¿Cómo querés nombre de teléfono? Digamos que no somos petroleras, o tenemos la suerte de estar en el bordecito de la cuenca de Urquía, y bueno, somos si bien marginales, no tenemos vacunas, pero intentamos caminar, tenemos 9 programas, 9 áreas sectoriales en producción en La Pampa. Tenemos más áreas con las cuales este gobierno tenemos que cubrir, porque no tenemos dirección, lograr el tiempo por espera de los caminos que vamos a tomar. Estamos
No, no, está bien. Conoce que en la tenemos una regalía bastante alta, que es el 20%, por lo tanto, por eso hay que esperar al gobierno. Queremos ver qué se puede hacer al respecto de regalías para incentivar esto. Para hacer eso hay que hacer los deberes políticos y ver la forma y cuáles serían las regalías, cuánto se podría arreglar al respecto. Estamos con todas las intenciones, además hemos sacado un área ya 2 veces a licitación, pero en licitar las áreas que tiene por política en La Pampa pasan a Pampetrol y de Pampetrol salen a licitación, ¿sí? No es la provincia la que licita las áreas directamente. Así que estamos interesados en licitar, a pesar de que la provincia interviene, porque Pampetrol está ligado a la provincia, es una SAPEM, así que estamos trabajando en esto, estamos trabajando en la idea de hacer algo de secundaria, de terciaria, que hablaba con Martín con polímeros, y esta terciaria tiene un inconveniente que es que los polímeros funcionan bien con agua dulce. En La Pampa no tenemos agua para tomar, así que estamos preocupados por eso, porque para aprobar ya esto venimos trabajando hace como 3 años, para poder aprobar, gastar agua en meterla a los pozos y no a tomarla, porque es la misma que después está destinada a ser tomada o a riego. Entonces, esto hace que, digamos, sea más lento toda la toma de decisiones y las decisiones para hacerlo, digamos, hacer el balance de qué sería lo más conveniente. Y después, bueno, estamos bregando por la transición energética, hemos hecho cambios a partir del año 2019 en que se creó la Secretaría de Energía, que no existía en La Pampa. Y bueno, y con eso se hizo que Pampetrol tampoco dejara de ser una compañía petrolera y ahora es una compañía energética. Sigue teniendo los pozos las áreas, pero se dedica a la energía. Puede generar energía, así que, bueno, para esto se hicieron las leyes, se hicieron todo lo que se necesitó hacer para que tuviera un marco legal, ¿no? Todo esto. Claro, si no estaríamos... Pero bueno, hubo que empezar por crear algo que pudiera hacer el marco legal y todo lo demás. Y bueno, lo que estamos intentando es, sobre todo, sacar áreas que creemos que tienen interés, estamos seguros de que tienen interés, pero sabemos que son áreas marginales y sabemos que estamos con unas condiciones que para las áreas marginales y empresas pequeñas es bastante riguroso, digamos, porque te tienes que asociar a la compañía estatal y hay un 20% de regalía, lo cual no puede ser cambiado directamente por la Secretaría, sino que tenemos que hacerlo pasar por Cámara. Estamos en ese proyecto, ya inclusive tenemos hasta los contratos escritos, o sea, los pliegos, no los contratos, cómo iría el contrato con Pampetrol y después el pliego. Bueno, espero que esto explique más o menos qué estamos haciendo en nuestra pequeña provincia. El corazón del país, en el centro. Bueno, Darío Vergara, de la provincia de Formosa. Gracias por haber viajado toda la Argentina. Darío
para que, no sé por qué no me quiero poner los lentes. Es ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Santa Fe. Tiene una maestría en Administración Estratégica de Negocios de la UNAM. Integró el equipo técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, en la región del NEA durante 11 años, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Tecnología y Gestión del NEA. Formó parte del equipo técnico de la Unidad de Enlace Provincial del Consejo Federal de Inversiones para la provincia de Formosa durante 7 años, en la evaluación de planes de negocios y asistencia financiera, consultor y asesor para empresas privadas, pymes industriales, en la implementación de planes de mejoras de la productividad, competitividad y ingeniería económica. Actualmente es director de Industria, Hidrocarburos y Minería del Gobierno de la provincia de Formosa, autoridad de aplicación en los sectores de hidrocarburos y minería como para la actividad industrial. Representa al Ministerio de Economía, Haciendas y Finanzas de la provincia de Formosa en la coordinación del proyecto de extracción de carbonato de litio de aguas de formación, resinas de extracción selectiva y el plan de industrialización del carbonato de litio. Actualmente forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio Público de Ingenieros de Formosa. Te damos la palabra, Darío. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Silvina, Matías, Calmus, gracias por la invitación. Gracias a toda la autoridad del gobierno de la provincia. Para nosotros es muy importante participar en este evento. Venimos un poquito a comentar la voz de lo que pasa en el norte argentino, en esta cuenca noreste, que la compartimos con Salta, la provincia de Salta. Y bueno, también decirles que ayer tuvimos reunión de OFEPI. Para nosotros es un ámbito muy importante, un espacio de interacción donde de a poco vamos perfeccionando y generando las políticas necesarias para el sector y por supuesto en alianza con la Secretaría de Energía de Nación. Así que bueno, nos parece a nosotros que este tipo de eventos hay que seguir promocionándolo, así que los felicito por el evento. Bueno, para dar un panorama de Formosa, Formosa se constituye por 6 áreas hidrocarburíferas actualmente, de las cuales 3 han sido explotadas. Una tuvo un intento de trabajo de exploración, no intento, se invirtió, una empresa china, bueno, en el camino quedó. Nosotros ya estamos cumpliendo casi 40 años del primer pozo perforado por YPF en el yacimiento Palmar Largo. Y verdaderamente hoy nos encontramos con la situación de que en la definición podríamos decir que es tenemos una suma de áreas maduras, marginales. Yo creo que la cuenca noreste es una cuenca marginal comparada con la distancia y todo el resto del país. Y todo lo que es el agregado de valor, digamos, de la industria hidrocarburífera. Pero no obstante eso, la cuenca está muy desarrollada, se integró, hay refinerías, hay muchas empresas. En Salta hay mucha diferencia de cantidad de empresas. Nosotros en Formosa actualmente está totalmente la empresa del Estado operando las 3 áreas activas. Como políticas productivas, bueno, esa es la principal política. Hoy tenemos la empresa del Estado que está operando directamente, no a través de otra empresa. Estamos negociando con otras empresas interesadas, porque lo que tiene las áreas de Formosa es que la mayor parte de los pozos de mayor producción en la historia, no tengo bien el dato preciso de otras áreas, pero fueron pozos muy importantes, digamos, ¿sí? Estamos hablando de 400 metros cúbicos día, en algunos casos, y es un petróleo de muy buena calidad. Bueno, hoy nos encontramos en la situación de que estamos en un promedio de 97% de rendimiento, o sea, 97% es agua de lo que sale. Nuestros pozos, la empresa hace 2 años, la última empresa que estuvo, el año pasado estuvo, perdón, la última empresa, hace 3 años la anterior, empresas multinacionales. Y bueno, hubo un proceso de desinversión que nosotros estamos tratando de revertir, ¿sí? Esa es la principal agenda hoy de Formosa.
teníamos 4 pozos activos cuando esta empresa se logró otra vez traspasar el área, y hoy estamos ya con 15 pozos activos y, bueno, por supuesto, un potencial de casi 35 pozos que están en agenda de reactivarse. Bueno, todo esto hace que, por supuesto, yo también quiero decir que la actividad hidrocarburífera, así como la ven en Formosa, tiene mucho impacto en la mano de obra, en las comunidades alrededores. Nosotros tenemos comunidades aborígenes, Wichí, Toba, en toda esa zona, y estamos en un proceso de calificación de operarios, ¿sí? Vamos a comentar el proyecto de litio en la próxima charla, pero nosotros ya estamos incorporando operarios de comunidad aborígenes. Eso no pasaba antes en Formosa, los operarios eran de otra zona. Estamos en un proceso de reconversión y la agenda pasa por incrementar la producción, ¿sí? Hay mucha agenda técnica de workover, hay mucho trabajo. Estamos en agenda de adquirir un equipo de workover que en la región no hay y que va a servir también para otras empresas que están en la región. Así que bueno, el panorama nacional nosotros lo vemos como que vaca muerta, diríamos, como dijeron nuestros compañeros. Es una situación muy positiva para todo el país. Nosotros, como áreas maduras o como cuencas maduras y marginales, tenemos que ir encontrando nuestra posición y complementarnos a lo que es vaca muerta. La economicidad y la rentabilidad de vaca muerta puede llegar a incidir también en la demanda de crudo en algún momento, ¿sí? Porque nosotros hoy estamos vendiendo a refinerías de Provincia de Buenos Aires, a las REF-PYME. Entonces yo creo que ese rendimiento mayor que va a tener vaca muerta, yo creo que va a terminar incidiendo desfavorablemente para nosotros, ¿sí? Vamos a tener que competir el doble, pero la integración regional dentro de la misma cuenca, yo creo que va a ser el futuro hacia donde tenemos que ir, digamos, ¿sí? O sea, de que cada vez se integre más, no solamente el crudo con el agregado valor, sino también con la venta de hidrocarburos de los productos finales, ¿sí? Que es una cuestión difícil, pero bueno. Bueno, y decirles que, bueno, venimos bien, venimos incrementando la producción, para nosotros es muy importante. Venimos, como le dije en el principio, venimos charlando con otras empresas que están interesadas, que están en Salta, operando y que tienen pozos hoy de 200 metros cúbicos y que están viendo esa misma área, ese mismo potencial en Formosa. Así que nosotros lo vemos muy bien y nos estamos sumando a esta agenda de transición energética que yo creo que termina de potenciar un caso de un área madura que quizá pueda ser tomada como, no como un caso de éxito, sino que un área madura que quizás pueda dar un vuelco hacia comenzar a tener resultados positivos, económicos y desde el punto de vista social. Nosotros hoy tenemos resultados positivos, no tenemos los resultados que hay en otra zona, pero ya estamos pasando en una etapa ya de rendimiento económico satisfactorio, ¿sí? Así que bueno, eso un poquito comentar. Bueno, y ya que tenés el micrófono, Darío, vamos a empezar de norte a sur con la siguiente pregunta, que tiene que ver cuáles son los recursos estratégicos que tienen las provincias y las líneas de acción respecto a la transición energética en este nuevo cambio de energías renovables. Así que, bien, que tienen un gran potencial. Bien. Bueno, Formosa está incursionando en lo que es extracción de carbonato de litio, de aguas de formación. Esto se conoció el año pasado, oficialmente el anuncio, pero viene ya de hace 3 años, donde la empresa estatal hizo un proceso de relevamiento, innovación, porque justamente, por algo nombré el porcentaje de agua, el 97% de lo que sale de la producción es agua. Entonces, bueno, en algún momento se dijo con los gerentes de la empresa del Estado, bueno, somos productores de agua más que de petróleo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, así es como se encaró un relevamiento de
entender a ver cuáles eran los minerales que constituían esa salmuera que venía con el petróleo, con el crudo, y bueno, dio resultados muy favorables, bajos en términos de lo que es concentración de carbonato de litio. Nosotros estamos en 50 ppm, es muy bajo. En el mundo hay proyectos en Canadá y en Estados Unidos que comienzan desde 100 ppm, ¿sí? Pero, no obstante eso, hay un potencial interesante. O sea, se escapa de lo que es el promedio de algunos análisis que tiene YPF en cuanto a concentraciones de litio en aguas de formación. Recuerden que nosotros, el agua de formación nuestra está casi a 4.000 metros, ¿sí? Entonces, estos 35 pozos que yo le hablo son los 35 pozos potenciales que nos van a traer esa agua de formación con carbonato de litio para después poder ampliar el proyecto industrial. Bueno, estamos hoy, en concreto, del año pasado, del anuncio oficial, se comenzó la construcción de un centro de optimización y planta piloto de extracción de carbonato de litio. Hoy ya la estamos terminando, ¿sí? El mes que viene ya comienzan las primeras pruebas a batch, por lote, ¿sí? De extracción de carbonato de litio, o sea que ya vamos a tener. Y bueno, nos parece interesante, o sea, ese proyecto tiene la función de terminar de ajustar todos los pasos del proceso, la metodología, la extracción. Hay una resina de forma particular que es la que extrae el carbonato de litio, eso también es algo innovador. Nosotros estamos haciendo el concepto del proceso de extracción directa, que hacia dónde están yendo todas las mineras en lo que es litio. Nosotros ya comenzamos con ese proceso, con una resina nacional de la misma cuenca NOA, noreste, perdón. Y también estamos haciendo, en complemento a eso, esto nos va a servir para poder después terminar de ajustar el diseño de la planta grande. La planta grande ya está diseñada, es una planta de casi 300 toneladas al año. Los que están en tema de litio van a decir, bueno, no es tanto, pero si uno multiplica por el precio, rápido, sabemos, digamos, de qué estamos hablando, y para nosotros eso significaría multiplicar por 3 la actividad hidrocarburífera. O sea que tendríamos 45 pozos más en producción, a este ritmo de producción que tenemos hoy. Entonces, para nosotros eso es algo contundente, digamos, ¿sí? Todos los 3 yacimientos que están en operación, las 3 baterías, se conectan, todos los pozos, esos 35 pozos se conectan a un solo yacimiento, que es el principal, que es el yacimiento Palmar Largo. Tiene una planta de tratamiento de agua, que eso ya lo tiene de la actividad hidrocarburífera, y tomamos toda el agua que viene de todos los yacimientos y eso se va a pasar por la planta industrial de extracción de carbonato de litio. Y bueno, es un sistema integrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que surge a partir de ahora? Digamos, en la agenda nuestra, en las charlas con los inversores, con las nuevas empresas que están viendo a Formosa, desde los hidrocarburos le estamos sumando la agenda del litio, ¿sí? Porque nosotros también estamos haciendo el desarrollo de la tecnología. 50 ppm es difícil de extraer de esa salmuera y bueno, Formosa está yendo hacia justamente a lograr la innovación. En alianza con ese proyecto estamos con un convenio con la empresa ITEC, que es la de base tecnológica de YPF, YPF Litio, ¿sí? Donde estamos haciendo pruebas de otras resinas, ¿sí? Alternativas para el mismo proceso. Se van a probar esas resinas alternativas en nuestra planta piloto, a una escala más ya piloto, para después pasar a una escala industrial. En paralelo a eso, como prontamente vamos a tener carbonato de litio, en una escala en la planta piloto estamos hablando de 30 toneladas al año. Bueno, la planta de celda y batería de litio de ITEC de La Plata, que se va a inaugurar ahora, en agosto, consume por año 10 toneladas del carbonato de la calidad que podría tener Formosa, o sea que ahí puede haber una alianza de abastecimiento. Estamos tratando de que el primer lote de baterías de litio de ITEC sea con el litio de Formosa, vamos a ver qué pasa.
Pero bueno, eso es un poquito el proyecto y en Formosa también se está pensando, ya estamos analizando y evaluando en forma conjunta con los equipos de ITEC la viabilidad de un proyecto de fábricas de celdas y baterías de litio. Entonces, cerrando un poco lo que le quería comentar, ¿sí? Vemos acá claramente un caso de una área madura, de una cuenca marginal, que en la transición energética se suma a esa agenda internacional con el litio, porque quieran o no, el litio es hoy el mineral que impulsó esa transición energética y que va a seguir impulsando por lo menos dentro de 5 años, hasta que ocurran nuevos desarrollos, y que la ecuación de hidrocarburos de este tipo de áreas maduras comienza a tener otra perspectiva, por supuesto positiva, ¿sí? Y yo creo que eso, sumado a lo de vaca muerta, a lo de offshore y de otras alternativas, yo creo que es un camino de éxito, más allá de la coyuntura actual, que nuestro país va a transitar inevitablemente desde el punto de vista de la transición energética, de las energías, de los minerales, del litio. Nosotros creemos que el país en 5, 7 años va hacia un camino de éxito desde lo productivo, pero bueno, las políticas se deberían alinear para que ese camino sea lo más rápido posible y bueno, dé los frutos que tiene que dar. Así que bueno. Muchas gracias, Darío. Le vamos a dar la palabra a Juan José. ¿Qué tenemos? ¿Qué recursos renovables tenemos en La Pampa, Juan? Bueno, mira, desde que comenzamos esto, que fue la ley se promulgó en el noviembre del 2020 de energía, se comenzó a trabajar en la transición energética, para lo cual, con un objetivo final, que es que La Pampa se independice del mercado eléctrico mayorista y tenga un mercado local, ¿sí? Para esto hay proyectos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Sabemos que la transición energética, al menos pensamos 20 años para lograr una transición realmente importante, pero hay que empezar con algo, se empiezan con los proyectos de corto plazo. Hemos comenzado desde el Estado con los proyectos más, digamos, más cortoplacistas, que son, por ejemplo, agua caliente para todas las, por supuesto, con energía solar, en todas las casas que se entreguen en la provincia, los barrios que se hagan, todo, tienen que ser sí o sí con energía solar. Esto aparte proyecta la concientización de la gente y este tipo de cosas. También tenemos quienes fabrican los equipamientos en La Pampa, lo cual logra mano de obra y ese tipo de cosas. Eso se hicieron reuniones y finalmente se acordó con las municipalidades para cambiar toda la luminaria por luminaria LED en todas las ciudades de la provincia, ciudades o pueblos pequeños, en las cuales el 50% ya están totalmente cambiados, queda el otro 50% para seguir trabajando, pero todos han hecho cambios. Estos cortoplacistas, digamos, y bueno, y después, por supuesto que esto, hay otros proyectos que se están haciendo ya a largo plazo, a través de Pampetrol, que como dijimos pasó a ser una compañía estatal, pero de energía. A través de ella se capta toda la apuesta privada, digamos, a empresas que se quieran asociar, se asocian con Pampetrol para, como en el caso de YPF, que ya se firmó para generar un parque aéreo, ¿sí? También hay 2 parques solares en dos pueblos del norte de La Pampa. Porque el norte de La Pampa hablamos porque uno de los objetivos a corto plazo es que dejara de haber, en verano tenemos mucho consumo, en esas partes se calienta la línea, se cortan
se corta la electricidad, ahí tenemos que reforzar, ahí se han cambiado líneas, se ha hecho un mejoramiento, ¿sí?, también de los equipamientos. Bueno, y se están haciendo los parques, está incipiente porque estamos hablando que empezamos hace 2 años con la tratativa, y bueno, para esto, por supuesto, se necesita dinero, ¿sí? O sea, fomento, ¿cómo? Claro, las empresas van a estar... Esto hay planes a 10 años con crédito del Banco de la Pampa, por supuesto, y hay exenciones impositivas, tanto sea exención de la tasa de vehículos, a 10 años todo, ¿sí? Y si te asocias con Pampetrol, a 15 lo podemos estirar. Y bueno, exención de ingresos brutos, exención de impositiva y créditos blandos, digamos, a pagar. Eso es lo que estamos haciendo en lo momentáneo. Pensamos que esto, por supuesto, como ya dijimos, tiene que ser unos 20 años para lograr una transición, que lo que nosotros pretendemos es que generar nuestro propio energía limpia, cuidar el medio ambiente, dar mano de obra, dar mano de obra, generar que se produzcan el cambio de que los elementos, bueno, y después el cambio en la sociedad. Se está insistiendo bastante en la concientización de la sociedad, hay un programa que tenemos para que administrar el agua, digamos, administrar la energía. Muy bien. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Martín, viento hay, ¿no? En Chubut. Sí, bastante. Bueno, la verdad que la provincia del Chubut, en términos de transición energética, viene trabajando hace un tiempo atrás. Producto de esto, obviamente, Silvina, el potencial eólico es inmenso en la provincia. Actualmente tenemos 23 parques eólicos funcionando. Están generando 1.400 megavatios que se están inyectando al sistema, al interconectado. Creo que eso nos da dos cosas importantes, o sea, nos pone en una situación de ventaja importante porque la experiencia en todo lo que es energía eólica la tenemos desde hace mucho tiempo. El primer parque eólico en Sudamérica, que fue escuela también, nace en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el Parque Antonio Morán, allá en el año 1989, 88, por ahí. Y ahí empieza a tener la provincia del Chubut todo un aprendizaje en términos de energía renovable. Y si hoy vos mirás en todas las carteras, en todas las operadoras que tenemos en nuestra provincia, Pan American, YPF, CAPSA, han incursionado también en términos de energía renovable, de energía eólica. El parque eólico de YPF Luz, que está ahí cerquita de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tiene el mejor rendimiento a nivel mundial de cualquier parque del mundo. Y el ciclo combinado que se puede ver ahí en el área de manantiales es realmente interesante, cómo se combina la energía eólica con la producción de gas, se genera a través de esa generación electricidad. Entonces, no diría silenciosamente, pero con un trabajo, un esfuerzo muy grande, las operadoras ya han empezado hace tiempo atrás a incursionar en esta transición energética que inicia con, obviamente, la puesta de los parques eólicos. Proyectos privados como el que tiene CAPSA, que hace 8 años que está generando ya hidrógeno en el yacimiento de Diadema. Ahora voy a contar un poquito de ese proyecto. Pero creo que la provincia del Chubut viene trabajando hace un tiempo atrás, y creo que Santa Cruz también lo viene haciendo, porque compartimos con el instituto muchos encuentros en materia de transición energética que lleva adelante la Secretaría de Energía de la Nación en conjunto con otras áreas, en un proyecto de ley que creo que eso es importante que se pueda tener lo más rápido posible, porque para inversiones en temas de transición energética, como lo que se está viendo ahora, que es la generación de hidrógeno, que
en nuestra provincia tenemos todo ese potencial y ya tenemos esa experiencia, va a ser importante tener un marco regulatorio que dé obviamente estabilidad jurídica, estabilidad financiera, que no es poca cosa, porque las inversiones en materia de esta transición y sobre todo en hidrógeno son importantes, que uno cuando habla con el sector de las empresas están dispuestos a hacerlo, y de hecho ya hay en las empresas hidrocarburíferas se están analizando esos proyectos. Tenemos el plus, que así como decía Darío, el agua de formación a nosotros también nos sobra, y ese sería un insumo importante obviamente para llevar adelante la generación de hidrógeno, pero bueno, hay que trabajar rápidamente en este marco regulatorio que la provincia del Chubut está participando. En la mesa nacional tenemos entidades locales como es la Asociación Civil de Transición Energética, que aparece como una inquietud de gente del sector hidrocarburífero que ve esto como un potencial en nuestra provincia y colabora con los gobiernos para llevar adelante ideas que interconecta, digamos, las necesidades que tiene el privado con las cuestiones que desde el Estado debe llevar adelante esa política, así que venimos trabajando en ese camino porque consideramos que el potencial obviamente en la región lo tenemos, que tenemos un plus porque la actividad hidrocarburífera rápidamente puede migrar a cuestiones que va a necesitar la generación de hidrógeno, por ejemplo. Hay que analizar mucho la infraestructura, hay que analizar mucho las cuestiones de todo lo que va a ser esa demanda, y obviamente estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Vislumbramos a Chubut como un potencial importante en la generación de hidrógeno verde, que creo que es el tope de digamos, la frutilla del postre, sin dejar en cuenta que tenemos toda la transición por el hidrógeno gris, porque obviamente no somos grandes productores de gas, pero es importante que podamos seguir teniendo, digamos, apalancamiento de lo que es la generación de gas. Y ahí me enfoco en lo que está haciendo CAPSA con la generación de hidrógeno. Ellos comienzan con su proyecto de hidrógeno verde, que tiempo atrás, como no tenían claro qué hacer con ese hidrógeno, lo almacenaban en los yacimientos, se hicieron estudios para almacenar el hidrógeno en las áreas donde antes había reservorios de gas, que dio buenos resultados, que es un potencial que también hay que tenerlo en cuenta, y que hoy, producto de ese avance que ha ido teniendo este proyecto de CAPSA, juntamente con Ichico, ya están generando hidrógeno, llevan generados casi 3 millones de metros cúbicos de hidrógeno, y hoy en día ese hidrógeno se está mezclando con el gas que se produce del yacimiento de Diadema y electrifica toda la operación petrolera de Diadema, ¿no? Es decir, los equipos de A y B, todo lo que se necesita en términos de energía, lo están haciendo ya con esta generación de hidrógeno, y obviamente se cierra un círculo virtuoso importante, con un agregado de valor, y ahí empezamos a mirar cómo podemos hacer más sustentable la producción también de hidrocarburos. Con lo cual tenemos una variedad de cuestiones en términos de producción de hidrógeno, desde el hidrógeno verde, desde el hidrógeno gris, como decía, en la provincia estamos analizando que no va a ser el hidrógeno o el hidrocarburo, sino que van a seguir caminando, te diría, de la mano ambas actividades que van a permitir seguir generando desarrollo. Es importantísimo el rol que están teniendo también en este ámbito en la provincia los sindicatos, que digamos también están colaborando con esta transición energética y viendo cómo la mano de obra calificada que tiene la actividad hidrocarburífera puede salir rápidamente a llevar trabajadores a otras industrias, y eso creo que es un plus que no se da en muchas partes, ¿no? Con lo cual, digamos, estamos analizando todas estas cuestiones que nos van a permitir, creo yo, tener la mirada de aquel que venga a invertir en proyectos de energía eólica o en transición energética o en la generación de hidrógeno. Van a mirar a la provincia del Chubut, van a mirar esta región, por eso también venimos trabajando hace mucho tiempo con ustedes
con Santa Cruz. Así que bueno, estamos en ese camino y esperamos que, ojalá, este es un poco mi deseo personal, podamos tener ese marco regulatorio a nivel nacional en términos de esta ley de hidrógeno que dé estabilidad jurídica, estabilidad fiscal para que se empiecen los proyectos digamos, a avanzar, porque eso lleva mucho tiempo y sobre todo hay que planificar infraestructura y toda una industria nueva que, digamos, nada, hay que empezar a armarla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Alejandro, te voy a pedir breve, porque si no la organización le va a dar un síncope, así que te escuchamos. Bueno, iba a leer el paper, así que les voy a relatar el abstract. ¿Dónde está Calmus? Básicamente, Tierra del Fuego hoy no es parte del interconectado eléctrico, ¿sí? La única, digamos, transporte energético que tenemos es el gasoducto San Martín. Eso nos hace tener generación aislada. Son 3 ciudades que tenemos en Tierra del Fuego. Ushuaia con una impronta fuertemente turística. Tuvimos esta temporada en 4 meses el ingreso de casi 600 cruceros que van a la Antártida. Esto genera un movimiento económico muy importante, turístico, hotelero, etcétera, que requiere energía. Río Grande tiene un parque de las electrónicas también importante que consume más del 50% de la generación eléctrica de Río Grande. Se genera en forma aislada, 100% dependiente del gas. Esta es nuestra realidad, nuestra materia energética depende del gas. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando a partir de la incorporación de energías renovables. Hemos firmado un memorándum de entendimiento con el consorcio Cuenca Marina Austral. Ellos están desarrollando un parque eólico para reemplazar su parque de generación térmico, hacerlo más eficiente, hacerlo con energías limpias. Eso marca también cómo van migrando las empresas de hidrocarburos a ser energéticas integrales, ¿no? También la mirada que tienen. En el caso de Ushuaia y Río Grande, desde políticas públicas estamos trabajando ya muy cerca de generar un parque eólico en la ciudad de Río Grande a través de un crédito internacional. Estamos también incorporando un parque de generación nuevo en Ushuaia a partir del gas, con máquinas más eficientes que van a reducir, obviamente, lo que tiene que ver con emisiones y hacer más eficiente el consumo de gas, que esto prevemos en términos de 2 años poder duplicar la generación eléctrica que hoy tenemos en Tierra del Fuego. En este escenario quiero hacer, digamos, un poco esa es la realidad de Tierra del Fuego, como para marcar que hay inversión privada, hay inversión pública. Estamos hablando de más de 220 millones de dólares que va a invertir el Estado provincial para generar esta máxima eficiencia en el sector sur, para dar previsibilidad económica al sector turístico y en la zona norte a la ciudad de Río Grande. Va a duplicar la generación en la provincia. Tenemos la previsión de que esto va a dar un horizonte de 20 años o poder duplicar a la población en todo caso. En el último censo, Tierra del Fuego ha duplicado su población en 10 años, o sea, tiene un crecimiento exponencial en cuanto a población. Eso también genera una demanda social importante. Bueno, tenemos que trabajarlo desde el punto de vista energético. Básicamente, resumido, el foro habla de transición energética. La transición energética creo que se va a discutir en este foro y los que vengan marcan objetivos que tienen que ver a 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible que se están trabajando, los objetivos 2050. Nosotros en ese sentido vemos que la mayoría de los escenarios, y esto tiene que ser claro también aquí, sobre todo que somos provincias hidrocarburíferas, de que no va a haber una eliminación de los hidrocarburos, ¿sí? Ahí va a haber una diversificación de la matriz productiva, una ampliación de la matriz energética, en el mundo, que va a hacer que se incorporen nuevas energías, que las energías que se generan a partir de los hidrocarburos van a ser más eficientes, que va a haber una incorporación de mayor participación del gas como vector hacia la transición, pero tenemos que ser claros también en esto, de que hay economías regionales que dependen de los hidrocarburos hace muchos años y tenemos que ser inteligentes, tanto en políticas públicas como privadas, para que, digamos, esta migración o no se dé en forma inteligente, no solo de la fuerza laboral, sino de la energía. Estamos planeando, una palabra importante, planificar inteligentemente, ejercer programas de transición concretos para que, digamos, no se rompan estas economías regionales. En cuanto al futuro, venimos trabajando desde el 2019 ya con un estudio del potencial de generación de hidrógeno en Tierra del Fuego. Nos ha dado, como decimos, regionalmente tenemos los mejores vientos del mundo. Eso lo hace muy eficiente y eso economiza mucho cualquier inversión que venga
aquí desde el mundo, ¿no? Tenemos grandes jugadores que hoy están analizando la adquisición de tierra con algún mecanismo para tenerlas a disposición por más de 40 años. Esto hoy está sucediendo en todas las provincias de la Patagonia, esto tiene que ser claro. Es importante la infraestructura. Hoy en Tierra del Fuego se anunció una inversión de $400 millones para un gran puerto en la ciudad de Río Grande, que no lo tuvo históricamente. Esto también ha despertado el interés de estos jugadores internacionales. Esta cuestión de los marcos regulatorios es importante. Un marco regulatorio que se puede dar desde una comparación con la legislación que hoy tenemos, con la que estamos estudiando, caso GNL, caso Industria del Conocimiento, como también una industria que es del futuro, ¿no? Y en estos objetivos que son a 2030, 2050, resumidamente, tenemos que tener en cuenta que la escalabilidad de todos estos proyectos, tanto del sector hidrocarburos hacia la transición como de energías renovables, implica que no se afecte la capacidad local o se incorpore la capacidad de mano de obra, académica, que tengamos en el futuro, ¿sí? Porque corremos el riesgo de primarizar la economía nuevamente por el ingreso de grandes, digamos, tecnologías que aquí no se desarrollan. Entonces tenemos que ser inteligentes para poder desarrollarlas aquí en el país. Tenemos el know-how para producirla, tenemos la juventud, estos objetivos 2030, estamos hablando que un ingeniero junior de 20, 24 años, hoy está en tercer año del secundario, ¿sí? Hoy veo a los chicos del secundario que están allí, que son jóvenes, que estamos pensando en generar esas capacidades para tenerlas propias en el país, y ni hablar a 2050, faltan 27 años, ese ingeniero ni nació todavía. Entonces tenemos que pensar desde los inicios de la educación que las capacidades locales que no se van a afectar para esta transición sean propias de la Argentina y que la transición no sea solo energética, sino también que las capacidades se puedan generar en el futuro aquí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos, a los panelistas por haber conversado con nosotros. Tenemos un buen escenario de lo que sucede en términos energéticos en el resto de las provincias y vamos a dar paso ahora al segundo panel. Así que, muchas gracias. Perdón. Un pequeño presente.
Hola. Por favor, señores, necesito que se tomen asiento porque vamos a seguir con el panel. Los invito para que ingresen los que estaban afuera para ingresar. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con el segundo foro de transición energética sostenible, en esta oportunidad para la Patagonia, y les toca el rol de los hidrocarburos. La temática, hidrocarburos en la transición energética, importancia de Palermo Aike, desafíos de la industria en el contexto global, visiones a futuro, planificación estratégica energética federal y soberanía energética. Nos acompañan como oradores Pablo Luliano, CEO de YPF, Pablo Chevli, de CGC, Rodolfo Freire, vicerresidente de Gas y Nuevos Negocios de PAE, Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, y como moderador, el presidente del Instituto de Energía, Matías Calmus. Bueno, le doy la palabra, señor presidente del Instituto. Gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí. ¿Se escucha? Hola, hola, ahí está. Bueno, antes que nada, agradecerles también que se hayan podido hacer un hueco en sus agendas y poder participar de este foro que pudimos realizar en la provincia de Santa Cruz, segundo foro de transición energética. Es para mí realmente un gran desafío y un honor poder contar con ustedes y moderar esta mesa en el marco de la transición energética y tantos temas que sabemos que van a poder compartirnos un montón de información súper valiosa. Les leo el currículum de cada uno rapidito, así después pasamos a las preguntas. Bueno, me acompaña Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, es bioquímico y biotecnólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en microbiología industrial y fue interventor del Ente Nacional Regulador del Gas. Federico. Pablo Vigliano, a mi izquierda, es CEO de YPF desde julio de 2022. Anteriormente ocupó la vicepresidencia de Upstream no convencional, que tiene a cargo todos los proyectos de la compañía en Vaca Muerta. Es ingeniero químico, egresado de la UTN, ingresó a YPF en 1998 para desempeñarse como trainee en plantas en Rincón de los Sauces. Luego ocupó el cargo supervisor e ingeniero de producción en distintos yacimientos de Neuquén y Mendoza. También se desempeñó como gerente de planta en El Portón, gerente de activos en Cañón Seco, en Santa Cruz, y gerente de negocios en Mendoza Sur. Fue gerente de negocios no convencional en Neuquén, donde tuvo a cargo el desarrollo de Loma Campana, el primer proyecto de shale oil en el mundo fuera de América del Norte. Antes de ser designado VP de Upstream no convencional en YPF, lideró el desarrollo de yacimientos de shale gas Fortín de Piedra del Grupo Techin en el periodo 2017-2020. Pablo Chevli, COO, Chief Operation Officer. Pablo Alejandro Chevli ingresó a CGC en el 2016 para aportar a la compañía más de 23 años de experiencia en el desarrollo, producción y gestión en petróleo y gas en la Argentina, Perú, Colombia, México, Canadá y los Estados Unidos. Recorriste el mundo. Anteriormente fue vicepresidente de Central Resources y gerente general de Golden Oil Corporation. Además ocupó distintos puestos en Repsol e YPF como gerente de desarrollo, gerente de exploración y gerente de activos. Cuenta con un título de Geología de la Universidad de Buenos Aires. Y Rodolfo Freire es vicepresidente de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios de Pan American Energy. Rodolfo tiene una vasta experiencia profesional en empresas energéticas nacionales e internacionales, en las cuales lideró los procesos de comercialización de gas natural y energía eléctrica. Previamente a su función actual en Pan American Energy, durante 8 años se desempeñó en distintas posiciones dentro de las empresas Gasco en Chile, llegando a ocupar el cargo de gerente de desarrollo corporativo del grupo. Es licenciado en Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Itela y tiene un posgrado en Finanzas de la misma universidad. Bueno, a ver, para arrancar, es importante destacar que la provincia de Santa Cruz está en un camino también de transición energética.
tenemos 3 parques de energía eólica en zona norte, un cuarto posible parque eólico en Río Gallegos para buscar la sustentabilidad de la ciudad, que se puede hacer ese proyecto gracias a una antena de medición que instalamos desde la provincia y tuvimos los datos suficientes para poder hacer este preproyecto. Tenemos más de 1.100 paneles solares instalados en el marco del PERMER en distintos lugares, llevando derechos al sector rural que están alejados del interconectado. Estamos avanzando en las represas. Bueno, distintas temáticas que se van a ir tocando en los distintos paneles del día de hoy y de mañana. Hoy puntualmente nos trae este panel de hidrocarburos, en donde vamos a ir tocando distintas temáticas, prestando mayor atención a lo que Santa Cruz refiere, con el potencial que tenemos acá en Cuenca Austral a través de Palermo Aike, la hermana menor de Vaca Muerta, que tantas expectativas trae y demás. Pero bueno, a ver, para arrancar con la primera pregunta, y yo iría por el lado de, bueno, mucho se habla del rol de los hidrocarburos en la transición energética, y estaría bueno poder tener la opinión de ustedes. No sé, Pablo, Juliano, si te parece arrancar. Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias, Matías, gracias por la invitación. Realmente es un placer volver a encontrarme con tantas caras conocidas que me acompañaron y que trabajaron junto conmigo en mis épocas cuando estuve por aquí, por Santa Cruz. Respecto de la transición energética, nosotros desde YPF tenemos un plan de negocios y una visión estratégica de largo plazo que está basada en 3 pilares. 2 pilares que están fuertemente apalancados en rápidamente monetizar nuestra producción de hidrocarburos en Argentina, desarrollando las oportunidades que todavía tenemos. Un segundo pilar en el mediano plazo, que es poder monetizar las vastas reservas que tiene Argentina en términos de gas. Vaca Muerta cuenta con cerca de 300 TCF de recursos y Palermo Aike, que estimamos que el tamaño de la oportunidad es alrededor de 130 TCF en términos de recursos. Y el tercer pilar precisamente es el que nos convocó y el que estamos hablando, la transición energética. La transición hacia energías más limpias. La transición energética la vemos, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es algo que requiere trabajo y no es algo que hoy sea barato ni accesible a todas las personas del mundo. Entonces, nuestra visión de la transición energética es comenzar transicionando con hidrocarburos de baja huella de carbono, y que es un recurso que hoy tenemos a la mano en Argentina, que podemos monetizar y que nos va a permitir de alguna manera financiar la transición energética para ya sí en el futuro transicionar a energías renovables y bajas en huella de carbono. Y aquí estoy hablando de renovables, que seguramente en el transcurso de la charla vamos a estar profundizando un poquito más. Esto requiere un fuerte compromiso de los gobiernos, de las empresas, de las compañías y de los usuarios que consumen energía, porque el primer paso hacia la descarbonización del planeta y hacia un uso más eficiente de la energía es precisamente ser muy eficientes en el uso de la energía. Ese es, de alguna manera, el primer escaloncito hacia poder bajar nuestras emisiones de dióxido de carbono. Con lo cual creo que, y un poco para cerrar, Argentina tiene una enorme oportunidad de poner sobre la mesa del mundo una oferta de hidrocarburos fósiles, petróleo, en gas natural, que va a ser la energía que nos va a permitir llegar a las renovables de baja huella de carbono. Estamos entre
los mejores plays del mundo en términos de intensidad de emisiones de dióxido de carbono. Cuando hablamos de intensidad de dióxido de carbono, hablamos de cuántos kilos de CO2 emitimos por cada barril equivalente de petróleo o de gas que estamos produciendo. Y después tenemos una gigantesca oportunidad en términos de renovables. La naturaleza nos ha puesto en un lugar en el cual tenemos factores de carga en eólica muy buenos, factores de carga en solar muy buenos, con territorio para poder hacerlo, que ese es otro condicionante importante respecto de las granjas eólicas. Con lo cual creo que con esta dieta variada de energías, Argentina puede convertirse en un proveedor de energía al mundo, de energía de baja huella de carbono para iniciar la transición y después ya sí de energías renovables de cero emisiones de dióxido de carbono. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Continuando con el rol de los hidrocarburos en la transición energética, sí, Pablo Chibli, si querés comentarnos algo. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. A nosotros de CGC nos gusta más hablar de transiciones energéticas, por varias cosas. Creemos que no es una sola transición, creemos que hay varios factores que indican diferentes tiempos, formas y tecnologías en la transición, y regionalidades. Y en todas estas distintas visiones, el hidrocarburo fósil juega un papel importantísimo. La Patagonia tiene el mejor recurso mundial en eólico, pero el eólico todavía requiere tecnologías de almacenamiento y de baterías que no están desarrolladas, mientras la estabilidad que requiere el sistema hace que el gas sea un factor importantísimo y el gas va a seguir siendo una energía muy importante en esta transición a otras tecnologías. También por la regionalidad, tenemos que hablar de transiciones de distintas regiones y no es lo mismo Europa que Sudamérica. Y el gas otra vez juega un importante papel para descarbonizar, por ejemplo, áreas cercanas, Chile, algunas zonas de la Patagonia también, donde todavía se quema carbón, leña, y esa descarbonización se puede dar a través del uso masivo o la llegada del gas más limpio. Pero también por una cuestión, y ya no como empresa, sino como país, de responsabilidad en nuestros recursos. Nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestros recursos energéticos fósiles. No es lo mismo un país en desarrollo como somos nosotros que Europa y Estados Unidos. Nosotros hoy generamos 0,5% de las emisiones a nivel mundial y tenemos recursos que todavía no hemos desarrollado, mientras que países más importantes, desarrollados, ya han desarrollado también sus recursos energéticos convencionales y no convencionales. Entonces, nosotros tenemos, creo, la responsabilidad de desarrollar estos recursos de gas y de petróleo con mucho cuidado, como decía Pablo, con mucha responsabilidad en la disminución de las emisiones, con mucha responsabilidad ambiental y con todas las tecnologías para disminuir las emisiones. Pero el recurso está y el país los tiene que desarrollar, entonces creemos que por un largo plazo el gas y también el petróleo va a ser importante en las transiciones energéticas para la región. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Rolo, Freire. Bueno, muchas gracias, Matías. Buenos días a todos. Un placer estar acá. La verdad que es mi primera vez en Río Gallegos, así que nada, está bueno poder estar compartiendo esto acá con ustedes. Bueno, un poco a tu pregunta, Matías, un poco la visión nuestra es que la verdad que no sabemos cómo va a ser el sistema energético mundial en los próximos 30 años, de acá al 2050. Creo que es difícil, digamos, poder apostar específicamente quizás a una tecnología en particular, con lo cual me parece que hoy sí tenemos que focalizar en al menos 2 o 3 pilares. Uno es cómo hacemos para continuar o transitar un camino de baja de emisiones a nivel global. Eso me parece que es fundamental. Y lo otro, cómo llegar con energía accesible a millones de personas y obviamente al desarrollo de las economías
donde están todas estas personas. Entonces, con eso como objetivo y de ahí bajando a tratar de proveer energía, digamos, sustentable o sostenible en el tiempo. Ahora, también me parece que es importante, lo han dicho acá, reconocer que no hay una solución mágica o única que sea transversal a todo el mundo, ¿no? Me parece que distintos países o todos los países tienen distintas realidades ya sea en los recursos naturales que tienen para poder proveer de energía a esos países y al mundo, y recursos económicos, con lo cual me parece que no es necesariamente exigible o que distintos países con estas diferencias de recursos hagan lo mismo y en el mismo tiempo. Y lo otro que hay que reconocer es que, se mencionó también, es los tiempos, ¿no? Esto lleva tiempo, esto no es de un día para el otro. Quizás unos años atrás se pensaba que la transición energética, no sé, en el 2030 ya íbamos a estar todos en cero emisiones y puro renovable, y creo que el mundo en los últimos 5 años nos dio una cachetada y nos puso de vuelta en un lugar de realismo en donde tenemos que pensar que bueno, que esto es más largo, que esto lleva tiempo, que es costoso, y en ese camino me parece que uno tiene que decir, bueno, ¿cómo transito todo este camino de valga la redundancia, transición energética? Y ahí es donde no sé cuáles son las ventajas y las bondades particularmente del gas natural como combustible de transición, como combustible, digamos, siendo fósil, de bajas emisiones, que es un recurso abundante, lo tenemos, particularmente nosotros después creo que entraremos más en detalle en eso, pero que Argentina lo tiene, junto con la bendición que tenemos nosotros en Argentina de la verdad que tenemos un recurso formidable acá en el sur en cuanto a vientos, o factores de vientos. Martín antes lo mencionó, los porcentajes o los factores de carga de vientos sobre el 55%, 60%, que son los mejores a nivel mundial. Lo mismo con la radiación solar, lo mismo con el litio, que tenemos, digamos, el triángulo del litio que compartimos con Chile y Bolivia en el norte argentino, que también nos posibilita una nueva energía para el mundo que se viene, sumado, digamos, al gas y petróleo, que por lo menos la visión nuestra es que tenemos, digamos, mercado y consumo y producción para rato. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante la visión de las empresas. Está bueno también poder tener la visión nacional de cómo ves vos, Fede, este rol de los hidrocarburos en la transición energética desde la Subsecretaría también de Hidrocarburos, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias, Matías, gracias al Instituto por la invitación y extender mi agradecimiento a la gobernadora Alicia Kirchner y felicitarla y felicitar al pueblo de Santa Cruz por esta iniciativa, por encabezar, liderar juntamente con otras provincias de la Patagonia este foro, que no es ni más ni menos que empezar a pensar, que creo que ese es el gran desafío como argentinos y argentinas, esta transición energética. Que tiene que ser una transición energética humana, tiene que contemplar al ser humano, no lo puede dejar afuera al ser humano y no dejarse llevar por los cantos de sirena del fundamentalismo medioambiental. Ahí también existe un fundamentalismo, un extremo. No son buenos esos extremos, ningún extremo es bueno. Entonces, tiene que ser una transición energética humana que incorpore al ser humano, que le mejore la calidad de vida al ser humano, y tiene que ser argentina. En la Argentina la transición energética tiene que ser argentina, tiene que ser nacional, tiene que ser democrática, tiene que ser federal. Por eso me parece muy valioso, muy importante que pensar algo tan importante, tan medular, tan marcado en la agenda hoy internacional como también nacional, como es la transición energética, en Santa Cruz, en la Patagonia, creo que es un primer gran paso, porque es en el país profundo. A mí no me gusta hablar de interior, siendo yo de Buenos Aires, porque
ya estamos un poco sesgados en el análisis, si es así. Me gusta hablar del país autóctono y profundo, del país autóctono y profundo donde surgen y han surgido las mejores políticas, que han sido las grandes políticas de Estado, las que efectivamente incluyen a las 23 provincias que somos como nación, o 24 jurisdicciones. Entonces, eso era lo primero que quería decir. En materia de hidrocarburos tenemos por delante décadas y décadas. En realidad, ponerse a pensar cuánto queda, no sé si tiene mucho sentido. Creo que hay que poner la cabeza en el presente, y el presente nos obliga y nos exige a ir rápido, para aprovechar bien, sacar buen provecho de la situación los argentinos y las argentinas, pero, como decía Rolo, con mucho criterio, con mucha responsabilidad, porque las inversiones que están detrás de todo esto son mayúsculas, y las tecnologías, llevarlas adelante, ponerlas en práctica, probarlas, implementarlas, también lleva muchísimo tiempo. Y acá es donde también agrego lo que decía al principio, todo eso hay que argentinizarlo. Yo recuerdo, y fui muy crítico de la política, el llamado Plan Renovar de la gestión anterior, no porque estuviera en contra de las energías renovables solar y eólica, que creo que son muy importantes y están, sobre todo en materia de energía distribuida, creo que cumplen un rol y van a continuar cumpliendo un rol muy trascendente, sino porque el Plan Renovar del macrismo fijó objetivos y un ritmo de crecimiento que destruyó la industria nacional vinculada, que nosotros teníamos vinculada a los paneles solares y a los aerogeneradores. Teníamos la capacidad para hacer hasta 150 megas ya en mano a comienzos de la gestión de Macri, y eso al poco tiempo, al año y pico, quedó reducida prácticamente a cero por la competencia y la aluvión de tecnología importada. Y acá, por supuesto, en materia de transición, hay un montón de tecnologías, también la solar y la eólica, donde permanentemente nos intentan y nos traen de afuera, y por supuesto que necesitamos también que vengan de afuera, porque si no vamos a estar complicados, porque la industria nacional quedó muy rezagada en ese sentido, y nuestras capacidades científicas y tecnológicas también, humanas, digo también, las incluyo dentro de científicas y tecnológicas. Entonces hay que buscar un equilibrio que nos permita aprovechar la transición energética para el desarrollo de la industria nacional, de nuestra producción, de nuestras capacidades científicas y tecnológicas, del federalismo. Hay que aprovechar esa transición para argentinizar, valga la redundancia, la transición energética y el rol fundamental que tiene nuestro país. Y la otra forma, y con esto concluyo esta primera pregunta, la otra forma que tenemos de argentinizar y que está vinculada a los hidrocarburos, es que precisamente los hidrocarburos, y la Argentina, por supuesto, por sus ingentes reservas de gas, también de petróleo, bueno, está llamado a cumplir un rol fundamental. Eso es argentinizar, aportar nuestro gas natural, gasificar la transición energética en la Argentina, en la región y el mundo, es nuestra forma de argentinizar esa transición y sacarle el mayor provecho. Para eso contamos además con una industria que, como ha demostrado recientemente, ha jugado muy bien y muy fuerte en lo que han sido las nuevas rondas del Plan Gas. O sea, hay un sector privado y público trabajando muy bien, muy fuertemente. Eso lo mencionó, lo destacó también el ministro de Economía, Sergio Massa, lo hace permanentemente, y es algo que logró, creo que él, como nunca antes. Así que tenemos todo para salir adelante, pero no perdamos la cabeza en cantos de sirena y en fórmulas que nos vienen de afuera, porque recuerden siempre que con los molinos y los molinos eólicos, los parques solares, detrás viene la industria de otros países, el empleo en otros países, créditos de otros países. Y nosotros tenemos que generar empleo acá. En la transición energética tenemos que generar empleo acá. Tenemos que todavía poblar la Patagonia, poblar Santa Cruz, convertir acá a Santa Cruz en un polo energético, industrial, productivo, por excelencia. Por eso cuántas veces hemos hablado y defendido no solamente
lo que puede hacer y aportar la provincia en materia de transición energética, sino también, que forma parte de la transición, las represas, Néstor Kirchner y Zepernik, el complejo carboeléctrico, que aunque hablamos de carbón, bueno, es empleo, son puestos de trabajo, es generación, es tecnología. La transición energética no puede estar aislada tampoco de las particularidades que tiene nuestro país, lo extenso de su geografía. Así que bueno, esta es mi primera reflexión que comparto con el panel. Gracias, Fede. Me sumo a lo que comentás sobre ir acompañando la transición energética, acompañar a nuestros proveedores locales, acompañar a la mano de obra santacruceña, acompañarla a través de hechos concretos que fuimos llevando adelante a través de la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner, donde se creó, por ejemplo, el polo tecnológico a través del Instituto de Ciencia y Tecnología, carreras tecnológicas relacionadas a la energía. La UTN también está avanzando en la ingeniería en energía también, y ir acompañando de nuestra función pública, en el caso nuestro de la provincia de Santa Cruz, en el caso tuyo de Nación, como bien lo decís, para que se proteja el compre local, para que se proteja a nuestros estudiantes, a nuestros ingenieros, a nuestros futuros profesionales, y creo que ese es el camino para que no se venga todo importado, sino que podamos industrializar o argentinizar, como decís vos, súper interesante. Creo que todos mencionaron el gas como energía de transición, y creo también que el gas es esa energía de transición que va a permitir acompañar la sustentabilidad. Rolo, no sé si nos puedes agregar algo más al respecto. Bueno, dale. No, yo cuando pienso en el gas y en Argentina, la verdad que digamos, soy recontra optimista, veo un futuro, un gran futuro para el gas natural argentino. ¿Por qué? Básicamente, y a ver, todos sabemos, tenemos recursos muy abundantes, tenemos Vaca Muerta, todo el mundo sabe eso de los 300 TCF que se hablan, tenemos todo el desarrollo, digamos, que seguramente después Pablos contarán de Palermo Aike, tenemos lo que contó Alejandro en Tierra del Fuego, el desarrollo nuestro Fénix, junto con nuestros socios allá, que digamos el año que viene, a fines del año que viene, entraría en producción la sexta plataforma, ¿no?, offshore, y que con eso tendríamos cerca de 20 millones de metros cúbicos de gas por día. Nosotros siempre hacemos el ejercicio de el consumo de gas natural argentino en los próximos 20 años acumulado suma alrededor de más o menos 50 TCFs. Vaca Muerta solo, sumado a todo lo que le podemos sumar de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, son más de 300, con lo cual tenemos más de 100, pongamos el número que sea, 100, 120, 150. Es irrelevante, me parece que el punto acá es decir, tengo muchísimo recurso, ¿cómo pongo en valor lo más rápido posible este recurso en función de lo que hablábamos en la pregunta anterior, que es la transición energética y cómo eso eventualmente puede impactar en el gas natural? Y entonces ahí el desafío es seguir haciendo crecer la torta de lo que es la demanda del gas natural en Argentina a través de la industrialización del gas argentino. Digamos, si uno mira los niveles de consumo industrial en Argentina de los últimos 20 años, es el mismo, no ha crecido, o sea, se mantiene constante la demanda de gas natural industrial. Entonces, evidentemente, ahora que tenemos un recurso que es competitivo y que es abundante, bueno, es captar o intentar captar industria que se instale y que dé, como decía Federico anteriormente, mano de obra local, que cree empleo y todo lo que eso trae como positivo. Ahora, el segundo paso es lo que se ha iniciado ya hace algunos años, que son las exportaciones, ¿no? Las exportaciones regionales primero, porque teníamos gasoductos que nos vinculan, principalmente con Chile. Ya venimos exportando a Chile hace varios años, se han hecho permisos de exportación en firme, que la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Hidrocarburos han ido otorgando, y se han ido cumpliendo. Me parece que eso ha sido extremadamente positivo de cara a volver a crear confianza, que me parece que hoy el cliente chileno, cuando viene a comprar el gas natural argentino, viene de otra forma. Incluso ahora, muy recientemente, este mes, se otorgaron permisos en firme en invierno, o sea, algo inédito, diría, porque no ocurría hace ya no recuerdo cuántos años. Con lo cual, está bien, los volúmenes son un poco más chicos, pero me parece que son los pasos correctos que se está dando para que Argentina siga
poniendo el gas argentino que hablábamos recién, primeramente obviamente en los países vecinos. Lo otro que es clave es la infraestructura. Creo que hace unos 2 años, y me parece que el tema de infraestructura es un tema que es clave y va a estar como prioridad en la mesa, no solamente en gas, sino en petróleo. Creo que no es tema de acá, pero en lo que es líneas de transmisión de energía eléctrica también. Me parece que Argentina tiene mucho para crecer todavía ahí, y es mucho valor para dar a Argentina y para hacerle ahorrar al país. O sea, el gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar entrando en funcionamiento ahora, solo esos 11 millones de metros cúbicos, si uno los tiene en funcionamiento todo el año, le ahorran al país más o menos $1.000 millones por invierno. Entonces, digo esto para cuantificar, y este es solo el primer paso del gasoducto, digamos. Después vienen las distintas etapas que eventualmente lo llevarían a 40 millones de metros cúbicos. Entonces, en esa expansión sigue no solamente la exportación que tenemos hoy, sino la reversión del gasoducto norte para poder compensar todo el declino que estaba teniendo Bolivia en lo que es su producción de gas, que obviamente genera un problema para Argentina en la cuenca del norte, y nos posibilita poder exportar eventualmente a Brasil a un futuro. Y por último, y para terminar y no sacar más tiempo, creo que sí, el tercer, digamos, pilar de, si querés, mercado local, expo regional, es lo que es el GNL, que bueno, que pensar realmente ahí sí dar un paso relevante es una planta eventualmente de GNL. En esto que hablábamos de los 50 TCF en 20 años, una planta de 15 millones de toneladas, que es una planta grande, digamos, son 20 TCF acumulados en 20 años, con lo cual, digo, hay recursos como para poder realmente pensar en un proyecto de GNL y poder llevar el gas argentino al mundo. Obviamente esos son proyectos de largo plazo y hay un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el desafío que todos tenemos como industria y país, gobierno, país, es cómo podemos hacer para poder acelerar y poner en valor todo ese gas natural argentino, local, regional y al mundo. Sí, muchísimas gracias, Rolo. Déjame sumarte a eso. ¿Por qué no pensar y soñar una planta de GNL acá en Santa Cruz, ¿no? Tenemos nuestros puertos ya en Caleta Paula, tenemos nuestros puertos acá en Punta Loyola y también tenemos Palermo Aike. Creo que, bueno, en eso vos, Pablo Chevli, tenés mucho conocimiento de nuestra cuenca austral, vienen operándola ya hace tiempo con varios permisos de exploración y con mucho conocimiento en la roca madre Palermo Aike, que si bien es también petrolera, es también gasífera. Y tenemos conocimiento que han fracturado algunos pozos antiguos, que está el famoso Maipa, nuestro primer pozo shale, que está en agenda y que entiendo próximamente lo van a estar realizando. No sé qué nos podés contar sobre todo esto. Sí, antes de meterme en Vaca Muerta, comparto absolutamente la visión de Rolo, pero hay que agregar una partecita de todas estas cuestiones de infraestructura en el corto plazo, y mientras Vaca Muerta puede aportar el gas, el Plan Gas 5.2 puso en posibilidad de uso el excedente de capacidad que tenía el San Martín, y nos permitió empezar a producir zonas económicamente de borde y reemplazar combustibles importados con gas santacruceño. Creo que eso completó la visión de Rolo y la importancia del 5.2, que no sé si vamos a llegar a hablarlo después, quería marcarlo. En cuanto a Palermo Aike, es una posibilidad muy fuerte con una exploración que se viene realizando desde hace más de 5 años, estudios de sísmica, estudios de pozos antiguos. Tenemos la suerte de que Palermo Aike es atravesado por muchísimos pozos que iban a Spring Hill, que fue el reservorio de mayor productividad en la cuenca. Entonces tenemos mucho dato y algunos de esos pozos los pudimos fracturar con éxito. Hicimos fracturas de tipo shale con las capacidades de fractura que teníamos en la cuenca, con éxito, con producciones estables de petróleo por largo plazo, lo que nos indica que podemos seguir explorando. Esa exploración sigue con pasos acelerados hacia los pozos horizontales.
Estamos trabajando junto con YPF con la posibilidad de perforar el primer pozo, el Maipa X1, durante este año en la zona de Cañadondeus, pero también con otros proyectos que compartimos con YPF y cada uno también por su parte, porque Palermo Hayque además tiene una extensión enorme. Los dos pozos que nosotros fracturamos y que tuvieron petróleo y que tuvieron sobrepresiones de más del 100%, distan uno del otro en 41 kilómetros. Quiere decir que podemos tener una regionalidad con buenas sobrepresiones, con buen contenido de materia orgánica y con productividades muy altas. Así que queda mucho por explorar, pero hoy cada vez es una realidad más cercana. Como decías, hoy enfocada todavía en petróleo, pero con mucho potencial de gas, que también hay que aclarar. Tenemos la infraestructura en zona y la infraestructura para llevar a los centros de consumo con el San Martín listas y con capacidad ociosa. Sí, déjame sumar, tenemos también proveedores locales que creo que ya están a la altura, que con ustedes acá en Cuenca Austral han podido prosperar muchísimo y ir generando experiencia, y lo mismo para nuestra mano de obra local. Y hablando de experiencia, me parece que la entrada también de YPF, a través de lo que comentó Pablo González hace unos meses atrás en Nueva York, sobre la intención de YPF de empezar a incursionar más profundamente en Palermo Hayque, pero bueno, tenemos a Pablo Juliano que nos puedes contar un poquito al respecto. Bueno, voy a retomar un segundo antes y te voy a robar 2 minutos para terminar de complementar algo del gas que me parece fundamental. Nosotros tenemos recursos de gas que al ritmo del consumo actual, como dijimos recién, o incluso a un consumo mayor, duplicando el consumo que hoy tenemos en Argentina, tenemos reservas para más tiempo del que probablemente el gas sea una fuente de energía antes de que pasemos a la transición y de que empecemos a trabajar o a utilizar energías renovables, que va a tener que ocurrir, porque esto es un hecho de que el calentamiento global proviene de las emisiones de dióxido de carbono y hay fuertes estudios que lo marcan de esa manera. Además de esto que comentábamos del gas, hay una oportunidad que no nos podemos perder, que es, Rodolfo mencionó, una planta de GNL. Esto es llegar con energía, es participar de la transición energética, es llegar con energía al mundo. Tenemos la oportunidad al alcance de la mano, tenemos que capturarla. Esto es fundamental para Argentina. Probablemente una planta de GNL hoy en Argentina sea la obra más importante de los últimos 20, 30, 50 años que se ha hecho en el país. Pero además hay otra oportunidad que viene de la mano de la industrialización local del gas. Porque aquí estamos hablando de vender energía a través del gas, pero solamente mencionar que el consumo regional entre Argentina y Brasil de fertilizantes es de más de 6 millones de toneladas, es de casi 9 millones de toneladas. Argentina produce 1,5 millones de toneladas y todo el resto se importa. Ahí hay una oportunidad magnífica para transformar ese gas en fertilizantes y reemplazar importaciones y generar un vector de exportación a Brasil, que hoy es un neto importador de urea, de nitrogenados. Y esa oportunidad genera divisas, genera trabajo y genera industrialización en Argentina de un recurso natural no renovable. Pasando a lo que comentabas respecto a Palermo Hayque, nosotros venimos desde hace unos años testeando, tenemos unos 5 pozos que hemos testeado y que algunos los hemos fracturado, y la verdad que en todos hemos probado hidrocarburos. Teníamos un plan de comenzar a desarrollar algunas áreas de Palermo Hayque y en algún momento comenzamos a hablar con nuestros amigos de CGC, empezamos a pensar, porque esto es lo suficientemente importante y lo suficientemente grande como para hacer algo en conjunto.
la cuenca austral desde hace ya algunos años, y nosotros con probablemente la experiencia que necesitamos para venir acá y transformar esto en una oportunidad muy importante. YPF ha perforado más de 1000 pozos en shale. Nuestra performance, nuestra eficiencia en términos de construcción de pozos, hemos alcanzado estándares que son superiores incluso a algunos de los mejores plays de Estados Unidos. Nuestro costo de desarrollo hoy en Vaca Muerta es de $8 por barril, con lifting cost de entre 4 y 5 dólares por barril. Y creemos que ese know-how que tenemos en una simbiosis, en una asociación con CGC, podemos acelerar y poder transitar esa curva de aprendizaje, que la vamos a tener que transitar porque esto es otro Yale y es cosas que tenemos que terminar de aprender. Y creo que hay una oportunidad de la industria para trabajar, competir donde tenemos que competir, pero sí colaborar donde hay oportunidades para colaborar. Entonces hemos pensado en hacer una asociación en la que estamos trabajando para poder testear la oportunidad de Palermo Aike. Nosotros estimamos que en términos de recursos puede haber alrededor de 6 billones de barriles de petróleo. Eso es casi la mitad de Vaca Muerta, un poquito menos de la mitad, pero la verdad que es muy interesante. Y para terminar, quiero de alguna manera, además de Palermo Aike, hay algunas otras oportunidades menores que estamos explorando en Santa Cruz Norte, en el TAIC de Cañadón León, algunas oportunidades de shale en una formación que se llama Neocomiano sobre el oeste, que si bien son tamaños menores, pero son cosas que estamos testeando, estamos probando y estamos hoy perforando pozos y fracturando pozos para poder probar el concepto de si realmente tenemos esa oportunidad para complementar el declino de los campos maduros o no en el norte de Santa Cruz. Volviendo a cuando uno ve estos proyectos y ve hoy los números de lo que se imagina que puede llegar a ser, algún proyecto de Santa Cruz Norte tiene un costo de desarrollo de $20. Entonces, y esto está en boca de todo el mundo, ¿ven cómo compito 20 contra 8? ¿Qué puedo hacer con esto? Porque la verdad que es difícil. Ahora, yo les quiero contar que hace 10 años empezamos Vaca Muerta. Hace 8 años, o tal vez menos, el costo de desarrollo de Vaca Muerta era $20. Y transitamos una curva de aprendizaje muy acelerada, basada en compartir experiencia con socios. Eso fue fundamental para poder poner Vaca Muerta en valor. Con lo cual no hay que tenerle miedo a si en un primer pozo la productividad no es la que esperamos, si en un primer pozo los costos no son lo que esperamos. Es algo que la escala, el tiempo y el hacer cada vez más, y el hacer en conjunto con el resto de la industria. Y no hablo solamente de los operadores. Acá vamos a necesitar, para encarar esto, el desarrollo de una industria local. Lo necesita Vaca Muerta y Palermo Aike lo va a necesitar también. Necesitamos proveedores locales que cuenten con la capacidad para hacer frente a este hermoso, gigantesco y difícil desafío. No es, tenemos una oportunidad, destrabarla nos va a llevar mucho trabajo, pero estamos convencidos, o al menos yo estoy convencido de que poniendo el esfuerzo, el compromiso y la profesionalidad que tenemos acostumbrada en Argentina, creo que va a ser, vamos a llegar a un buen éxito. Bueno, gracias. Grandes desafíos tenemos por delante, con todo lo que venís comentando, bueno, los dos Pablos, de lo que se viene para Santa Cruz a través de Palermo Aike, que si se da lo que todo el mundo dice que hay, cuando se explore, seguramente va a haber un
cambio rotundo en la matriz productiva y la matriz energética de nuestra provincia. Pero bueno, nada de todo esto es posible si no hay también un acompañamiento de la provincia y un acompañamiento del gobierno nacional. Y creo que acá juega un rol muy importante el Plan Gas y la ronda 5.2 que comentaba Pablo Echevre hace un ratito. Bueno, vos, Fede, trabajaste en eso bastante fuerte. ¿Qué nos podés contar al respecto? Pensé que me ibas a dejar el tema libre y me iba a poner a hablar del partido del domingo, pero veo que ya me tiraste. ¿Otra cosa que te hablar? Bueno, estoy un poco afónico, sepan disculparme, grité mucho, si no se entiende. A ver, sí, Matías, como vos bien decís, sin el acompañamiento y sin una política de Estado provincial y nacional, y sumado al esfuerzo que lo voy a destacar ahora, además económico, que viene realizando el Gobierno Nacional en materia de desarrollo de sus hidrocarburos y particularmente de la... Ahora sí podemos hablar de una lluvia de inversiones realmente a nivel del upstream nacional, pero también en la cuenca neuquina. Miren, un solo dato, recién este año, esto es en base a las proyecciones que nosotros hacemos en la Subsecretaría de Hidrocarburos, de acuerdo a las declaraciones juradas que nos presentan las empresas de lo que van a hacer sus inversiones para este año. Reitero, son una proyección, pero se acerca mucho a lo que finalmente termina ocurriendo. Este año se están superando las inversiones récord del upstream en la República Argentina, que quizá mucho, no sé si en esta provincia puede llegar a sorprender eso, pero en general sí sorprende mucho en otros lugares, que se batió en 2015. El récord histórico era de 2015. Inversiones en el upstream a nivel nacional. Bueno, recién este año se van a superar las de 2015. Y no es que eso en los años siguientes a 2015 tuvieron cerca, estoy hablando de más o menos 10.000 y pico de millones de dólares en 2015, durante la gestión de Macri, por eso decía lo de la lluvia, que ellos nos prometieron esa lluvia o diluvio de inversiones. De los 10.000 millones cayeron a 6.500 millones en 2016 y más o menos mantuvieron un promedio hasta 2019 en 6.800, terminaron de hecho en 7.000 millones de dólares. Podría decirse que desde que asumió Macri hasta que se fue, las inversiones aumentaron en 400 millones de dólares. Bueno, lo que nosotros prevemos nada más que para el 5.2, 4 proyectos adjudicados, más otros 3 que estamos analizando, estamos hablando de 500 millones de dólares, solamente la 5.2 para nuestras cuencas maduras, cuenca austral del Golfo, noreste, y bueno, también hay el proyecto que mencionaban de Tierra del Fuego. Es un dato que habla a las claras de cómo se está potenciando Vaca Muerta, cómo se está poniendo en marcha por realmente un Estado ahora sí decidido a ponerlo en valor, como aquella vez se hizo cuando la expresidenta recuperó YPF, nacionalizó la petrolera de bandera, y eso también puso, sumado a un plan gas que tuvo mucho éxito, que lanzó Axel Kicillof en 2012, ahora tenemos una gestión realmente extraordinaria de YPF, como son, no es coincidencia, es realmente argentinos y argentinas decididos a trabajar por su país. YPF con Pablo Giuliano, con Pablo González, realmente una gestión extraordinaria, que están levantando y recuperando YPF de las cenizas en las que había quedado sumida por la gestión anterior, con cuencas que estamos reactivando de forma inédita en los últimos años, poniendo en valor provincias que se habían declarado, se habían decretado más que declarado inviables, que ya no había más recursos. Sin ir más lejos, la provincia de Santa Cruz este año va a terminar, o a partir de 2024, va a estar más que duplicando su producción, sus aportes al Plan Gas. Más que duplicar la producción que aporta la provincia, un aumento del 150%.
Chubut arriba del 20%. Tenemos proyectos en estudio en la cuenca del noroeste, donde no se perfora un pozo en 2019. Inversiones para este año por 300 millones de dólares y muy posiblemente, incluyendo los proyectos y ya para el año que viene, de esos 500 millones de dólares que les hablaba antes, solamente de las rondas de incrementales 5.2, como decía acá Pablo. Así que estamos muy, muy contentos. El resultado del Plan Gas ha sido realmente extraordinario. Lo ha destacado en más de una oportunidad el ministro Sergio Massa, también la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Hemos extendido los volúmenes del Plan Gas anterior, el que iba de 20 a 2024, más o menos 70 millones de metros cúbicos. Hemos logrado extender 98-99% de ese volumen al mismo precio que se había definido a fines de 2020. En un mundo, como bien saben, lo conversábamos acá, muy complejo. Precio, la volatilidad, la incertidumbre de los precios es absoluta, la guerra en Ucrania, la pandemia, los distintos cambios que se produjeron muy fuertemente en cuanto a demanda y agentes exportadores, empresas, países. En estos últimos 5 años yo no sé si alguna vez se dio tan concentrado tantos cambios. Y ahí nosotros logramos nada más ni más ni menos que mantener durante 4 años más el mismo precio que se había conseguido en 2020. Y después logramos el llenado del gasoducto Néstor Kirchner. Esta obra, donde el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo realmente extraordinario, porque son miles de millones de dólares que se están colocando en este nuevo ducto, va a permitir evacuar la producción de gas de Vaca Muerta, porque Vaca Muerta puede ser todo lo maravillosa que es y las empresas estar dispuestas a invertir, pero si no hay ducto, si no hay un caño por el que pasa el gas, no hacemos nada. El gas va a seguir ahí enterrado y no vamos a poder sacar provecho los argentinos y las argentinas, nuestras empresas, etcétera, nuestros trabajadores. Entonces, el gasoducto Néstor Kirchner, y ahí quiero reconocer el impulso que le dio la vicepresidenta de la Nación a este proyecto. Estoy hablando mediados de 2020, ahí comenzamos a trabajarlo, a este proyecto, por supuesto también el presidente, y ni bien asumió Sergio, lo tomó como estandarte, como bandera de su gestión. Bueno, y que está, como decía Rolo, está a poco tiempo ya de estar puesto en marcha. Ese gasoducto, que requiere en una primera etapa 11 millones de metros cúbicos, ya los tenemos esos 11 millones. A partir de julio ya tenemos esos 11 millones, producto del éxito del Plan Gas, ya tenemos esos 11 millones de metros cúbicos adicionales, y para enero otros 3 millones. O sea, ahí ya tenemos 14 millones de metros cúbicos incrementales que conseguimos producto de las nuevas rondas del Plan Gas, más otros 14 millones de metros cúbicos de pico para el año que viene. Estamos hablando de 28 millones de metros cúbicos y conseguimos ofertas por, si mal no recuerdo, arriba de los 40 millones de metros cúbicos. Pasa que, bueno, la infraestructura la estamos construyendo ahora y vuelve un poquito para atrás porque hay que contextualizar, no para comparar, sino para contextualizar lo que se está haciendo. El gasoducto Néstor Kirchner y las obras complementarias, porque no es solamente el ducto que va de Tratayén a Saliqueló y luego de Saliqueló a San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe, no es solamente eso. Estamos hablando de Mercedes Cardales, que va a unificar los dos sistemas de transporte, lo cual va a permitir pasar de uno a otro 15 millones de metros cúbicos por día. Unifica las presiones. Es como, tiene el nivel de importancia, Matías, ¿sabés que del interconectado NEA-NOA que se hizo durante los gobiernos de Néstor y Cristina? Entonces, y para terminar, el Néstor Kirchner y sus obras complementarias van a totalizar al final de este año la construcción de 600 kilómetros de nuevo ducto. Es el mismo valor que se construyó entre 2012 y 2015. Y ahí tuvimos el inconveniente en el medio, el problema, que entre 2016 y 2019 no se construyeron ni siquiera 50 kilómetros nuevos. Todo eso nos lo estamos llevando puesto en el mejor sentido de la palabra, industria privada, industria nacional, Estado y provincias avanzando a todo trapo en este camino también de la transición energética para que la Argentina esté al nivel que se merece y que merece el mundo.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, terminamos. Gracias por River. Nada, damos por finalizado este panel. La verdad que tenía un montón de preguntas más para hacer. Les agradezco un montón que hayan venido. Perdón que los tengo que cortar, pero tenemos la siguiente parte de la jornada. Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, vamos a estar recorriendo la feria y podrán hacerles preguntas y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes. Los invitamos al catering que tenemos afuera, desalojamos un momento la sala para acondicionarla y luego continuamos. Gracias.
pretendas que te quiera, pues de mi corazón se ha ido eso que por ti sentí.
y el presidente de YPF, Pablo González. Vamos a escuchar la voz oficial de la locución. Esta importante actividad es que Santa Cruz sea parte activa de la diversificación de la matriz energética que el sector industrial concretará en la región patagónica. Para darles la bienvenida a todos a este foro, vamos a escuchar a la ministra de la Producción, Comercio e Industria, licenciada Silvina Córdoba. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar participando de este segundo foro de transición energética sostenible. Muchísimas gracias a los oyentes, a las pymes, a las empresas, a los sindicatos, a las distintas organizaciones, organismos nacionales por estar acompañando a mis compañeros de trabajo, todas las otras áreas de gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es sumamente importante. Me quedo un poco con lo que decías, Federico, en la charla en el panel anterior. Desde el país profundo, desde la Patagonia, junto a otras provincias del resto del país, estamos analizando, debatiendo, conociendo también cuáles son las propuestas, las ideas para la transición energética sostenible, que es agenda no solamente de la Argentina, sino también del mundo. Este evento, tengo que poner en valor que el primer foro, es el primer foro que se realiza en Santa Cruz, pero el segundo, porque el año pasado en la provincia de Chubut, allá está el ministro de Hidrocarburos, fue el primer foro donde empezamos a discutir. Y con esta visión patagónica, de región patagónica, dijimos, bueno, el segundo hay que hacerlo en Santa Cruz, debemos definir dónde vamos a realizar el tercer foro de transición energética sostenible. Y cuando decidimos hacerlo en la provincia, dijimos, además del foro, tenemos que poner en valor algo que también se dijo en los paneles anteriores, que tiene que ver con nuestras empresas locales, nuestras pymes locales. Porque como siempre nos pide Alicia, todas las actividades productivas en la provincia de Santa Cruz tienen básicamente y rápidamente 3 ejes de trabajo. Uno que tiene que ver principalmente con el empleo local, por eso participan los sindicatos, las universidades, por eso la política pública educativa tiene que ver con la capacitación de nuestros trabajadores, con más de 18 escuelas técnicas, siempre me quedo corta con el número, y vamos por las 20, tiene que ver con ese eje de trabajo, con el desarrollo y fortalecimiento de los proveedores. A mí no me gusta hablar más de desarrollo porque creo que ya tenemos muchas empresas desarrolladas y hay que hablar de fortalecimiento de las empresas locales. Por eso es que realizamos la segunda feria del RUPAE, del Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas, para que no solamente podamos discutir lo que pensamos de la transición energética, sino también ver todo lo que nuestras empresas santacruceñas aportan a las distintas industrias de nuestro territorio. Y tercero, que estaba el secretario de Medio Ambiente y que también es uno de los paneles a discutir, todas las actividades productivas enmarcadas en las políticas ambientales, porque entendemos también, Alicia también siempre nos lo recalca, somos una provincia con enormes recursos, el turismo es una de las principales actividades productivas, para el turismo hace falta paisajes y ambientes. Así que quiero agradecer otra vez a todas las personas que hicieron esto posible, la colaboración especial de Matías Besis y de YPF en ayudarnos a poner a punto este hermoso complejo cultural que tanto simbolismo tiene para los santacruceños y santacruceñas. Quiero agradecer a todo el equipo de gobierno, porque todas las áreas de gobierno, protocolo, AMA, comunicaciones, la Secretaría de Cultura, que también nos ayudó en hacer esto posible, y también un corazoncito a la Secretaría de Comercio, a Leandro Fadul y todo ese equipo, y al Instituto de Energía, a Matías Calmus y todo ese equipo, que esta sinergia hizo esto posible. Así que los disfruten, saquemos ideas creativas y sigamos trabajando para el desarrollo
de la Patagonia, del país profundo que tantos recursos y trabajo aporta para el crecimiento y el desarrollo de toda la Argentina. Así que muchísimas gracias. Vamos a invitar al intendente Pablo Horacio a que se dirija a todos los presentes. Intendente de Río Gallegos. Solamente la bienvenida, Pablo querido. No voy a decir gracias por todo lo innovador que poder hacer, querido Firmus. Un gusto volver a verte de nuevo en una de las ciudades que tanto te aprecia, tanto te quiere. Ella es la que estuvimos hablando, Pablo, que me dijiste que tiene la nueva responsabilidad de llevar adelante todo las energías renovables, lo que va a ser Palermo Aike, Tapiaique, ¿puede ser? Y bueno, Ismael estuvimos, ¿no? Con Ismael estuvimos, más él, no, pero también estuvimos con lo importante, bueno, lo que nosotros estuvimos recorriendo acá es un poco a dónde apuntamos, a dónde apunta la provincia, el país, para poder tener energías distintas. Generar energía para poder consumir, pero también para poder generar empleo y tener industrias. Si algo nos caracteriza como santacruceños, después de haber sufrido la sequía más importante, porque sequía hubo todo el país, pero en Santa Cruz y en la Patagonia fue más difícil todavía con nuestro sistema ganadero, sino que también aprovechar nuestros vientos, aprovechar nuestra agua, una de las reservas más importantes de agua del mundo, todo para explotar, todo para compartir, pero todo para cuidar. Entonces, cuando vemos este tipo de trabajos desde el gobierno de la provincia, para poder acompañar las decisiones, hay algo que sí o sí tenemos que hablar como santacruceños, especialmente todos los que estamos acá, que pertenecemos a sindicatos, pero formamos parte de una sociedad, que es la política, que es la decisión política de llevar adelante un sistema energético, un sistema innovador, donde hay que poner recursos, donde hay que poner fuerza, donde hay que poner dinero, para que se vaya de esta forma trabajando y que nosotros visualicemos desde el petróleo, cuáles son los sistemas que utilizan, desde la minería, cuál es el sistema que utilizan, cuál es el sistema también que queremos innovar en los domicilios y en los cascos urbanos, y de esta forma socializarlo de una forma distinta. Así que esperemos poder estar a la altura de las circunstancias. Bienvenida a toda inversión a esta ciudad que tanto quiere crecer, bienvenido a esta provincia tan rica en recursos, pero también tan importante en materia de formación de cuadros políticos para seguir defendiendo los intereses de toda la provincia de Santa Cruz. Quiero agradecer y darle un fuerte saludo a mi querido amigo jefe anterior, Luis Barleta, que fue una eminencia dentro de servicios públicos durante mucho tiempo, que pensó en algún momento que esto podía ser posible, así que Luisito, perdoná los mensajes, y esperemos que sigas colaborando con tu provincia que tanto te quiere. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Después de las palabras del intendente local, al presidente de YPF, Pablo González. Ahí está. Gracias. Buen día, señora gobernadora de la provincia de Santa Cruz, señor ministro de Ciencia y Tecnología, señora secretaria de Energía, intendentes, queridos amigos, ministras y ministros de la provincia, representantes de los trabajadores organizados, seguramente hay muchos, lo veo a Héctor, no voy a exagerar, digamos, pero un pez gordo, digamos, del ambiente, José Dante Yugar, quien ha sido caracterizado en Chubut como uno de los mejores sindicalistas del país, por un amigo mío, el intendente, Marcelo Turchetti de Cuenca Austral y bueno, otros trabajadores que seguramente nos están acompañando. Voy a arrancar diciendo que ha sido una gran idea la realización de este foro de transición energética. Claramente el mundo está en un periodo de transición energética. Argentina tiene casi en su matriz de gas el 51%, que ha sido declarado energía de transición. Pero absolutamente me parece que lo que tenemos que debatir también es de qué forma vamos a financiar esa transición energética. Es decir, nosotros creemos en YPF que la forma de financiar transición es a partir del desarrollo de las cuencas productivas que tenemos y de las reservas que tenemos de petróleo y gas. Si nosotros no desarrollamos las cuencas productivas que tenemos, difícilmente podamos debatir transición energética. ¿Cómo haríamos nosotros para venir a presentar, como hicimos hace un mes, por ejemplo,
un parque eólico que abastezca el 100% de la energía de Río Gallegos con 44 megas, como lo hicimos la otra vez con Alicia, donde además pagamos una deuda histórica que tenía en este caso YPF con la provincia de Santa Cruz, ¿no? Entre el 15 y el 19 se generó una deuda por falta de inversión, no sé si les suena, y de paso no sé si recuerdan qué fue lo que pasó, los trabajadores que se quedaron y las trabajadoras sin sus puestos de empleo, las pymes que se cayeron, y muchas cosas que charlamos y recordamos frecuentemente con los responsables de la actividad. Bueno, lo que hicimos fue pagar esa deuda histórica, que era, no la inventamos nosotros, era falta de inversión. Además planteamos también algunos paradigmas de la renovación. Inauguramos Cañadón León el año pasado con Alicia. Siempre recordamos nosotros en aquella época donde en ese momento se estaban construyendo los parques eólicos, no había línea de transmisión. Me acuerdo que dijimos, están haciendo ventiladores, no necesitamos acá en Santa Cruz. Digo, sin línea de transmisión. Entonces en ese momento se tomó una decisión y ahí Luis Barleta, a quien también voy a calificar como una eminencia, no sé si me voy a quedar corto, nos ayudó muchísimo para que en ese momento 220 millones me acuerdo que teníamos y tuvo que aprobar la Cámara de Diputados, tomamos la decisión de invertirlo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en ese momento Santa Cruz estaba en una situación muy difícil, económica, y nos costaba pagar los sueldos, ¿no? Entonces, una crítica que se nos hacía a nosotros es por qué gastábamos ese dinero en esa línea que no servía para nada. Pero en realidad, digamos, hoy Cañadón León está generando 120 megas y Santa Cruz tiene un sitial de privilegio en esta etapa de transición. Genera más energía renovable que la que consume. Con el parque eólico de Cañadón León, con el parque eólico de Jaramillo, con el parque eólico de Colalcay, que estamos generando aproximadamente 350 megas. Es decir, en el caso de Santa Cruz claramente, más allá de este foro donde vamos a discutir este tipo de cuestiones, Santa Cruz lo viene haciendo. Santa Cruz claramente lo viene haciendo. Y hoy, bueno, seguramente Flavia les va a contar un poco más, pero el problema que tenemos es que la línea de transmisión ya está saturada y Camesa nos está diciendo que no podemos incorporar más parques eólicos. Por eso se nos ocurrió hacer el parque eólico de Río Gallegos. Un poco lo que decía Pablo también recién, y en esto de que hay que financiar, que tenemos que financiar la transición, es nuestro gran objetivo, porque somos de acá, pero además creemos que la Argentina va a salir generando la energía que necesita para desarrollarse y además los saldos exportables que tengamos. Pablo les va a haber contado recién, por eso yo recomendaba a Pablo Giuliano, el CEO de YPF, que me acompaña, y Martín Mandarano, ya un habitué de Santa Cruz a esta altura, porque siempre lo secuestramos y lo traemos. Mandarano habla hoy a las 15 horas, yo le recomiendo que lo escuchen. Y Pablo, hoy venimos hablando que nosotros estamos planteando esto de financiar la transición con el desarrollo que queremos hacer en Palermo Aike. Dice la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, no lo decimos nosotros, que ahí hay una reserva probable que hay que ver, que hay que fracturar, etcétera, 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 de aproximadamente 1/3 de Vaca Muerta. Vaca Muerta, ustedes saben, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo. YPF, como consecuencia del trabajo de todos los trabajadores y las trabajadoras, y una política energética que eligió que YPF crezca. No eligió que crezcan otros a través de medidas administrativas que se tomaron en su momento, que determinaron que otros efectivamente crezcan, YPF caiga en producción. El 8 de junio estamos inaugurando el oleoducto que va de Vaca Muerta a Bío Bío, donde en una primera etapa se van a exportar 40.000 barriles y cuando el ducto esté completamente operativo se van a exportar 110.000. Yo lo que estoy diciendo es que hoy YPF puede invertir en Palermo Aike con un desarrollo como el que tenemos en Vaca Muerta, porque está saneada y porque además asumió la obligación de
financiarse a sí mismo y financiar la transición y buscar otros bloques exploratorios como el de Palermo Aike. El Palermo Aike es la gran apuesta de la provincia de Santa Cruz. Nosotros ahí tenemos, como les decía, 1/3 de los 308 trillones de pies cúbicos que tiene Vaca Muerta de gas, y puede ser, hay que fracturar, hay que ver, hay que perforar, etcétera, 6.6 billones de barriles. El otro día lo charlamos con los chicos de la UTN, los chicos y las chicas de la UTN, invitados por Sebastián y por Diego. Fuimos a hablar con nuestros estudiantes. Nosotros planteamos esto que tienen que ver, que hay futuro en la Argentina y hay futuro en Santa Cruz. Nosotros queremos que haya más técnicos, que haya más ingenieros en energía, que visualicen un futuro en su provincia. Nosotros no queremos que nos muestren fotos de Ezeiza, donde las chicas y los chicos nuestros se van a Europa a lavar platos o a lavar baños. Queremos tener ingenieros de Santa Cruz. Y tenemos la posibilidad de desarrollar una cuenca productiva en nuestra provincia que nos permita seguir creciendo. Seguir creciendo. Entonces, lo que digo es, felicito al Instituto de Energía por haber tenido esta idea. Agradezco a amigos que se han acercado de lejos, a Martín Cerdá, el ministro de Hidrocarburos de nuestra hermana provincia de Chubut, con quien permanentemente estamos tratando de resolver los temas de la caída de las cuencas maduras, que es el gran problema que tenemos en la cuenca del Golfo San Jorge. Es decir, nosotros estamos haciendo recuperación secundaria, recuperación terciaria, seguramente en algún momento vamos a explorar el D129, que es otra roca madre que está ahí, pero es lo que nos está pasando en la provincia. Entonces, yo cuando entré a YPF, un día vine y le dije a Alicia, digo, ¿sabes lo que, no sé si te acuerdas, ¿sabés lo que vi ahí? O sea, yo en Vaca Muerta, en Loma Campana, en ese momento que estaba el centro de monitoreo, ahora hay un centro de monitoreo en el centro de Neuquén, que no tiene nada que envidiarle a ningún centro de monitoreo de Houston. En ese momento yo veo, me acuerdo un joven que estaba monitoreando la fractura con un joystick, ¿no? Conociendo el desarrollo de nuestra actividad convencional acá, yo pensaba qué lejos que estamos de eso, qué lejos que estamos. Y me acerco a este ingeniero y le pregunto dónde había estudiado, y había estudiado en la UTN de Neuquén. Entonces, el desafío nuestro es desarrollar energías renovables, cosas que estamos haciendo. De hecho, Argentina produce un 0,8 de la contaminación, ¿no? Es decir, claramente no es quien está contaminando el mundo. Los que están contaminando el mundo son Estados Unidos, Rusia y China, que en eso no hay ninguna valla, digamos, ideológica o no hay problemas ahí para contaminar. Pero la Argentina está haciendo lo que tiene que hacer. YPF Luz está creciendo, ya tiene 500 megas, es la segunda productora de energía renovable de la Argentina. Seguramente en 2 años será la primera, tal vez. Ya hemos ido incorporando proyectos y viene emitiendo obligaciones negociables que están teniendo tasa negativa en dólares, lo cual significa que tenemos mayor potencialidad para seguir invirtiendo. Y además le quiero agradecer, ya que los tengo a los dos, que permanentemente están pensando no solamente en hacer crecer Vaca Muerta, sino también en hacer crecer una cuenca productiva que es la que tenemos acá. Entonces, vamos a debatir transición. De hecho lo estamos haciendo, estamos trabajando la transición, porque uno viaja por el mundo y ve que se debate transición en el escenario en algunos países, y después cuando se bajan del escenario solamente hablan de petróleo y gas. Nosotros acá vamos a... Pero el desafío que se viene, clara absolutamente para nosotros, es recrear las condiciones impositivas, de ventajas comparativas, laborales, trabajar con los sindicatos, trabajar con las pymes, con los sectores comerciales de nuestra provincia, para recrear las condiciones para que podamos desarrollar Palermo Aike en esta etapa. Así que si Dios quiere, nos vamos a volver antes seguramente nosotros, pero nos volveremos a ver cuando con CGC, que es una excelente compañía que ustedes la conocen como yo, nos encontremos acá para avanzar en el acuerdo que estamos haciendo con Palermo Aike. Así que me faltó saludar a Federico Bernal, que también es un compañero, tengo que decir, que
permanentemente trabaja con nosotros, gracias por venir. Entonces, felicito la idea, creo que tenemos que visualizar que el futuro lo tenemos ahí, que no estamos inventando nada, que tenemos el recurso y tenemos ventajas comparativas inclusive con Neuquén, porque tenemos el puerto al lado. Nosotros tenemos que construir un oleoducto que va de Vaca Muerta a Punta Colorada en Río Negro, para seguir evacuando petróleo no convencional, e inclusive hay un plan que se llama Duplicar, que está llevando a unos 360.000 barriles, más o menos, esta potencialidad de producción. Bueno, lo podemos tener acá. No tenemos Vaca Muerta, pero lo podemos tener acá. Necesitamos absolutamente un acuerdo social, o como les guste llamarlos, donde todos nos pongamos de acuerdo para que podamos avanzar en este proyecto. De esta forma vamos a seguir financiando etapas de transición y energías renovables en la Argentina, y además para poder exportar. Es decir, nos tenemos que convencer que entre los que tenemos responsabilidades institucionales, a esos chicos y chicas de la UTN que el otro día nos interpelaban a nosotros, nos tenemos que convencer que claramente, si hacemos las cosas bien, le vamos a dar el futuro que ellos necesitan. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Rollón. Estar acá. Gracias, gobernadora, por la invitación. Felicitaciones al instituto por la organización, a Matías, a la ministra Silvina. También un gusto que me acompañe el ministro Filmus, todo el equipo de YPF. Mi equipo también, que lo veo al subsecretario Federico Bernal, también está Iván de la Subsecretaría de Energía Eléctrica. También gracias a todo mi equipo. Un saludo también a los ministros de hidrocarburos y de energía de otras provincias. Y ya había participado en el foro anterior y me parece que es importantísimo hoy hablar de transición energética, y claramente hoy no hay, hay pocos temas tan importantes en la agenda mundial como la seguridad energética, la seguridad alimentaria. Y la seguridad energética se discute también en los términos de transición. Introducirnos a hablar del tema de transición energética, lo escuchaba recién a Pablo, me parece importante reflexionar sobre el potencial que tiene esta región, el país y en particular esta región en materia energética. Cuesta imaginar o cuesta encontrar en otros lugares del mundo lugares donde se den y se confluyan tanto potencial energético, potencial de hidrocarburos, potencial en gas, donde esta región tiene toda una trayectoria, por supuesto, en hidrocarburos, donde puntualmente, como comentaba Pablo, la realidad de las cuencas maduras hoy es una realidad que, a la luz de lo que es Vaca Muerta, tiene sus complejidades, y en esas complejidades nosotros entendemos que tiene que tener una mirada diferencial. Y por eso justamente en el Plan Gas hubo una ronda específica para cuencas maduras, la 5.2, y estamos trabajando también en el tema de petróleo. Siguiendo con el potencial energético de esta región y en particular de este país, también tenemos una gran potencialidad en materia de energía hidroeléctrica en esta provincia y en nuestro país. En nuestro país tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo. También Argentina es muy reconocida por su potencial de energía nuclear y aún más el potencial de energías renovables. En el norte del país solar y acá particularmente eólica. Acá tenemos uno de los mejores lugares del mundo para producir energía eólica. Y también podemos hablar del hidrógeno. Pico Truncado, la capital nacional del hidrógeno, visionarios en su momento, estaba por ahí también el intendente, un saludo también a todos los intendentes que los saludaba cuando ingresé, y uno de los proyectos pilotos, después me imagino que el ministro Filmus ilustrará en este punto más avanzados, pero sin duda también el hidrógeno
es el futuro de la energía y también encuentra una potencialidad en Argentina y particularmente en esta región para su desarrollo. Entonces, si uno reflexiona realmente en todo el recurso que hay, como repito, en hidrocarburos, exploración onshore y offshore, energías renovables, hidrógeno en un futuro, realmente creo que es muy difícil encontrar lugares que tengan toda esta potencialidad. Nuestro desafío está en transformar todos estos recursos en riquezas. Y ahí entra la transición energética. Hoy la transición energética sin duda brinda un escenario de oportunidades, pero estas oportunidades tenemos que saber capitalizarlas con un desarrollo tecnológico e industrial. Que realmente la transición energética que brinda una nueva tecnología, que brinda todo el espectro de las energías renovables, que permite tener un desarrollo mucho más territorial y federal, sepamos capitalizarla. Y en este sentido, nuestra visión en la Secretaría de Energía, con el ministro Sergio Massa y de este gobierno, es que la transición energética tiene que ser un proceso justo, seguro, sostenible y asequible. La transición energética, nosotros no vamos a importar un modelo de otro país, sino que la transición energética argentina debe llevar su transición energética en la medida de sus capacidades. Y son otras economías, como bien mencionaba Pablo recién, las que claramente tienen una matriz muchísimo más contaminante de la que tiene Argentina. Entonces Argentina y todo el sur global debe ser financiado también para poder acceder. Y en ese sentido me gustaría rescatar el rol que tiene YPF, porque YPF es un orgullo claramente para todos los argentinos y las argentinas, pero además es la nave insignia en materia energética, porque YPF claramente está marcando una línea estratégica tanto en todo lo que históricamente ha hecho en materia de hidrocarburos, pero que hoy está involucrado con el desarrollo del litio, de hidrógeno, de electrolizadores, está participando en una licitación en Alemania en materia de hidrógeno, en materia de energías renovables, la segunda empresa que genera energías renovables en el país. Entonces, es también importante rescatar el rol que está teniendo YPF en esta transición energética y en estos lineamientos y desafíos estratégicos. Así que me parece importante reconocer la visión que tiene Pablo González como presidente de YPF y el rol de esta empresa en delinear estos objetivos estratégicos. Y en esta estrategia, desde la Secretaría también, además de todas las medidas para impulsar el desarrollo de hidrocarburos, que nosotros entendemos tanto el desarrollo onshore de todas las cuencas, no tan solo de Vaca Muerta, y también en el desarrollo offshore, entendemos que la transición energética debe de ser financiada, porque hoy un proyecto de energías renovables a nuestro país, que está en una situación macroeconómica compleja, necesita de las divisas para poder financiar esta transición energética. Y juega un rol todo el desarrollo de hidrocarburos, el desarrollo offshore, además, por supuesto, de entender el gas como una cuestión del combustible de la transición energética, porque la energía debe ser primeramente vista como el desafío en nuestro país de lograr una matriz energética competitiva y de una energía que sea asequible para toda nuestra población, que sea un pilar y una ventaja competitiva para el desarrollo industrial de nuestro país y que tiene que ser segura. Y en ese sentido, esta línea estratégica de la seguridad energética pasa por el desarrollo del gas en Argentina, el gas en todas las cuencas, porque nuestro país tiene una profundidad en el sistema de gasoductos que también es muy particular comparado con otros puntos del mundo, porque el gas tiene que ser el factor de seguridad y de asequibilidad para el desarrollo de la industria en la Argentina y para que el gas llegue a cada uno de los hogares y tenemos proyectos de gasoductos absolutamente en todo el territorio. Aún nos queda mucho por hacer, pero
pero sin duda la profundidad del sistema de gasoductos argentino es también de reconocer y muy distintivo a nivel mundial. La Secretaría de Energía, en este sentido, y ya entrando en materias de energías renovables, estamos convencidos del rol y de la potencialidad que tiene nuestro país también en energías renovables, pero tenemos el desafío de que este desarrollo sea con un desarrollo industrial y tecnológico donde se involucre el desarrollo de mano de obra. Y para esto nosotros hoy tenemos un cuello de botella que son las líneas de alta tensión. Desde el Consejo Federal de Energía se elaboró un master plan que estamos buscando financiamiento y estamos ya ejecutando obras y licitando próximas obras que va a permitir un salto cuantitativo en incorporación de proyectos de energías renovables. Y en ese salto tiene que estar incorporado el desarrollo de la industria nacional para poder desarrollar la tecnología acá en el país, que esta nueva ola de proyectos de energía renovable sea con desarrollo industrial. Esa también es una línea que nos atraviesa y en el proyecto de ley que estamos trabajando de hidrógeno también esto tiene un capítulo especial, el desarrollo tecnológico e industrial, porque ese es el desafío que tenemos sin duda como país. Nosotros aspiramos a que el sistema energético argentino sea un sistema y una política, y como decía Pablo, que sea realmente una política de Estado donde haya un acuerdo nacional y que se pueda lograr el consenso para que esta política energética que lleve la Argentina sea considerada el sector de hidrocarburos como el sector que va a financiar la transición energética y que va a permitir una matriz cada vez más limpia, poder profundizar el desarrollo y nuestro plan de proyectos hidroeléctricos en todo el país, porque la energía argentina tiene un gran potencial en este sentido y muchos proyectos aún por construir y por desarrollar. Tiene que ser un sistema inclusivo, estable, soberano, tener y definir la energía desde un punto de vista de autoabastecimiento claramente nos da una fortaleza como país y repito, es difícil pensar y encontrar otro país y otra región que tenga tanto potencial como el que tiene la Argentina. Hoy Argentina y nuestro país puede producir muchísima más energía de la que puede transportar. Y hoy nos encontramos muy próximos a la inauguración de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, una obra histórica que va a cambiar la realidad de nuestro país. En materias de energías renovables estamos entre las obras que ya licitamos, las que pusimos en marcha y las que estamos por licitar, por incorporar casi 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión que van a poder posibilitar ese salto cuantitativo para la incorporación de energías renovables. Y estamos trabajando también ya muy avanzados en nuestra estrategia nacional del desarrollo del hidrógeno y en el proyecto de ley que dé los incentivos fiscales para que esto se produzca. Y por supuesto es importante el acompañamiento de las empresas que también ven esto como un futuro en el mediano plazo del hidrógeno para la Argentina y que ese desarrollo sea con tecnología. Esa es la política que llevamos adelante en la Secretaría. Y todo esto está contemplado en el Plan Nacional de Transición Energética que estamos debatiendo en el Consejo Federal de Energía, porque nosotros entendemos que la política de transición energética de la Argentina debe ser una política que tiene que ser acordada y discutida en cada una de las provincias. Por eso para nosotros, y agradezco la participación de todos los ministros que están involucrados en el Consejo Federal y que prontamente vamos a estar de nuevo reuniéndonos para poder discutir y conformar nuestros lineamientos estratégicos y el plan de transición energética argentina, de nuevo, con esta mirada amplia, con esta mirada realista, con una mirada de justicia social, de justicia hacia nuestra industria y nuestra población, de una mirada de sostenibilidad y de asequibilidad para la energía. Así que festejo estos ámbitos de discusión porque son en estos ámbitos donde todos nos ilustramos y tenemos la oportunidad de debatir y de compartir los distintos puntos de vista para poder llegar a un plan de transición energética argentina de la forma más participativa
y con los mayores consensos posibles para que podamos instalar esto como una política de Estado con una mirada a largo plazo en la Argentina. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos y es un gusto estar acá en Santa Cruz. Vamos a escuchar ahora las palabras del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Alicia la invitación. Llevamos largos años trabajando junto con Alicia y siempre pensando en la misma dirección y complementándonos con las perspectivas que tenemos. Felicitar la organización de este evento, muy importante que tengamos una oportunidad de discutir, debatir, cambiar ideas y que se coloque a la ciencia y la tecnología en este nivel de preponderancia en el debate. No va a haber transición energética sin aporte de la ciencia y la tecnología, que se tenga en cuenta, que se coloque en el debate como un eje central nos parece fundamental, así que felicito a los que lo organizaron, felicito particularmente que se haya tenido tan en cuenta este tema. Agradecer que me hayan permitido estar en el panel junto con dos personas que admiro por el trabajo que hacen, como son Flavia y Pablo, y también coincidir con casi todo lo que se ha dicho hasta acá. Venimos acá una vez más a Río Gallegos, a Santa Cruz, con varias voluntades. La primera es de intercambiar algunas ideas muy sintéticas en este ámbito. La segunda es apoyar particularmente a Alicia, porque coincidimos con Alicia y con el trabajo que viene llevando a lo largo de estos años y hemos estado muchas veces acá justamente porque no percibe un modelo de país y un modelo de provincia desde la perspectiva únicamente de producción de materias primas y de exportación de materias primas sin elaborar. Considera que lo mejor que tenemos los argentinos es el trabajo de los argentinos y las argentinas, que lo mejor que tenemos es nuestra capacidad de agregar valor y que da una pelea enorme para que esto sea así también en la provincia de Santa Cruz con las condiciones difíciles que hay en un país que tiene una estructura altamente centralizada como es la Argentina. Así que estamos acá explícitamente junto con Pablo Núñez, nuestro subsecretario de Coordinación del Ministerio, para apoyar el trabajo que viene realizando Alicia. En segundo lugar, estamos acá, no gratis, venimos de firmar con Alicia un acuerdo que largamente, hasta que no estaba el proyecto terminado, no lo queríamos firmar. Hoy lo hacemos porque estamos muy contentos de que esté el proyecto prácticamente para licitar, pero estamos hablando justamente de la creación en el polo tecnológico de un instituto para el desarrollo de energías renovables, de energías alternativas. Me pide que diga el importe, es muy caro el viaje, 900 millones de pesos, es muy caro. Pero realmente venimos trabajando hace tiempo con esta idea de generar en Río Gallegos este polo tecnológico. Estamos en condiciones de hacerlo en el plan Construir Ciencia y se suma, mencionaba recién Flavia, el esfuerzo que estamos haciendo también en Pico Truncado, donde estaba la única iniciativa que Argentina efectivamente está llevando adelante respecto al tema hidrógeno. Los demás son palabras y donde hemos invertido o estamos invirtiendo más de 300 millones de pesos para ponerlo nuevamente en marcha, porque durante muchos años fue descuidado y dejó de producir, aún como planta piloto, y nos parece muy importante que esa planta piloto, por eso es la capital del hidrógeno en la Argentina, podamos nosotros, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyar a la provincia para que se pueda llevar adelante. También hemos hecho un esfuerzo muy grande, ya llevamos invertido más de 240 millones de pesos en equipamiento científico para la provincia, para las distintas instituciones, pero donde principalmente el objetivo principal sigue siendo la transición energética. ¿Esto por qué es posible? Porque parece interesante discutir. Hablaba Pablo y hablaba Flavia de políticas de Estado. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada respecto de las políticas de Estado
y nuestra mirada respecto del país. Y una de esos cambios de mirada es haber aprobado una ley, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, que permite no solo tener un horizonte, si es que se cumple, porque en Argentina estamos acostumbrados a tener leyes que no se cumplen, pero si es que se cumple, que nos permita multiplicar por 4 para los próximos años la inversión en ciencia y tecnología, pero junto con ello que nos permita federalizar la inversión en ciencia y tecnología. Argentina es un país altamente centralizado y les quiero informar, para los que no saben, que el área que está más centralizada en Argentina es la de ciencia y tecnología. El 80% de la inversión argentina en ciencia y tecnología está en la zona metropolitana. No hay otro área que tenga una concentración tan grande en recursos humanos y que la tenga tan grande en inversión. Para dar ejemplos concretos, estamos hace muy poquito tiempo en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, ustedes la conocen, la ciudad universitaria. Le preguntamos al decano, estamos con el ministro de Chile, le preguntamos al decano de la facultad cuántos investigadores hay en la facultad. Dice, bueno, tenemos un poco más de 1000 investigadores del CONICET. Y le pregunto, bueno, pero becarios del CONICET, y sí, tenemos un poco más de 1000 también. Así que en el edificio en que estábamos había 2000, más de 2000 investigadores. Yo venía de Formosa el día anterior, donde había 4 investigadores del CONICET. Santa Cruz, entre todo el personal de CONICET, investigadores y apoyo técnico, tiene 59. Esa es la magnitud de la diferencia. Un edificio frente a provincias enteras y en la concentración justamente donde no debiera ser, porque la concentración de la inversión en ciencia y tecnología tendría que ser donde se producen las materias primas para justamente agregar valor allí y que los jóvenes tengan el derecho a quedarse allí a trabajar y no tener que ir a los grandes centros urbanos, donde sabemos que tampoco son muy bien recibidos. Entonces, esta decisión, la ley, lo que marca es que el 20% del aumento del presupuesto que fija la ley tiene que ir a la federalización de la ciencia. Y para que ustedes tengan una dimensión, hasta el año 2020, la inversión en la Patagonia en ciencia y tecnología era el 2%. El año pasado ya fue el 15% y esperamos que este año terminemos con el 20% de la inversión en ciencia y tecnología, con este tipo de proyectos que estamos hablando, que el 20% de la inversión del país en ciencia y tecnología ya sea en la Patagonia, lo cual va a generar, junto con un programa que nosotros habíamos realizado, que era Raíces, que permitió que 1.700 científicos volvieran al país, ahora vamos a tener un programa que se llama Raíces Federales, que es que puedan volver, y estamos financiando. También aquí en Santa Cruz ya tenemos alguna demanda, estamos financiando la vuelta de los científicos al lugar donde nacieron y donde realmente tienen el deseo, la voluntad, necesitan el edificio, el equipamiento, los recursos para poder desarrollarse. Ese es uno de los objetivos centrales. Santa Cruz está a la cabeza de esa demanda, no es que se hace esto porque tenemos buena voluntad, sino porque hay una demanda concreta de las provincias y eso nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva distinta para el trabajo. Quería plantear, en realidad voy a ser muy breve, 10 temas a tener en cuenta. Voy a decir el título, nada más no se asusten. Tengo acá unas 20 páginas para leer, pero no. Quería plantear 10 temas que es imprescindible porque, y estamos hablando de la Argentina, no porque tengamos una oportunidad vamos a tener un éxito. No porque estemos cerca del arco podemos hacer el gol, podemos hacerlo o errar. Y en la Argentina hemos tenido muchas oportunidades y muchas veces no las hemos aprovechado de la manera o en los lineamientos que Pablo y Flavia, por ejemplo, planteaban recién. Entonces, ¿qué condiciones son necesarias? La provocación que voy a hacer es simplemente decir, bueno, ¿qué condiciones serían necesarias que esta oportunidad nos brinde la posibilidad de llegar a buen término? Insisto, no es solo la producción de commodities para poder exportar. Una cuestión es exportar incluso esa energía en el caso que la pudiéramos realizar, que es el trabajo que estamos realizando, y mucho mejor sería exportar el producto de la industria, que esa energía puesta en la Argentina le daría trabajo a muchos santacruceños y a muchos argentinos acá. Hay una diferencia, porque todo el mundo sueña con esta cuestión, bueno, eso va a abrir una... Seguro que vamos a poder exportar mucha energía, pero lo mejor sería
exportar el producto de los trabajos, del trabajo de los argentinos que se puede hacer con esa energía. Bueno, lo que voy a mencionar simplemente, algún tema ya se señaló, lo voy a hacer muy brevemente. Primero, de los 10 temas que me parecen centrales a tener en cuenta y a debatir, yo estuve mirando cómo son las mesas, me parece que atraviesan todas las mesas. El primero es tener una política de Estado y una planificación estratégica. Nada, es decir, los objetivos de 2015 París están planteados para el 2050. Nada de lo que se produzca en el 2050 se va a planificar en el 2049. Y nada vamos a poder lograr si nosotros atamos nuestros programas, nuestros proyectos, nuestros planes a los calendarios electorales. ¿Qué transformación energética se puede hacer en 4 años? Si viene alguien después y cambia absolutamente todo lo que se estaba haciendo y no hay inversión en las mismas líneas en las que venimos haciendo ahora, ¿qué vamos a hacer después si YPF nos sigue manteniendo esta mirada que Pablo está planteando? ¿Qué vamos a hacer después si la Secretaría de Energía hay otra mirada? Hay que tener, como esta ley de la que estoy hablando, hay que tener políticas de Estado que logren un consenso tal que no dependa del calendario electoral y del gobierno de turno que la Argentina esté dispuesta a llevarlas adelante. Esto implica una madurez política muy importante, implica un consenso entre los distintos sectores políticos de la Argentina, pero que en algunas áreas, en otras no, pero en algunas áreas, como el área de educación, ciencia y tecnología y energía, son necesarias de mediano y largo plazo. Si no, estamos empezando todos los días. Si no, vamos a estar dentro de 4 años, ¿no?, nuevamente en pico truncado, invirtiendo para poner en marcha una fábrica que está en desuso. Entonces hace falta política de Estado. La segunda que quiero señalar es que necesitamos tener estas políticas con un Estado que sea el conductor dinámico, coordinador dinámico de la orientación de las políticas, no el único actor. Estoy diciendo quién conduce, quién coordina, y acá voy al tercer tema, que estaba en cierta manera mencionado recién. Esa mirada no puede ser del Estado Nacional. Estamos hablando de recursos que son provinciales. Entonces no puede ser un Estado Nacional que le dé la espalda a las provincias, sino cuando hablamos de una política de Estado hay que pensar en una articulación de política de Estado federal, que es un Estado Nacional junto con las provincias. ¿Podríamos discutir nosotros una transición en el tema del litio, Flavia, que es salteña, sin Salta, sin Jujuy y sin Catamarca? ¿Podríamos discutir hidrógeno sin Santa Cruz, sin Chubut, sin Río Negro, que son las provincias? Es más fácil llevar de una provincia a otra el litio que el viento, pero bueno, ¿podríamos hacerlo? ¿O sin el mar? Entonces hay que tener, en este segundo aspecto, me parece un Estado rector, un Estado conductor, pero también un Estado que tiene que tener la característica de vincular el Estado nacional con el Estado provincial y el Estado local. El Estado local, las necesidades locales las conoce cada uno de los intendentes y es imposible poder hacer políticas sin tener en cuenta los 3 niveles. El tercer tema, que un poco ya lo mencioné, pero me parece importantísimo, tenemos que tener una escala regional, provincial, pero también regional. Como está la mesa de litio que reúne Catamarca, Salta y Jujuy para discutir una política, hay en la Argentina, y lo hemos desarrollado, un plan que está en el Congreso de la Nación, tiene media sanción por unanimidad en el Senado, y ahora, como todos sabemos, está trabado en diputados, un plan 2030 de Argentina de ciencia y tecnología, pero ese plan, que es un plan nacional, donde están metidos, por supuesto, hay 2 de los 10 objetivos, tienen que ver con lo que estamos hablando hoy, ese plan tiene una dimensión regional. No tiene sentido repetir en todas las provincias lo mismo, sino cómo articulamos las mismas tecnologías para aplicar sobre los mismos temas al mismo tiempo. Y en este sentido me parece que es muy importante. Y voy acelerando. Cuarto elemento que me parece central y que es indispensable, la articulación público-privada. No tenemos ninguna condición de que sea el Estado el que resuelva estos temas, la articulación de la inversión pública y la inversión privada, pero la inversión privada alentada desde el Estado. Y quiero dar ejemplo concreto. Energías renovables es uno de los 5 o 6 temas centrales que está planteado en la Ley de Economía del Conocimiento, que para este año solamente tiene previstos más de 90.000 millones de pesos en exenciones fiscales
para las inversiones que se hagan en renovación tecnológica y en aplicación del conocimiento a estas áreas. Tenemos la ley de bio y nanotecnología, tenemos leyes del Estado para fomentar la inversión privada, y estas leyes de las que hablaba Flavia, que todavía tenemos que discutir y poner en práctica, que están vinculadas desde el tema de hidrógeno hasta el tema de la transición energética para el sector automotriz. Es una ley que se presentó hace 2 años, se discutió hace 2 años, se planteó y todavía nunca la hemos podido llevar a la práctica, no está aprobada, está simplemente en un estado de elaboración, pero la transición energética en el sector automotriz es uno de los pilares fundamentales para poder cumplir con los objetivos que nos propusimos. Incluyo como quinto tema, pero no voy a profundizar, el tema de inversión nacional y inversión internacional. No lo vamos a poder resolver con los capitales nacionales únicamente y vamos a tener que discutir en qué condiciones también el capital internacional colabora con el capital nacional, en condiciones que no sea justamente de llevarse todos los recursos, sino articulado con profundidad, cómo hacemos para que sea conveniente para ambos sectores. 6. No hay ninguna posibilidad de transición energética a largo plazo si no hay inversión en ciencia y tecnología. No voy a abundar sobre eso, parecería que estuviera haciendo propaganda, pero no existe ninguna posibilidad. Lo decía Flavia recién, queremos comprar las tecnologías, queremos tener un modelo de transición energética que nos copiemos de los países que justamente nos dicen a nosotros qué hacer, pero ellos no lo hacen. No queremos hacer eso, tenemos nuestra propia dinámica, tenemos nuestra propia personalidad, tenemos nuestro propio... Argentina es el único país en la región que tiene un desarrollo científico-tecnológico capaz de autosostener tecnológicamente esta transición. Probablemente lo tengamos que hacer, y hay otro tema que voy a plantear, con una mirada regional, pero Argentina está en condiciones de hacerlo, hace falta que coloquemos en eso. Otro tema fundamental que es para nuestros investigadores, algunos de ellos estarán acá, que es la articulación entre la investigación básica, que es lo que permite, por ejemplo, acercarnos al tema del hidrógeno desde multiplísimas disciplinas a la transferencia tecnológica. Si nos quedamos en una investigación que solamente publica papers y está orgullosa porque tiene muchos papers publicados, pero que no avanza en cómo transferimos esos conocimientos a la producción concreta, estamos en problema. Voy terminando con 3 temas más. Uno que se planteó acá y lo hablábamos recién con Alicia, que es el tema de que no tenemos los profesionales necesarios para llevar adelante esta tarea. ¿Me escucharon bien? No tenemos la cantidad de profesionales necesarios. Me gustaría preguntarle a IPF cada vez que necesita tomar personal, si tienen todas las áreas o ya hay áreas en donde empieza a faltar. Geología, bueno, no quiero hablar, ingenierías. Tenemos que cambiar el perfil de nuestros ingresantes en la universidad. Las escuelas técnicas, Néstor Kirchner fue uno de los que mantuvo las escuelas técnicas cuando en el 90 el único país del mundo que prohibió en una ley las escuelas técnicas fue Argentina. Y si no queremos un país que tenga industria, ¿para qué vamos a querer escuelas técnicas? Que es mucho más caro formar un técnico que formar un bachiller. Entonces, se eliminaron en la Ley Federal de Educación las escuelas técnicas, hubo que recuperarlas, Néstor las mantuvo aún en la dificultad de los 90, pero pero pensemos, el otro día nosotros entregamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires los primeros egresados en Ingeniería de Petróleo. Ahora, ¿y cuándo abrimos la carrera? En el 2007. ¿Sí? Un técnico tarda 6 años, un ingeniero otros 7 años, así que los que entren hoy a escuela técnica van a egresar dentro de 13 años. ¿Cómo va a ser el perfil productivo de la Argentina? Lo estamos definiendo a largo plazo. Yo diría más, lo definimos en la educación básica, con la calidad de la enseñanza de la matemática, la calidad de la enseñanza de la física, de la química. Los chicos que ya se dan cuenta que, porque está mal enseñada, que esa disciplina no les gusta, ya no van a elegir estas. Para eso mi cabeza no da, dicen en general los chicos, y eligen otras carreras. Necesitamos volcar nuestras matrículas a estas carreras. Y las últimas 2 cuestiones, una mirada regional, tenemos mucho para trabajar con Brasil, en litio tenemos mucho para trabajar con Bolivia y con Chile. En cada una de las áreas tenemos mucho para trabajar con otros países de la región. Tenemos que tener una política regional. Y un tema que no es menor, creo que, no sé si estaba entre los temas para discutir acá, ahora no recuerdo, que es un plan de concientización ciudadana respecto de la importancia de la transición energética. Para la sustentabilidad del mundo, para la sustentabilidad de las futuras generaciones, para la sustentabilidad de la Argentina
y para también poder dar este debate que venimos dando con el offshore, con muchos temas, de explicar por qué es imprescindible, por qué es necesario, por qué tenemos que tener una mirada sustentable, pero que no obstaculice las necesidades productivas del país. Y esa ecuación, ¿no? Santa Cruz es un buen ejemplo en esa dirección, ¿no, Alicia? Ecuación entre generar conciencia comunitaria respecto de la necesidad de la explotación de los recursos naturales y hacerlo también de una forma sustentable es imprescindible, porque todos sabemos, se habrá dicho acá, la energía renovable son mucho más caras que las otras. Entonces, tener conciencia respecto de cuánto ayuda a las futuras generaciones que nosotros avancemos, aunque sea más caro en energías renovables, me parece que también es un trabajo de concientización ciudadana que tengo que hacer. Bueno, muchas gracias. Creo que es imprescindible aprovechar esta oportunidad, que lo tenemos que discutir el sector empresarial, el sector profesional, las distintas fuerzas políticas y lograr que en esta área, como en otras, pero en esta principalmente, tengamos políticas de mediano y largo plazo para que esta oportunidad se transforme en un éxito. Gracias. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras de la gobernadora de la provincia. Bueno, esto de ser la última, por lo menos acá en el panel, me hace que tener algunas ventajas, ¿no? Primero, creo que quienes me precedieron han sido absolutamente claros hacia dónde vamos, cuál es el diagnóstico, desde la mirada de este país profundo, ¿no es cierto?, de esta provincia que está en ese interior profundo, y que podemos, a través de las distintas exposiciones de mis compañeros y compañeras acá presentes, haber hecho un detalle y mostrarlo. Quiero agradecer a todos los presentes, ¿no es cierto?, tanto a aquellos que representan a la industria, que representan a la universidad, a los gremios, a los distintos sindicatos que de alguna manera tienen que ver con las políticas de transición y las políticas actuales que en energía estamos desarrollando. La verdad que la Patagonia y la región tienen un desafío tremendo. Y esto sí es una reflexión política que nos supera más allá, ¿no es cierto?, de los tiempos. Es un proyecto. Y cuando hay proyectos de desarrollo, esos proyectos se cumplen y tienen impacto a lo largo de todo un camino. Yo pensaba cuando hablaban ustedes el caso de Cerro Vanguardia. Cerro Vanguardia, hace más de 2 décadas, cuando lo puso en marcha Néstor, lo que significó para la industria minera. Hoy nosotros somos una provincia minera, como somos una provincia que trabaja con los hidrocarburos, que trabaja con la energía. Y acá se está desarrollando el segundo foro de la Patagonia de Energía y nos sentimos muy orgullosos y se está haciendo en una ciudad como la ciudad de Río Gallegos, que según la Fuerza Aérea de Estados Unidos es la segunda en cuanto a sus vientos en el mundo. La otra está en Nueva Zelanda. Y la verdad que tener la energía eólica acá y no aprovecharla nos dejaría varios interrogantes a los que tenemos la responsabilidad política de hacerlo. Por eso hace un tiempo, trabajando muy fuerte con la universidad, porque ustedes saben que nosotros trabajamos muy fuerte y consolidamos muy fuerte con la universidad, nos costó un poquito, pero gracias al apoyo de la Universidad Tecnológica, pusimos en marcha, que es la segunda en el país,
la carrera, con la UTN lo hicimos, de ingeniero en energía, mirando ese futuro que se viene. Además, como decía Silvina, de las escuelas industriales que tenemos, que tienen que ver con el desarrollo productivo de cada lugar. Pero además lo acompañamos con un sistema de becas muy fuerte, la carrera de ingeniería, para que la puedan incorporar todos aquellos que tienen la vocación, no solamente los que pueden hacerlo porque los padres tienen los ingresos adecuados, sino aquellos que tienen las posibilidades, no sé si intelectuales, las capacidades, y que quizás por razones económicas no pueden hacerlo. Entonces, con un sistema de becas muy fuerte, que es cuando nuestra provincia cumplió los 60 años, ¿te acordás vos, Pablo? Porque en ese momento eras el vicegobernador y trabajábamos juntos, pusimos en marcha lo mismo. Esos futuros ingenieros se recibirán un tiempo más. Están en este momento segundo para cursar el tercer año. Pero bueno, eso es lo que tenemos que entender desde la política. Que tenemos que, si queremos pensar en grande, tenemos que hacer la siembra desde el principio. Si no, todo quedará en grandes palabras, en grandes discursos, y no avanzaríamos. El sistema de ciencia y técnica, Santa Cruz no lo tenía, no tenía un sistema de ciencia y técnica. Acá nos ayudó mucho primero Salvareza, hoy Daniel, y tenemos nuestro sistema de ciencia y técnica que va a crecer, que hoy es una semilla, pero está, la provincia de Santa Cruz lo tiene. Es decir, que podemos apostar a esa mirada de articulación, a esa mirada que tiene que ver con la innovación. Hablamos también mucho, la verdad que la síntesis que hiciste de los puntos, Daniel, no voy a agregar, me sacaste algo de lo que pensaba hablar, pero excelente. Pero se habla mucho de capitalizar, y cuando se habla de capitalizar viene el mercado, y a mí el mercado, no digo me asusta, le hago frente. Pero no podemos hablar, es cierto que queremos una provincia productora, pero no queremos una provincia que piense solo en el mercado o solo en la tecnología. Pero ojo, no estoy en contra, hay que capitalizarlos, pero capitalizarlos como Estado presente, como Estado promotor. Entonces sí voy a trabajar como hace YPF. YPF es una empresa del Estado, que la volvimos a recuperar, pero la tiene que capitalizar siempre esa mirada del Estado presente. Nuestras universidades tienen que tener esa mirada también. Yo tengo mucha fe en esto. No tengo fe absoluta en el mercado, ni tengo fe absoluta en la tecnología, pero sí tengo fe en la transformación, tengo fe en la innovación y tengo fe acá, tengo fe en la Patagonia, tengo fe en esta generación pionera que alguna vez decidió hace muchos años, hoy no están, asentarse en esta región. Seguramente ni sabían en ese momento que éramos la segunda ciudad de viento en el mundo, tampoco lo sabíamos nosotros. Hoy les tocó un día muy lindo. Y queríamos que fuera así. Pero eso es porque también Gallegos da al mar argentino y porque también se produce una suerte de microclima, pero para nosotros es un orgullo, es decir, el viento no nos molesta, somos parte de esa fuerza, y la verdad que hoy sabemos que el viento nos va a dar desarrollo futuro. Entonces, creo que hay que apostar muy fuerte en esta transición energética
a todo lo que tiene que ver con la energía eólica. Es más allá de que hoy, con esos 3 parques, aportamos 3 veces a la energía eólica del país. Sí, es cierto, pero somos una provincia con energía. Capitalicemos eso, pero con la mirada de la inclusión. Porque ¿para qué quiero tener energía? ¿Para qué quiero desarrollar la energía? Para que nuestra gente esté mejor. Para que no solamente incluyamos las nuevas tecnologías, que tienen que ser y tienen que estar, sino por la inclusión social. Yo no estaría sentada acá hablando con ustedes como gobernadora si simplemente pensara en la matriz tecnológica, que hay que pensarla, pero como parte de un interés mayor. La Cruz del Sur nos acompaña siempre. Nosotros cuando hablamos de la Cruz del Sur hablamos de las 4 estrellas. Esas 4 estrellas tienen que ver con la identidad y pertenencia que nos caracteriza. Tiene que ver con esa matriz productora que la tenemos, gracias a Dios, en toda la provincia. Y no solamente en esta temática, sino en otras. Tiene que ver también con el trabajo. Para nosotros la generación de trabajo es generar familia, es generar comunidad, es generar calidad de vida. Y eso lo defendemos a rajatabla. Identidad, pertenencia y fundamentalmente el trabajo es generar futuro, que son los 4 esquemas que no queremos perder. Y para eso hay que aportar. Por eso estamos realmente felices de que se pueda desarrollar este foro acá. Les agradecemos a todas y a todos los que están aportando y lo que van a aportar. Y créanme que una vez que estén las conclusiones, las vamos a seguir, las vamos a discutir seguro, porque ustedes saben que los santacruceños discutimos bastante, de eso no tengan... Es una fuerza también. Yo les digo, para no enojarme, de acuerdo a lo que vos decías, eso se llama energía social. Yo no sé si es el viento o qué, pero la energía social la tenemos. Bienvenidos a esta tierra. A Pablo, gracias por lo que estás haciendo en YPF. Gracias por todo el aporte que le estás dando a esta provincia, a nuestra provincia, y a ustedes, gracias por estar. Espero que desde acá salgan ideas fabulosas. Y cuando digo fabulosas, digo ideas que cambien y transformen la realidad. Porque para eso estamos. Por favor, no me tiren nada. Los micrófonos. Bueno, para eso estamos. Para transformar las realidades. Y para innovar en el día a día. Con energía de transición y con energía social. Muchísimas gracias por estar. Con las palabras de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz llegamos al final de este acto. Vamos ahora a invitarlos a todos a ir a inaugurar y a recorrer la feria. Gracias a todos por la presencia y el acompañamiento de siempre.
Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Les pedimos por favor que despejen un poco el pasillo, así dejan pasar a las autoridades.
Hola, hola, hola. Bueno, continuamos aquí con la transmisión especial de Canal 9 de la televisión pública santacruceña. En estos momentos, la gobernadora que acaba de realizar la apertura de este foro de transición energética sostenible que se está desarrollando en el complejo cultural, será en la jornada de hoy y de mañana, ya realizó, como decíamos entonces, la apertura. Bueno, hablando un poco sobre la situación que vive la provincia en materia energética y esta transición que se quiere hacer hacia la sustentabilidad, debemos destacar que la provincia es la segunda productora del país más importante en materia de petróleo y de gas natural. Lo hizo junto a, bueno, al presidente de YPF, Pablo González, que estuvo como moderador. También estuvo presente Daniel Filmus, quien está acompañando ahora en esta recorrida a la gobernadora. Daniel Filmus, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Y por último, Flavia Rollón, la secretaria de Energía. Bueno, cada uno pudo brindar palabras sobre la situación particularmente de Argentina, bueno, y del país en materia de sustentabilidad, esta transición que se está haciendo y que, como bien explicaba Pablo González, el presidente de YPF, bueno, es necesaria financiarla, es necesaria en estos stands se encuentran más de 40 empresas y pymes de la provincia de Santa Cruz que son proveedoras en materia de la industria energética. Vamos viendo cómo entonces la gobernadora va pasando por cada uno de los stands. Nos encontramos ahora con Mariano Bertina, su secretario de Ambiente, bueno, aquí presente en este foro importantísimo, me imagino, para la provincia y también para el país, bueno, charlar, discutir sobre esta materia y esta transición a la sustentabilidad. Sí, muy contento de estar acá, nos sentimos muy parte de este proceso de transición energética sostenible. Justamente se venía hablando mucho de transición energética, pero no se hablaba de sostenibilidad, es la tercer concepto que hace a este foro y bueno, por supuesto que participamos nosotros porque no hay transición energética posible si no es con una visión de sostenibilidad ambiental y social, como dijo la gobernadora recién, así que muy contento de estar acá. Bueno, y como decían, distintos aspectos que tienen que ver con este paso, esta transición, que no se hace de un día para el otro, que hay que invertir no solo en la formación académica, en profesionales, en materia prima. Sí, hay que invertir, hay que pensar. Y hoy la gobernadora dejó muy claro que tenemos que invertir en nuestro recurso más importante, que son las personas, ¿no? Son el corazón de la provincia está conformado por santacruceños y santacruceñas que tienen ganas de estar acá, que quieren su lugar, que quieren desarrollarse acá y que no podemos seguir siendo una provincia meramente exportadora de materias primas, ¿no? Tenemos que empezar a agregarle valor a nuestras materias primas para que eso genere trabajo y el trabajo genera arraigo y genera futuro. Entonces, en esos pasos, lo que nos toca a nosotros de ambiente es que garantizar que eso se haga con buenas condiciones de cuidado ambiental, ¿no? Pensando los proyectos antes de que se elaboren, durante su desarrollo y después durante el monitoreo posterior. Bueno, lo importante entonces es articular las áreas para poder hacer un estudio claro del ambiente y poder perjudicarlo de la menor manera. Por definición, nuestro trabajo es transversal. O sea, nuestro trabajo no es una cápsula cerrada, lo ambiental no es un tema aislado, lo ambiental atraviesa a lo productivo, a lo laboral, a lo social. Entonces tenemos un desafío muy grande que es articular con todos, ¿no? Que no es fácil, porque cuando uno articula con todos tiene que entender lo que necesita el otro, lo que necesita uno, sentarse en la mesa de la gran discusión, que es lo que promueve nuestra gobernadora y que es lo que estamos haciendo hoy acá. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Mariano Bertinazo, secretario de Ambiente de la provincia de Santa Cruz, bueno, comentándonos también el trabajo que hacen desde el área en tema de sustentabilidad, bueno, y esta transición que se está realizando en materia
la creación de un parque eólico en la ciudad, así que estoy muy contento. Ahí me saludó el presidente de YPF, Pablo. Bueno, y estoy muy contento, sí, que se hagan justamente este tipo de cosas en mi ciudad, en Río Gallegos. También la inversión que se hace en Palermo Aike, ¿no es cierto? Que también se anunció, son aproximadamente 2/3 del de Vaca Muerta. Así que no es poco, está muy bueno por la generación de empleo. La energía también, la energía que está muy relacionada con la productividad también de la ciudad, con la generación de empleo. Y eso, la verdad, mejora la calidad de vida de todos los santacruceños, genera también inversiones en lo privado y posiciona a nuestra ciudad también en el marco, digamos, en la región patagónica, en un podio, digamos, importante. Muchísimas gracias, concejal. No, por favor. Bueno, hasta ahí la palabra del concejal de Río Gallegos, Leonardo Fur. Vamos a ver si podemos conseguir algún testimonio más mientras seguimos aquí en el recorrido que hace la gobernadora por el complejo cultural. Como decíamos, se está desarrollando el segundo foro de transición energética sostenible y a su vez también la exposición industrial, donde ahora estamos recorriendo, donde hay más de 40 empresas y pymes relacionadas con el sector que vienen aquí para también poder estar presentes en lo que es una mesa de negocio. Esta jornada comenzó muy temprano, comenzó a las 10 de la mañana con el primer tópico, que eran las provincias productoras de hidrocarburos, la mirada sobre los recursos y transición energética, donde se pudieron exponer y contar las políticas públicas que están desarrollando los distintos gobiernos de Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Salta y Formosa. Conocer bien cuáles son las políticas que se están desarrollando en cada una de estas regiones y cómo cada una está trabajando en esta transición, como venimos hablando continuamente, hacia la sustentabilidad. Bueno, continuamos aquí, transmisión en vivo. Estamos viendo a ver si podemos conseguir algún testimonio más de algún funcionario. Ahí se acerca el presidente de YPF, Pablo González. Bueno, Pablo, recién lo mencionabas también, las inversiones que se están haciendo por parte de la empresa de bandera en la provincia de Santa Cruz y todo lo que tiene que ver con materia energética. Contanos un poquito la importancia que tiene para vos este espacio de intercambio entre distintas provincias. Bueno, hoy estamos más focalizados en los planes de desarrollo de transición energética. En el caso de Santa Cruz, yo lo explicaba recién, inauguramos Cañadón León el año pasado y tenemos el problema que nos están faltando líneas de transmisión para seguir incorporando eólicos al sistema. Mientras tanto, estamos avanzando y vamos a licitar en un par de meses el parque eólico de Río Gallegos, que va a abastecer como sistema aislado a Río Gallegos. Son 44 megas de una inversión de unos 60 millones de dólares. Y también, cuestiones que no son concretamente la transición, ¿no? Que es el proyecto Palermo Aike, que seguramente en una semana, en 10 días, los vamos a estar presentando acá en Río Gallegos, una asociación que tiene YPF con CGC. Bueno, que tiene que ver también esta transición, como decía vos, para poder financiar este proceso, esta transición. Hoy YPF tiene una situación financiera muchísimo mejor, muchísimo mejor, y esa situación financiera le da la posibilidad de poder llevar adelante este tipo de proyectos. Obviamente los proyectos de transición energética son más caros, ¿no? que el desarrollo de un barril de petróleo no convencional de Vaca Muerta, pero creo que es una obligación
nuestra avanzar con proyectos de transición y eso es lo que estamos haciendo. Santa Cruz puede producir hidrógeno, hoy nosotros estamos viendo áreas y terrenos que están cerca de Puerto de Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz de Piedrabuena. Necesitamos 1000 gigas para hacer un proyecto sustentable de hidrógeno y bueno, estamos trabajando con los intendentes y por eso yo recomendaba el escenario escuchar a Martín Mandarano, ¿no? el CEO de YPF Luz, que él va a explicar obviamente muchísimo mejor que yo este tipo de proyectos sustentables porque es el área de él, ¿no? Él es el CEO de YPF Luz que lleva adelante la generación de este tipo en YPF. Bueno, esa transición también que no se puede hacer de un día para el otro y que necesita de distintos sectores. Hablaban de la parte académica, de formar profesionales para bueno, que puedan sacar, digamos, los recursos de aquí de la provincia de Santa Cruz. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la UTN están trabajando. Y la semana pasada estuvimos, yo lo contaba recién, estuvimos con los alumnos y las alumnas de Ingeniería de Energía. Es un plan que se ideó para que comprenda tanto los renovables como los no renovables, ¿no? Entonces, nosotros hemos colaborado también con la universidad y bueno, ya están en segundo año y creo que lo que hay que hacer es darle posibilidades del día de mañana de poder ejercer su profesión. Como Firmus recién decía, las oportunidades significan el éxito, ¿no? Nosotros tenemos el recurso, tenemos la posibilidad de iniciar y llevar adelante un proyecto que es 1/3 de vaca muerta y creo que es el desafío que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hasta ahí la palabra de Pablo González, presidente de YPF. Continuamos aquí con la recorrida de la Expo Rupae, como decíamos, son alrededor de 40 empresas del sector y pequeñas y medianas empresas también de aquí de la provincia de Santa Cruz, que son proveedoras en la industria energética. Bueno, continuamos aquí, vamos a hablar con Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Bueno, Daniel, me imagino que es importante para vos estar aquí en este foro, tan importante la energía sustentable, ¿no? Sí, bueno, estamos apoyando en todo el país el desarrollo de la transición energética, no es algo de un día para el otro, es un proceso realmente importante, no solo por la sustentabilidad del planeta, sino también porque es una oportunidad histórica para la Argentina que tiene condiciones naturales como las tiene la Patagonia para poder llevar adelante la transición energética y es también una potencialidad enorme para la transformación de la matriz de exportaciones, para generar mucha más producción en la Argentina e insisto, para pensar en el mediano y largo plazo una estrategia de desarrollo del país que genere trabajo y mejores condiciones de vida para todos los argentinos y argentinas. Bueno, que tiene que ser acompañado también paralelamente por el desarrollo científico y tecnológico. Recién lo mencionabas, las inversiones que se están haciendo del Gobierno Nacional aquí en la provincia de Santa Cruz. Sí, hoy firmamos justamente con Alicia Kirchner el convenio para la construcción en el polo tecnológico de un instituto de investigaciones y transferencia de tecnología para energías renovables que va a ser para toda la Patagonia Austral. Son 900 millones de pesos, realmente un instituto de 2.000 metros cuadrados que va a ser muy importante. También venimos apoyando con una inversión muy fuerte Pico Truncado y la posibilidad de desarrollo de hidrógeno allí. Venimos trabajando fuertemente en el equipamiento de las instituciones científicas de Santa Cruz. Más de 300 millones de pesos estamos invirtiendo en Pico Truncado, más de 250 millones de pesos en el equipamiento de los institutos científicos tecnológicos. Realmente queremos federalizar la ciencia y Santa Cruz tiene condiciones naturales muy importantes y tiene capacidad en su gente como para poder llevarlo adelante. Una de las cosas que mencionaba es el desequilibrio en cuanto a profesionales de los centros urbanos y las periferias. Cuéntenos un poquito cómo se va a hacer este trabajo de redistribución, también entendiendo que desde la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se abrieron carreras en la materia. Bueno, lo que comentábamos es que la historia argentina es una historia donde la riqueza se concentra en muy pocos sectores de nuestro territorio
principalmente en el área metropolitana. Ahí se concentra también el 80% de la inversión en ciencia y tecnología. Queremos revertir esta situación a partir de la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología y para que tengan una idea, si uno toma el año 2021, se había invertido en la Patagonia el 2% de los recursos para ciencia y tecnología. El año pasado ya fue el 15% y esperamos llegar este año al 20% de total de la inversión en el área de la Patagonia. Así que queremos federalizar la ciencia y darle oportunidad a los jóvenes que puedan trabajar y realizarse en el lugar donde nacieron. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra de Daniel Filmus, como decíamos, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. También presente aquí en la apertura de este segundo foro de transición energética sostenible, que comenzó, como decíamos, bien temprano, hoy a las 10 de la mañana, con el primer panel, donde fue la moderadora, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, quien ahora está acompañando a la gobernadora en esta recorrida por los distintos stands, donde se encuentran, como decíamos anteriormente, las pymes que son proveedoras, ¿no?, del sector energético aquí en la provincia de Santa Cruz. Comentarles que esta jornada va a continuar por la tarde, a partir de las 15 horas, con nuevos paneles. El panel precisamente de las 15 horas es de Santa Cruz como región estratégica para el desarrollo de energías con recursos renovables, que va a ser moderado por el director de Servicios Públicos Socio del Estado, Nicolás Michudi. Posteriormente habrá un panel sobre la matriz energética nacional de transporte, generación y planificación. Todas estas áreas que están involucradas, como decíamos, también en el sector de la producción energética. Por último, el último panel del día de hoy será pensar una transición justa con perspectiva ambiental, de género e inclusiva, donde también van a estar presentes quien escuchábamos hace un ratito, el subsecretario de Ambiente, Mariano Bertinet, como así también la ministra de Igualdad e Integración, Agostina Mora. También estará presente por parte del PERMER, Luciano Gilardón, y la gerenta comercial de Servicios Públicos, Nadia Cabrera. Continuamos aquí, la gobernadora conversando con cada uno de los pequeños y medianos empresarios presentes aquí en el complejo cultural. Como decíamos, un complejo cultural que está dividido en dos, en sala de conferencias. Se desarrollan los distintos paneles que tienen que ver con este foro de transición energética sostenible. Y luego, aquí en las salas de exposiciones, se encuentran los distintos stands, más de 40 empresarios y pymes, proveedores del sector. Tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de Ambiente, Mariano Bertinat, también con el presidente de YPF, Pablo González, con Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Y acá continuamos, entonces, en esta recorrida por el complejo cultural. Como les decíamos, vamos haciendo nosotros aquí el cierre, entendiendo también que va a llevar un tiempo. Son más de 40 stands, a los que la gobernadora, bueno, acompañada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Silvina Córdoba, va a ir visitando uno a uno. De esta manera vamos a dar cierre a esta transmisión especial de Canal 9 de la Televisión Pública Santacruceña, como decíamos, viviendo el segundo foro de transición energética sostenible, que comenzó hoy, como decíamos, bien tempranito a las 10 de la mañana, que continuará por la tarde y que va a finalizar en el día de mañana, viernes, con también una jornada doble. Como decíamos, aquí en el complejo cultural se está desarrollando la Expo Rupae también, así que invitamos a los vecinos y vecinas que quieran acercarse y conocer un poco más de los servicios y productos que ofrecen estas pymes que son proveedoras del sector. Fue un gusto, cerramos la transmisión entonces desde aquí, hasta luego.
de la provincia son un complemento. Yo creo que el gas natural y las renovables, si bien competimos de alguna manera, también somos complementarios. Así que la provincia está bendecida con recursos naturales, no renovables como el petróleo y el gas, como la minería, que también es una actividad muy importante en la provincia, y con el viento, que es extraordinario. Así que creo que tiene las condiciones dadas para que continúe el desarrollo de la industria acá. Como ya comentaron previamente en un panel anterior, la provincia hoy cuenta con 350 megas de generación eólica, es realmente una potencia muy interesante. Y bueno, el hidrógeno puede ser proyectos de enorme porte que ayuden a motorizar el desarrollo de la provincia. Bien, bien, perfecto, Martín. Si querés, podemos proceder a ver tu spot, el que trajeron. Vale. No sé cómo hacer. Somos el combustible de millones de personas que día a día asumen el desafío de hacer. Somos el cemento con el que construimos nuestra historia, nuestro legado y nuestro futuro. Somos la energía renovable, limpia y sustentable que llegó para transformar nuestra relación con el planeta. Cumplimos 100 años con el compromiso de crecer, generar empleo y producir valor en cada acción que emprendemos. Somos PCR, la energía para construir el futuro. Bien, muchas gracias, Martín. No sé si querés pasemos a tu presentación ahora, la filmina, o... Ya fue. Sí, ya está comentada, listo. Bien, bueno, vamos a charlar ahora con Martín Mandarano, presidente de YPF Luz, con quien venimos trabajando también en un proyecto de energías renovables en la provincia de Santa Cruz, junto al Instituto de la Energía, Secretaría de Ambiente. Martín, primero tengo para decirte que es un placer trabajar con vos y con todo tu equipo de trabajo. La verdad que en este tiempo que venimos articulando y trabajando nos hemos sentido muy cómodos y la verdad que vemos con muy buenos ojos que seamos socios estratégicos y que podamos este modelo de negocio seguir replicándolo, ya sea con YPF como con el resto de las empresas que están interesadas también en invertir en Santa Cruz. Así que, bueno, dejarte un poco que nos cuentes qué es YPF Luz, cómo está conformada su matriz de producción, cómo ves las potencialidades y los desafíos para lo que viene en la región. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el evento. Me parece que es un evento que es el segundo. Nosotros participamos también en Comodoro el año pasado. Me parece que es importante que desde el sur del país, donde los recursos naturales como el viento son tan importantes, se motiven este tipo de diálogos y conversaciones y bueno, y seamos parte todos de este trabajo, ¿no? YPF Luz, bueno, nace a partir del 2013, o sea, ya tenemos 10 años de vida, cumplimos 10 años este año, con un objetivo de comenzar a transitar, en aquel momento definido, la transición energética. O sea, la transición energética arranca hace tiempo, empezar a desarrollar la energía eléctrica o un negocio nuevo dentro de YPF, que era la compañía más grande de la Argentina. Y con Hola, hola. Hola, 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 hola. 1, 2, hola, hola.
Vos te quejás de los árbitros. Vos tenés una memoria muy corta.
como Enarsa Sociedad Anónima, Energía Argentina Sociedad Anónima. Quiero decirles algo, yo le pedí a Nico que primeramente pase este video, porque la verdad que estoy sorprendido en un tema. Estamos en este foro de energía, pasaron 3 paneles, muchos oradores y nadie nombró Enarsa. Entonces por eso le pedí a Nico que pasara este video, porque esto es Enarsa. Fundamentalmente una empresa de bandera en materia energética en la República Argentina. Y la verdad que no pensaba hacer uso de la palabra en este sentido, Nico, pero si me permiten 2 segundos, podré explicar un poco esta empresa que fuera creada ya por el año 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que lamentablemente con el cambio de gobierno allá por el 2015 sufría los vaivenes que sufrió la Argentina en general y en este caso una empresa como Enarsa, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que fue vapuleada, fue agraviada, iba camino a la extinción. Y la estamos recuperando. Comenzamos a recuperarla a partir del año 2019. Estamos llevando adelante las 2 obras de infraestructura energética más grandes que se está llevando en este momento en la República Argentina, independientemente de lo que mostramos en el video. Quiero hacer mención y focalizarme en eso, porque estamos transformando la Argentina, estamos transformando Santa Cruz. Son obras que transforman, son obras que le cambian la vida a la gente. Y es por eso que quería hacer mención a esto. Un gasoducto que ustedes lo vieron, hoy se dijo, en una primera etapa, le vamos a ahorrar al país más de $1.000 millones. Cuando estén los 40 millones de metros cúbicos el año que viene, seguramente serán $2.200 millones que el Estado argentino se va a ahorrar como consecuencia de la sustitución de importaciones. Así que quería hacer mención a esto para que quede claro y nuestra participación en este evento, y que la verdad que me llamó mucho la atención que no se nos nombrara como empresa de bandera de energía en nuestro país, en este foro en el cual participaron muchos oradores y calificados oradores, que uno tiene, digamos, el honor de compartir un foro, una charla, un panel de estas características. Y yo me voy a focalizar en represas, que tiene que ver con nuestra provincia. Voy a trazar una especie de línea de tiempo, porque me parece importante. Me estaba olvidando de algo con respecto al tema de Enarsa puntualmente. Acá se habló de hidrógeno, se habló de la factibilidad de la planta de hidrógeno de Pico Truncado. Mañana, otro compañero del directorio, Oscar Cretini, que nos acompaña, va a hacer referencia a todo esto, pero estoy en condiciones de adelantarle que en pocos días más, en un acuerdo tripartito, la provincia, el municipio de Pico Truncado, que estaba presente anteriormente el intendente Maimo, y nosotros como empresa, bajo la figura jurídica de consorcio, vamos a llevar adelante, poner de vuelta en valor y en funcionamiento esa planta de hidrógeno de Pico Truncado. Eso también es Enarsa. Y también se dijo acá, lo dijo Filmus, lo estaba recordando, que no hay capacidad profesional muchas veces en la Argentina para llevar adelante o ocupar los distintos lugares en empresas de estas características. Y es por eso que nosotros, con dos objetivos, en principio de recuperar la imagen de represas y por otro lado apuntar al recurso humano que son los estudiantes de carreras afines. Nosotros llevamos adelante un convenio, se vio ahí en el video, con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Cruz, donde alumnos de los colegios secundarios están recibiendo capacitación, charlas informativas y visita a la obra, visita a represas, fundamentalmente a Jorge Zepernik. También hicimos lo propio con la Universidad Nacional de la Patagonia. La semana pasada, sin ir más lejos, recorrimos la provincia de norte a sur,
desde Caleta Olivia, desde la unidad académica de Caleta Olivia, donde alumnos de carreras afines también en materia energética participaron de charlas, de capacitaciones, de preguntas, de respuestas, una actividad de ida y vuelta que se generó con los alumnos. También lo hicimos en Puerto San Julián y próximamente lo vamos a hacer en Río Turbio y en Río Gallegos. Y visitamos la obra. Más de 60 alumnos, alumnas, docentes visitaron represas. Vieron in situ cuál es el avance de las obras, no me voy a adelantar, porque es tarea que va a llevar adelante el ingeniero Dalacía, otro integrante de NARSA, y pudieron ver allí los chicos de qué se trata la obra, desde el punto de vista técnico, pero también el avance de la obra que muchas veces es criticada, esa mega obra que significa nuestras represas. Y también se dijo en el video que también estamos trabajando en la provincia de Santa Cruz en mini aprovechamientos hidroeléctricos para localidades aisladas. Tampoco me voy a adelantar porque eso es materia del ingeniero Rodrigo Alías, quien también va a hacer uso de la palabra y se va a referir a ese tema. Eso también es ENARSA. Retrotraigo y digo que vamos a plantear una breve línea de tiempo con respecto a represas, porque aunque muchos no lo sepan, represas sobre el río Santa Cruz es el sueño de pioneros, de mucha gente que soñó y tiene casi 100 años, o más de 100 años, porque fue la ex estatal Agua y Energía donde se empezaron a gestar los primeros proyectos y las primeras posibilidades de llevar adelante un aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz. Luego, con el paso del tiempo, allá por el año 1948, los primeros años de la década del 50, se avanzó con los proyectos, se fueron generando las condiciones y las posibilidades para que esto fuera posible, pero recién en la década del 70 hubo una persona, alguien a quien yo admiraba mucho, que fue el ex gobernador don Jorge Zeppernich, que contra viento y marea llevó adelante este proyecto, la posibilidad de llevar adelante este proyecto, que le costó hasta la cárcel, porque muchos los santacruceños recordaremos que por defender la provincia, y varias anécdotas podemos contar al respecto, pero él permitió que en esta provincia se filmara la película La Patagonia Rebelde. Y Luis, te debes acordar, Barleta, que me acuerdo en estos momentos que uno de los extras de esa película, ¿quién fue? Néstor Carlos Kirchner. O casualidad, ¿no? Zeppernich, un hombre que de chiquito vivió el genocidio obrero que se produjo acá en el año 21, que luego también repudió la mal llamada conquista del desierto, cuando se cedieron tierras a los extranjeros. Y luego se enfrentó al régimen de López Rega y la AAA, y le costó la cárcel. Pero fue uno de los hombres que tuvo la idea, tuvo el empuje de llevar adelante la posibilidad de que esta mega obra se pudiera llevar adelante. Me estoy olvidando del ingeniero Castillo. El ingeniero Castillo, está olvidado Luis, pero el ingeniero Castillo fue otro de los precursores de represas sobre el río Santa Cruz. Me parece que es bueno destacarlo también. Y después hubo un Néstor Kirchner, que siendo presidente de la Nación planteó esta posibilidad de llevar adelante esta mega obra, pero él tenía una visión federal, era un estadista. Y esa visión federal que él tuvo lo llevó a que primero, lo que decían acá los compañeros de panel, o lo dijiste vos, Nico, creo, el tema de construir el sistema argentino de interconectado, porque no era posible llevar adelante una obra de represas generando energía hidroeléctrica si no había cómo transportarla. Creo que fueron 5.000 kilómetros de red de alta tensión en ese primer gobierno de Néstor Kirchner, y yo lo miro y lo consulto a Luis, pero que permitió luego poder avanzar en distintas obras para poder transportar esa energía. Se dijo acá, Choel, Puerto Madryn, Pico Truncado Esperanza, y de ahí la distribución a Río Gallegos y la zona de Calafate y Río Turbio. Eso
implicó, o sea, demuestra la calidad de estadista de Néstor Kirchner y esa visión federal que tenía de unificar al país bajo la red eléctrica de alta tensión. Y bueno, año 2014, Cristina se procede al llamado a licitación y demás, todo lo que ustedes saben, pero lamentablemente en el país pasaron cosas. Alguien dijo eso, ¿no? Pasaron cosas. Y empezó desde el gobierno macrista un ataque terrible para la provincia de Santa Cruz. Alicia lo vivió en carne propia, muchos de ustedes que viven acá lo vivieron en carne propia. El olvido de la nación hacia la provincia, el recorte de las partidas presupuestarias, la desidia y el olvido de ICRT, el recorte de los reembolsos de los puertos patagónicos y, por supuesto, las represas. También ligaron las represas, ¿no es cierto? Donde ese gobierno nacional de ese entonces le exigía a la provincia de Santa Cruz, bajo condiciones extorsivas, ciertas cuestiones para poder avanzar con la obra. Entre ellas, que la provincia tenía que ceder el producido de esa energía una vez que empiecen a funcionar, por ejemplo, o la cesión de los activos, una vez que esté terminada la obra. Y bueno, por suerte, cambió la iniciativa política en el gobierno nacional a partir del 2019 y ahí empezamos a recuperar NARSA y a recuperar las represas. Yo discuto a veces, o lo he planteado con Alicia, que yo digo que tiene mala prensa las represas. Ella me dice que no. Entonces, tratamos de hacer todo lo posible para que la gente conozca y sepa de qué se trata. Yo siempre digo, tengo una frase que la utilizábamos con Cristina, Nico, cuando trabajábamos mucho en la defensa de nuestros hielos continentales. Conocer para amar y amar para defender. Porque no se puede defender lo que no se ama y mucho menos lo que no se conoce. Entonces, bajo esa premisa es que avanzamos en esta posibilidad de que los chicos de las escuelas secundarias, que los chicos o los alumnos y alumnas de las escuelas terciarias universitarias pudieran conocer represas y nos ayuden a nosotros a difundir cuál es el avance de las obras, hasta dónde llega. Así que yo no me quiero extender mucho más, pero quería decir esto porque me parece sumamente importante. Se están cumpliendo el sueño de los pioneros, se están cumpliendo el sueño de muchos santacruceños y santacruceñas que deseaban tener energía con generación provincial. 1.310 megas, 5.000 puestos de trabajo directos, 15.500 y pico de generación de puestos indirectos, la defensa del compre local, la posibilidad de que los santacruceños tengan trabajo más allá de lo que es la administración pública. Esas son las represas. Santa Cruz, a partir de esto y de la planta de hidrógeno de Pico Truncado, del aprovechamiento del río La Leona, allí en el Chaltén, de los parques eólicos, de los hidrocarburos, de todo lo que acá se habló y se dijo, está aportando a la matriz energética nacional y a esa diversificación que se necesita en este momento de transición energética. Me parece fundamental que se puedan desarrollar todas estas actividades porque, por lo menos desde nuestra concepción ideológica, nosotros nos planteamos el autoabastecimiento energético, nos planteamos la soberanía energética que nos va a permitir sustituir importaciones, cuidar el mango en la Argentina, que no tengamos que tocar las divisas y eso nos lleva a la independencia económica. Esto, insisto, desde nuestra concepción ideológica nos va a permitir que a partir de los gasoductos, a partir de los aprovechamientos hidroeléctricos, de toda la generación de energía que se pueda llevar adelante, vamos a llegar a los hogares de los argentinos y las argentinas con un medidor de gas y un medidor de luz en la puerta de su casa. Eso es lo que pretendemos. Nada más. Muchas gracias. Bien, Mario, muchas gracias. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter de lleno en las represas porque está este mito urbano que contaba Mario. Estamos acá siempre en la zona, recorriendo, y siempre la pregunta está, ¿en qué estado están las represas? ¿Se van a hacer? ¿No se van a hacer? ¿Es cierto que una anda, que otra no? Así que, Gastón, jefe de proyectos,
de Enarsa. Director de Obras y Proyectos. Director de Obras y Proyectos, perdón. Gracias. ¿Me prestás así paso la presentación? Bueno, no sé, ¿me están escuchando? Sí. Buenas tardes a todos. Me sumo a las palabras de Mario. Es muy importante difundir todo el trabajo que hacemos todos los días, la defensa del proyecto, sobre todo, como comentaba Mario. Me tocó, viniendo acá a Río Gallegos, en el aeropuerto, sentarme al lado de una señora oriunda de acá, y que cuando le dije que venía, la señora lo primero que hizo, atacar la represa. Me tomé el trabajo de explicarle el grado de avance, los puestos de trabajo que genera, que reactivamos un crédito, porque algo que el video lo mostró, a nosotros nos entregaron una obra sin financiamiento, ¿bien? Con muy pocos fondos en el fideicomiso hídrico, que es donde se resguardan los fondos que vienen de la República Popular de China, a través del crédito que tenemos con la República Popular de China, que no recibía fondos desde el 2017, fines del 2017. Fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía para poder contar con las adendas de financiamiento, adendas de contrato, que nos permitieran garantizar los recursos en el fideicomiso para poder darle la continuidad que tanto buscamos. Nos pasó que en 2020, cuando apenas asumimos, nos tocó el COVID y nos pusimos el objetivo de no parar la obra, y no se paró. Sufrimos 2 picos de COVID, donde tuvimos que desmovilizar casi 2.000 personas. Sin embargo, se levantó la situación, enseguida las volvimos a movilizar, le mantuvimos la fuente de trabajo a las 2.600 personas que están hoy directamente asociadas al proyecto, la mayoría de UOCRA, de Huecara, de los gremios más afines a la construcción. Fue un trabajo muy complejo, pero hoy, ya con más oxígeno, ya superando la pandemia, ya estamos en condiciones como para darle la aceleración que tanto buscamos, ¿no? Bueno, ahora les cuento un poquito el estado de la obra. No sé. Bueno, antes de comenzar con el estado de la obra, para ubicarlos en la parte de generación que estamos dentro de la matriz energética, estos datos son suministrados por CAMESA, son datos oficiales de CAMESA. Sé que después en otro panel van a hablar de matriz energética, pero bueno, era interesante relacionar las represas a la generación que tenemos en la Argentina. El año pasado se generaron 145.000 gigawatt hora, de los cuales más del 60% es generación térmica, ¿no? Quemar combustible fósil prácticamente, gas, fuel oil, gasoil, etc. La segunda generación en cantidad viene a ser la hidráulica. Acá es donde nos ubicamos nosotros, ¿no? Se generaron 30.186 gigawatt hora. Primero, queda en evidencia la dependencia que tenemos hoy a todo lo que son los combustibles fósiles, en esta transición que tanto se habló en todos los paneles de la mañana, y a dónde vamos, ¿no? Ahí se ven algunos números de las renovables, ¿no? La nuclear y bueno, la hidráulica que ya la mencioné. La potencia instalada en la Argentina el año pasado eran 42.927 megas, y para que tengan referencia cómo viene el incremento de la demanda en el último año. Fíjense que en el 2022 hubo un incremento de demanda del 3,6% con respecto al año anterior, ¿bien? Y ahí lo tienen en los diferentes sectores, los porcentajes incrementales en residencial, en comercial e industrial. Esta definición sencilla de cómo generamos es para explicar que a las centrales hidroeléctricas de más de 50 megas no se les considera energía renovable. ¿Bien? Sin embargo, nosotros generamos energía a través de la fuerza que se genera a través del movimiento del agua, como primer consigna. Y nuestro combustible es el agua. Es el agua que va corriendo por un río. Bien, digamos que no estamos consumiendo, no estamos quemando combustibles fósiles. Por ende,
nosotros la consideramos una energía limpia, por lo menos, más allá de la definición técnica, ¿no?, de los 50 megas. En esta imagen es un pantallazo general de lo que es la hidroenergía a nivel del mundo, donde bueno, está la referencia de quien lo publicó, es la Asociación Internacional de Hidroenergía. Acá podemos ver en los gráficos los diferentes continentes cómo explota esta temática, ¿no?, la hidroenergía. Todo lo que tiene en operación, que viene a ser el azul de abajo, la base de los gráficos. Lo del medio son los proyectos que se encuentran en ejecución en los diferentes continentes y hacen la aclaración puntual de China por la relevancia que tiene China en la generación hidroeléctrica. Y en verde es el potencial que hay en los diferentes continentes. Pueden ver que en América del Sur estamos en un escenario bastante positivo en ese sentido. Muy bien, ahora 16 Otra cosa que nosotros estamos en la página de NARSA. De todo el país. Bien, este es un registro donde están georreferenciados todos los aprovechamientos que existen en la República Argentina y en todos sus estadios, desde la etapa de proyecto hasta la etapa de operación. Bueno, como principales aprovechamientos hidroeléctricos, todos conocen el más grande de la Argentina, Yacyretá, que tiene una potencia instalada de 3.200 megas. Le sigue con la transición energética y bueno, de nuestra parte YPF ocupando un rol protagonista en nuestro país en lo que tiene que ver con la transición energética. Bueno, hace un rato recordaban tanto la gobernadora Alicia Kirchner como el presidente Pablo González. Hace un año, en febrero del año pasado, inauguramos el parque eólico en Cañadón Seco y por lo que venimos trabajando desde la compañía, también bueno, tenemos un parque eólico en Chubut y estamos trabajando fuertemente para la generación e implantación de un parque eólico acá en Río Gallegos que permitiría cubrir la demanda energética, que son alrededor de 40, 45 megas diarios de generación energética con eólica. O sea, ¿Cuánto faltaría para que se concrete precisamente, Matías, esto acá en Río Gallegos puntualmente, con lo que significa eso, ¿no? Bueno, estamos obviamente con todo lo que tiene que ver con el proceso de estudios, desde los estudios de viento, dónde estaría implantado. Estamos por ponerlo cerca de lo que es la estación transformadora, ya que está la avenida Asturias al fondo, 2017, eso por un lado, también todo lo que tiene que ver con las cuestiones de impacto ambiental y lo que tiene que ver, estamos charlando en conversaciones con el secretario de Ambiente, Mariano Bertinal, con respecto a lo que es la ruta de aves migratorias. Todo eso, obviamente, todo lo que tiene que ver con generación eólica y la sustentabilidad ambiental es sumamente importante y van estrechamente de la mano. Así que una vez que esté todo eso resuelto, produciría lo que es el proyecto de cómo van los molinos. Estamos hablando alrededor de 10 molinos más o menos. Y con eso va a ocupar una superficie de 300 hectáreas más o menos en esa zona. 300 hectáreas más o menos. Lo que ocuparía sí, el predio de los molinos, que son 10 molinos. Lo que se está viendo es si se ponen en los 10 en fila continua o serían dos hileras de 5, según lo que la experiencia ambiental y lo que tiene que ver con aves migratorias, dirían que sería mejor la opción de 2 filas de 5. Bueno, esto es hablar al futuro, Matías, ¿no? Estamos hablando del futuro. Sí, claro. Es importante ya planificando lo que se va a venir en los próximos años, con todo lo que significa, ¿no? Sí, con todo lo que significa y además también nosotros lo que tiene que ver YPF, estamos en proceso del desarrollo de lo que tiene que ver con Palermo Hay, que también lo explicaba el presidente Pablo González, sería 1/3 de lo que es hoy Vaca Muerta, lo cual implicaría que la matriz productiva de Santa Cruz incrementaría su producción, valga la redundancia, en términos de generación y de hidrocarburos de gas. La verdad que eso
va a generar una explosión en términos de lo que es la cuenca austral, porque la roca madre Palermo Aike nace en la zona de Río Turbio. Estamos trabajando en 2 iniciativas privadas que tenemos en La Azucena y Campamento Este, que es en la zona de Turbio, y ahora también estamos trabajando conjuntamente con CGC para hacer una perforación horizontal no convencional también en Turbio Este. O sea, y la roca madre nace en esta zona de la cuenca austral y se desarrolla, pasa por Chile y llega hasta Tierra del Fuego. Así que la verdad que en lo que tiene que ver con lo que es ese desarrollo estamos con mucha expectativa, tanto la gobernadora Alicia Kirchner como de parte de YPF para poder cuanto antes empezar con ese desarrollo. Bueno, en el marco de los 100 años de la empresa, el año pasado el presidente Pablo González hizo un anuncio de la inversión histórica que se está haciendo precisamente acá en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Bueno, en Santa Cruz estamos en una inversión que está superando los 500 millones de dólares en lo que tiene que ver con la cuenca del Golfo San Jorge. Estamos trabajando fuertemente en recuperación terciaria, que nos está dando muy buenos resultados en Chubut también, y esperamos que también esos yacimientos que son maduros, pero la verdad que con la tecnología de la recuperación terciaria, que es inyección de gel, o sea, la secundaria es agua, la terciaria es un gel que trae de los reservorios el petróleo que más o menos le queda. Estamos, para que nos demos una idea, en Manantiales Verdes, en la zona del norte de Comodoro, estamos teniendo producciones récord de pozos que ya tienen más de 90 años. ¿Récord de cuántos años estamos hablando? Récord histórico del pozo de 90 años de producción, sí. Y estamos esperando que eso también en los Perales, que tenemos pilotos de terciaria, estemos obteniendo esos tipos de resultados también. Lo que es, sí, sabiendo que la cuenca del Golfo es una cuenca madura y que tenemos que trabajar mucho para el sostenimiento de la curva de producción. Cuando decís trabajar mucho, tiene mucho más potencial. Todavía tiene potencial y además es un petróleo muy demandado, se utiliza básicamente para la destilación y se obtiene gasoil, que también se necesita mucho para el desarrollo del país. Y de la provincia hidrocarburífera, ¿cómo está la provincia de Santa Cruz con respecto No, muy bien, muy bien. La provincia de Santa Cruz, esto que estamos hablando recientemente, el potencial de Palermo Aike la pondría en el top 3, que ya está en el top 3, pero sí, ahí en disputa con Chubut, nos pondrían en el segundo lugar casi detrás de Neuquén en términos de producción hidrocarburífera y de gas y petróleo. Gracias, Matías. No, por nada, que tenga buenas tardes. Bueno, hablamos con Matías Bessi, el gerente de Asuntos Externos, precisamente de la empresa YPF, de lo que significa este tesoro. Volvemos a la disertación y seguimos con más a través de la pantalla de Canal 9. Argentinos que van acompañando todo el proceso y la verificación técnica, ¿no? Obviamente con mucha experiencia internacional y que han trabajado directamente en aprovechamientos en todo el mundo. Bueno, esto para conocer un poquito, para los que la mayoría no lo debe conocer, este es el esquema de la represa Néstor Kirchner hoy. Eso que apareció ahora es el canal de desvío, es por donde vamos a desviar el agua para hacer el cierre, cuando tengamos que hacer el cierre en la parte donde hoy tiene el curso natural del río. No sé si funciona el puntero. No se ve, ¿no? No. Bueno, ahí donde en la línea punteada de más abajo es el curso natural del río Santa Cruz. Cuando haya que hacer el cierre de toda la presa, vamos a desviar el agua por el canal que acabo de marcar. El embalse de Néstor Kirchner tiene una superficie total de 23.851 hectáreas. Otro dato importante. Se estuvo trabajando, todos saben que esta represa a fines del 2018, principios de 2019, sufrió, cuando se estaban haciendo las excavaciones de la margen izquierda, hubo unos deslizamientos que nos hizo, tanto la contratista, al proyectista como al comitente, empezar a encarar todo un proceso de afinamiento del proyecto para poder, con la ingeniería, solucionar el problema de los deslizamientos. Después de muchas alternativas, y de nuevo con el panel de expertos acompañando todo el proceso, se llegó a esta alternativa de robustecer toda esa margen que había sido debilitada con las excavaciones, donde se produjeron los deslizamientos, y de esta forma consolidar los estribos y sacar las obras principales que estaban en el margen izquierdo, allá arriba, se bajaron al valle del río. ¿Bien? Ahí ese viene a ser la presa.
los descargadores de fondo, el desvío del río y el vertedero, esos son el órgano de manejo del agua. Esa es la casa de máquina, acá es donde se genera la energía, donde tenemos las tomas de agua y las turbinas y los generadores. Ahí es el lugar físico donde se genera el proceso de generación eléctrica. Y luego tenemos el canal de restitución. Este canal nos permite conducir el agua, tanto de la generación como la del manejo del agua, al curso natural del río. Esto lo muestro porque son parte de las mejoras producto del deslizamiento, esto que tuvimos que correr las obras principales. Esta obra principal se incrementó en volumen, tiene 1.000 metros cúbicos más, 1 millón de metros cúbicos más de hormigón. ¿Bien? Que fue proveído, me imagino, por PCR. PCR es el proveedor mayoritario del cemento de las dos represas, así que tienen una sensibilidad importante en todos los insumos para que se cumplan los planes de trabajo, sobre todo. Cemento santacruceño. Exactamente. Bien, gracias por el pie, Mario. Bueno, acá son unos cortes de las obras principales, para no perder el tiempo. El corte de arriba es el corte de la casa de máquina, por donde se genera el turbinado del agua y se genera la electricidad. Y por abajo son los descargadores de fondo, el vertedero y donde se realiza el desvío, que es toda la obra de manejo del agua. Estas presas son de materiales sueltos con... Muy bien, 10 minutos pasaron de la hora 16 en toda la República Argentina. Volvemos a lo que tiene que ver que tiene los medios públicos acá en el Complejo Cultural, en el marco de este segundo foro de transición energética sostenible. Y la tengo a mi derecha a la ministra de la Producción de la provincia de Santa Cruz, Silvina Córdoba. Silvina, bueno, buenas tardes y gracias por estar acá en el stand de los medios públicos. No, por favor, gracias por estar acompañándonos en todas las actividades que hacemos. La verdad que estas actividades, más allá de los vecinos y vecinas que las visitan, es muy importante que también se conozcan y se vean en el resto de la provincia, y eso es también gracias a ustedes, así que gracias por acompañarnos. Bueno, no es fácil traer el foro energético más importante de la República Argentina, puntualmente a la ciudad de Río Gallegos. Habrá sido una tarea bastante difícil, ¿no? Mira, ¿Cómo lo trabajaron? esta idea surgió el año pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se realizó el primer foro de transición energética sostenible y en las charlas hubo un compromiso del vicegobernador, de quien te habla, y también de distintos funcionarios, del intendente de Comodoro de Rivadavia, del gobernador de Chubut, de hacer esta segunda iniciativa en la provincia de Santa Cruz. Así que bueno, tomamos el compromiso, pusimos manos a la obra. Hoy explicaba un poco cuando hablaba que cuando decidimos realizarlo entendíamos que no tenía que quedar solo en el foro, que no es menor, porque el foro, bueno, hay personas de los más diversos ámbitos públicos, privados, académicos, explicando cuál es la visión que cada uno tiene sobre el futuro de la energía para los próximos años en la Patagonia, Argentina y el mundo, básicamente. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿cómo avanzamos y cómo le damos más volumen a este evento? Y entonces el año pasado, en noviembre, habíamos realizado la primera feria de RUPAE, que lo que busca es poner en valor, posicionar y mostrar todas las empresas que tenemos en la provincia de Santa Cruz, y así es que hicimos la segunda feria acá en la ciudad de Río Gallegos. La primera había sido en Caleta Olivia, que también estuvo el canal acompañándonos, y bueno, así fue que pusimos fecha, mayo, y empezamos a organizar entre muchísimas áreas de gobierno esta actividad. Yo quiero aprovechar las cámaras también para agradecer a todo el equipo de trabajo del Instituto de Energía, a su presidente Matías Calmus, y también a toda la Secretaría de Comercio e Industria, en representación de Leandro Fadul, la Subsecretaría de Industria de Esteban González, de todo el equipo del Ministerio, porque bueno, esto que es un evento de 2 días, en realidad lleva muchísima preparación. Y lo más importante, creo, que tiene que ver con varias cosas, ¿no?
primero el resultado, la conclusión de este evento que la vamos a ver en los próximos días. O sea, capaz que cuando lo estamos transitando y visitando no nos damos cuenta, pero después los distintos comentarios de quienes están asistiendo al foro, ideas que se van a llevar, preguntas, consultas, y empezar a tomar noción todos como ciudadanos lo que se viene en términos de energía, la transición. Y lo que se viene son parte de las represas también, ¿no? Parte de lo que dijo también el ministro Filmus hoy en lo que tuvo que ver la apertura. Represas, tiene que ver con los parques eólicos, tiene que ver con hidrógeno, tiene que ver con cuál es el futuro. Hay dos recursos que son estratégicos, tres te diría, en el mundo, que lo dijo ya Cristina hace muchos años, que tiene que ver con la energía, tiene que ver con los alimentos y tiene que ver con la tecnología. Bueno, tenemos que trabajar fuertemente para que Santa Cruz esté bien posicionada frente a esos desafíos que plantea la agenda moderna. Bueno, recién hablamos con Matías Bessi, que es el gerente de Asuntos Externos de la empresa YPF, cómo están invirtiendo los parques eólicos, puntualmente decía. Y bueno, están trabajando para instalar uno acá en Río Gallegos, con lo que eso significaría precisamente para la capital, ¿no? Sí, lo que se busca hoy también decían en las menciones, que bueno, las líneas de alta tensión que tiene la provincia de Santa Cruz están saturadas, nosotros aportamos mucho más energía a la Argentina, que lo que consumimos en la propia provincia, y que bueno, hay que buscar nuevas alternativas para seguir potenciándolo. Hace cerca de un mes, YPF con el gobierno de la provincia de Santa Cruz anunció la construcción de un parque eólico a 10 kilómetros del ejido de Río Gallegos, que lo que busca es el autosustento energético de la capital provincial. Así que bueno, manos a la obra para construir ese parque eólico e ir avanzando en todo lo que eso genera. Se está mirando, y hablamos también con Matías Bessi, estamos hablando de energía para el futuro. Silvina, ¿de acá a cuántos años se está planificando, ¿no? Con la importancia que eso tiene, ¿no? Porque todas las planificaciones de energía uno dice, bueno, a corto, mediano y largo plazo, pero es tan cambiante el escenario ¿Por qué puntualmente? Internacional, por los avances tecnológicos. Hace por ahí 20 años atrás no teníamos la energía eólica como tope de gama. Y hoy... o sea, de acá a 5 años puede aparecer algo nuevo. Claro, y seguir trabajando. Por eso el mundo es tan dinámico que hay que ir actualizándose, no solamente desde las políticas públicas de los gobiernos. Hoy Alicia decía algo que es muy importante, que tiene que ver con la energía que tenemos en Santa Cruz, nuestros recursos energéticos, pero sobre todo la energía social, porque uno puede hablar de energía, de crecimiento, de parque eólico, de hidrógeno, de represas, pero eso tiene que ir asociado a un desarrollo endógeno territorial de lo que sucede, y hay que estar muy atentos al escenario internacional, porque en realidad uno dice, bueno, eso sucede allá en algún lugar del mundo. Hoy las grandes potencias occidentales, Estados Unidos a la cabeza y por el otro lado China, compiten por los recursos estratégicos en todo el mundo, no solamente la energía eólica, el hidrógeno, el litio, todo lo que haga, digamos, al desarrollo energético y al desarrollo también, porque eso va asociado a industrias, va asociado a empleo, va asociado a economía, va asociado a poder, y el mundo, bueno, siempre se ha disputado poder. Gracias, Silvina. No, gracias a ustedes. Muy bien, pasó la ministra de la Producción de la provincia de Santa Cruz por el stand de los medios públicos, Silvina Córdoba. Nosotros seguimos. Generador y después maquinaria de obra, máquina pesada sobre todo. Viene muy bien, ya como lo dijo el video, lo comentó Mario, en diciembre del año pasado ya llegó la primera turbina a la provincia, ya la tenemos en obra. La segunda turbina está terminada, embalada y ya preparada para subir a un buque y traerla a la Argentina. Eso genera muchos puestos de trabajo. Nos tocó recorrer el día de la llegada de la turbina y todo Puerto Santa Cruz estaba, tenía una motivación adicional de nuestra llegada, no por nuestra recorrida, sino por el mes y medio que tuvieron de trabajo gracias a las 3.500 toneladas que llegaron a Punta Quilla. ¿Bien? Y bueno, la segunda turbina estaría arribando julio-agosto de este año, y la tercera turbina ya está en fase final de fabricación. Estamos haciendo todas las tratativas para tenerla antes de fin de año también en obra. Así que vamos a contar con las 3 turbinas, si Dios quiere,
en las represas. Estaríamos garantizando ya tener en obra los componentes más importantes de la represa. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias Gastón. Bueno, estamos un poco excedidos de tiempo, no obstante nos queda un tema que es muy importante para nosotros, que es un caso que se está desarrollando en el Chaltén, que por compensación ambiental por estas represas se están trabajando 2 proyectos con ENARSA. Uno de ellos es una nueva planta potabilizadora de agua sobre el río Santa Cruz, que está en etapa... Independizaría a Piedrabuena de Puerto San Julián de Puerto Santa Cruz. Y el otro proyecto es para sustituir generación aislada, que hoy en el Chaltén está a través de generación térmica, de combustibles fósiles, de diésel más precisamente, y se está trabajando en un proyecto de un microaprovechamiento hídrico con combinación con solar. Y acá lo tenemos al jefe del proyecto, a Rodrigo Arias, que bueno, nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si a vos, Gastón, te estaban mirando, a mí se va a levantar Nico y me va a sacar el micrófono. Antes que nada, agradecer la invitación, el espacio que nos están dando, y también agradecer a Energía Argentina por permitirme estar sentado acá, al lado de Mario y de Gastón, que, bueno, obviamente me tratan de igual a igual cuando no les llego ni a los talones. Bueno, arrancando a lo que vinimos. La idea es hacer una muy breve intro de localidad aislada y terminar con un caso particular que es el Chaltén. Bueno, el sistema argentino de interconexión recorre todo el país, recolecta y transporta la energía que se genera, básicamente vincula puntos de generación con puntos de consumo. Pero más allá de sus 36.000 kilómetros que están alrededor de todo el país, hay localidades que no están conectadas. Bueno, y esta obviamente las llamamos localidades aisladas. Ahora, la pregunta es, ¿estas localidades no tienen energía eléctrica? Bueno, en realidad sí tienen energía eléctrica, están abastecidas en los más casos posibles por sistemas aislados y que están dotados de equipos de generación térmica que consumen combustibles fósiles. Obviamente esto es positivo porque estos sistemas aislados cubren la primera necesidad, que es brindar energía a los habitantes, pero bueno, tan positivos como la dependencia del suministro a un tipo de combustible, a un tipo de generación, que el costo de operación siempre está vinculado a la volatilidad del precio del combustible. Bueno, generan emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación acústica, visual, atmosférica. Bueno, como Nico nos adelantó, hay muchos proyectos para tratar de vincular localidades aisladas con el sistema, pero hay casos particulares que estos proyectos no son tan fáciles de concretar. Entonces, esto no pasa solo acá en la Argentina, hay localidades aisladas ahí a lo largo de todo el mundo, y bueno, yo les traigo algunas experiencias mundiales, hay una de la India y una de México, donde se hicieron estudios para energizar un número importante de localidades, de los cuales la conclusión importante, y que es la que cabe en esta presentación, es que en un cierto número de esas localidades la conexión resulta antieconómica, ¿no? Por muchos factores. Puede ser porque los consumos de energía son mínimos, porque la población se encuentra dispersa, porque el terreno es dificultoso, porque la distancia es excesiva, obviamente una combinación de todos. En el caso del Chaltén además se agrega que está dentro de un parque nacional. Y la segunda conclusión es que a estas, como solución a esta problemática, recomiendan dotar a estas comunidades de sistemas aislados que combinen la generación térmica con energías renovables. Como número 1 y número 2 ponen a la hidroenergía y la bioenergía, por un tema de que es energía
firme. Y en tercer puesto y cuarto puesto, energía eólica y energía solar, porque es intermitente. En el caso del estudio realizado en México, lo que nos interesa es que ellos decían que para brindar energía a estas localidades podíamos llegar a que el costo sea de hasta 3 veces dotar a la localidad de energías no convencionales. Y además que el ratio, la relación entre el beneficio y los costos en estas localidades es donde es el mejor número, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los costos son grandes, porque estamos en zonas remotas y los consumos son bajos. Bueno, obviamente que los beneficios de dotar de energías renovables a localidades aisladas, obviamente, es la disminución de todos los impactos que veníamos hablando. Más allá de eso, tener que generar sistemas aislados de energía renovable involucra impactos ambientales que deben atenderse y tratar de minimizarse. Bueno, ahora arrancamos a lo que es el caso en estudio, que es el Chaltén, que básicamente está dentro de todo lo que ya venimos hablando. Es una localidad que se encuentra aislada, alejada de la red. Para darle un marco a este estudio, esto comienza con el estudio de impacto ambiental de los aprovechamientos del río Santa Cruz. Este estudio estaba dentro de un relevamiento de necesidades de obras de infraestructura, de equipamiento y de servicios de las localidades más importantes que tiene la cuenca del río Santa Cruz. Bueno, como ya dije, el Chaltén se encuentra dentro de un parque nacional en el departamento del Argentino. Fue fundado en 1985 y al día de hoy cuenta con una población estable, se podría decir, de 2.144 habitantes. Es el número que dio preliminarmente el censo del 2022. Pero bueno, por estimaciones y por las características que tiene el Chaltén, que es una villa turística, básicamente, este número puede incrementarse de 2 a 3 veces en el verano. Entonces ahí es donde se producen los picos grandes de energía. Básicamente, para hablar un poco de cuál es el estado de situación de la provisión de energía eléctrica del Chaltén, bueno, como ya venimos diciendo, es una localidad aislada. Tiene una central térmica abastecida por generadores diésel. El consumo anual de energía que tiene Chaltén, estamos hablando de unos 5.500 megawatt-hora. En el verano se producen picos de 1.2, 1.3 megas. Y bueno, todo esto es gracias al consumo de diésel, ¿no? Más o menos, estimaciones que realizamos, se consumen 1.300.000 litros de diésel al año, que equivalen a 2.000 toneladas de CO2 que se liberan al ambiente. Bueno, este combustible es trasladado de Comodoro Rivadavia con una frecuencia semanal por camiones internos. Costo aproximado. Y con el agravante que a veces en invierno las rutas están congeladas. Exacto. A veces es difícil acceder a Chaltén, depende del invierno. O sea, tiene toda una logística atrás, sí, que también hay que contemplarla y dificulta mucho más lo que estás hablando, y favorece mucho más lo que estás proyectando. Por supuesto. Bueno, por suerte en el invierno la demanda de Chaltén no es tan grande como la del verano. Así que bueno, tenés ese punto a favor. El costo aproximado de la energía en el Chaltén, hoy en día estamos hablando de unos $335 el megawatt hora. Es un coste elevado. Esto también va de la mano de lo que decíamos antes, de la relación costo-beneficio. En estos lugares donde el costo de la energía es tan grande, te permite reemplazar por energías renovables, por más que el costo sea alto, sigue siendo rentable. Entonces, para hablar un poco de cuál es la situación del proyecto y bueno, también de todo el camino recorrido, que es bastante, en energía hace aproximadamente 2 años que arrancamos con este proyecto. Hoy en día nos encontramos ya hace un mes más o menos que terminamos la factibilidad técnica y económica del proyecto.
Al terminar la factibilidad técnica y económica, hicimos el input para lo que en este momento se está realizando, que es el estudio de impacto ambiental, que arrancó en marzo y tenemos expectativas de que termine en agosto. Antes de eso, bueno, este proyecto tuvo varias etapas, una etapa de inventario, una etapa de prefactibilidad, y la etapa de factibilidad que terminamos ahora. Se analizaron no solo proyectos ya existentes que se tenían en cartera, sino cuáles eran los recursos que tiene el Chaltén, se plantearon alternativas, hicimos campañas para aumentar la información que se tenía, campañas geológicas, campañas topográficas. En cada etapa se fue aumentando el detalle del proyecto y reduciendo el área de estudio, porque uno arranca, por ejemplo, con que el Chaltén está en la confluencia de dos ríos. Es el río Fitzroy y el río de las Vueltas. Hoy en día ya sabemos cuál es el río y sabemos dónde está el aprovechamiento, ubicado puntualmente, pero costó trabajo y tiempo. El área de estudio era grande y a medida que uno va aumentando el detalle del proyecto, eso se va reduciendo y mejorando la calidad con la que uno llega. Bueno, el proyecto que se propone es un parque de generación que tiene 5 puntas. Un parque solar fotovoltaico, un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico y obviamente conservar parte de la central térmica que hoy en día está funcionando. La idea es que el Chaltén, la demanda del Chaltén sea abastecida por la generación de energía renovable y que la central térmica funcione de backup, básicamente, para garantizar el mismo servicio que hoy en día tiene, que es 24/7, básicamente. Sabemos que los recursos que utilizan las energías renovables no es lo mismo que agarrar y prender un generador. Entonces por más que hay algunos más que otros, tienen su intermitencia, para decirlo de alguna manera. Y las otras patas o puntas que tiene este parque de generación es la línea de media tensión, que tiene unos 5 kilómetros y es de 13,2 kilovolts, y el edificio de control, que básicamente es como el cerebro de este parque que combina la generación y adecúa la generación de estas 3 puntas a la demanda. Algunas características del pequeño aprovechamiento hidroeléctrico: 1.7 megas de potencia instalada, que salen de un salto promedio de 8 metros y 2 equipos de generación de 15 metros cúbicos por segundo. Para la generación hidroeléctrica básicamente se necesita tener un desnivel y agua, por supuesto. Y la energía, la energía media anual que se podría generar potencial es 11.200 megawatt hora, que está en el orden del doble de lo que hoy en día se consume en el Chaltén. Algunos datos de lo que es el parque solar: 2.160 paneles fotovoltaicos que totalizan 1 mega de potencia instalada. Superficie más o menos son 4 hectáreas, y esto, al ser una tecnología escalable, lo que le permite a la hora de la construcción es hacerlo por etapas. Entonces la idea es arrancar con 200 kilowatts y a medida que la demanda crece, que se acopla y se termina la construcción del pequeño aprovechamiento eléctrico, sumar una segunda etapa de 400 y luego una etapa de otros 400. Y generación media anual, aproximadamente 1.500 megawatts al año. Es casi el 10% de lo que podría generar el aprovechamiento eléctrico. Algunos resultados y números. Esta es como la parte más aburrida, pero hay que decirla. Lo que es la inversión, estamos hablando más o menos unos 19 millones de dólares, inversión total.
que casi por completo, 93%, hay que desembolsarlo a la hora de la construcción, del inicio de la construcción, ¿no? Exacto, tiempo cero, porque lo otro corresponde a etapa 2 y etapa 3 de parque solar. De esos 19.000, se lleva el 80% el aprovechamiento hidroeléctrico, y el 20 restante se divide entre línea de media tensión y el parque solar. El proyecto tiene una TIR de casi el 12%, el costo de la energía se reduce, antes hablábamos de $335 el mega, y ahora se reduce a 255. Por lo que no solo generás un valor agregado, porque estás disminuyendo emisiones, además bajar los costos. Tiene 10 años de payback. 10 años para repagarse. Bueno, y muy rápido el gráfico ese que ven a la derecha, lo que es el eje horizontal son años. Básicamente vida útil del proyecto, aunque sabemos, nosotros tomamos 25 años, que sabemos que hay un aprovechamiento hidroeléctrico que tiene mucho más que eso. Pero lo comparamos a lo que es el solar. Color verde es generación térmica, color celeste es hidroeléctrica y amarillo solar. Al principio tenemos el 100%, en todo momento tenemos el 100% porque la garantía del servicio es 24/7. Pero entonces, en el primer tiempo tenemos generación térmica. Generación térmica. Una vez que se acopla el solar y el hidro, básicamente el 98% de la energía es aportada por las energías renovables, y a medida que pasa el tiempo la demanda crece, el Chaltén crece obviamente, empieza a tener un poco más de protagonismo lo que es la generación térmica, y después de 25 años de operación ese 98% pasa a aproximadamente 50%, que igualmente es un buen porcentaje de cobertura a través de energías renovables. Bueno, y última filmina, situación a futuro. En agosto tendríamos terminado lo que es el informe de impacto ambiental, tendríamos que presentarlo frente a la autoridad de aplicación, lo tendría que aprobar, habría que llamar a licitación, y bueno, una vez que se adjudica el proyecto y se inicia la construcción, la idea es arrancar con la línea de media tensión, la primera etapa del solar y el de aprovechamiento hidroeléctrico. Inicialmente, lo primero que se pone en marcha va a ser la primera etapa del solar sumado a la línea de media tensión. En ese interín entre que se pone la puesta en marcha del pequeño aprovechamiento, se hace el traslado de la térmica, porque hoy en día la térmica se encuentra dentro del ejido urbano del Chaltén. Y después, bueno, ya lo único que quedaría para tener finalizado completamente el proyecto es terminar segunda y tercera etapa del parque solar. Así que bueno, eso es básicamente lo que es el estudio del Chaltén. Así que, Rodrigo, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, perdón por el tiempo extra. Bueno, vemos Santa Cruz, como lo comentaban acá nuestros panelistas, tenemos viento, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos gas. Creo que está en nosotros continuar planificando una matriz energética santacruceña con gran potencial para posicionarse en Argentina como gran productora y volver a encontrar esa planificación que tanto nos habló Néstor en su momento, que continuamos con Cristina y que hoy nos hace mucho hincapié nuestra gobernadora que está aquí. Así que muchas gracias a todos por estar presentes, perdón nuevamente por extendernos el tiempo, muchas gracias a nuestros panelistas y bueno, le damos lugar al próximo panel. Yo recién llego. Quedan 50 minutos de grabación.
Hola, hola.
nuevamente nos encontramos en este segundo foro de transición energética sostenible presentada por el Instituto de Energía, el Ministerio de la Producción. Y bueno, ya tenemos a nuestros panelistas que en esta oportunidad van a hablar de la matriz energética nacional, transporte, generación y planificación. La temática sería la generación y el transporte de la energía eléctrica, el sistema argentino de interconexión, capacidad de transportes en Patagonia, política, planificación energética, federalización, generación distribuida y marcos regulatorios. Los oradores en esta oportunidad, el señor Fernando Pasini, Armando Marino, Estudios Eléctricos, Análisis y Control Global en Camesa, Fernando Guerra, Juan José Spinelli, Gerente General, Gerente de Explotación de Transpa, Santiago Gianotti, Subsecretario de Energía Eléctrica, del Mercado Eléctrico. ¿Está bien? Ah, bueno, perdón. Bueno, perdón Iván, cuando Luis Barleta le da el nombre lo va a decir. Soledad Manín, ex interventora de ENRE. ¿Estamos bien, Soledad? Eugenio Kramer, Fundación Patagonia Tercer Milenio. Moderador, en esta oportunidad, el señor Luis Barleta, que es representante del Consejo Federal de Energía Eléctrica. Buenas tardes y que disfruten de la charla. ¿Y aprendemos? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. En primera medida, yo quiero agradecer a Matías Carlos y a Gabriela al haberme invitado a participar en este ser moderador. Yo a Santa Cruz en el 80, por 30 meses, me quedé. Bueno, eso que mi frente son 1000 años, hasta 3 y me fui quedando. Estuve 2 años escuchando en la parte de energía y sigo en la parte de energía de la provincia. Igual tiene 1%. Es una provincia que, por supuesto, yo digo, yo soy de Santa Fe, en donde me eduqué. O sea, me eduqué y me crié en la fe. Me vine a trabajar a Santa Cruz. O sea que donde vine la cruz, fue donde empecé a trabajar y me desarrollé más profesionalmente, llevando la cruz un poco. Pero bueno, es una coincidencia nada más y un poco jocosa que se me pasó hoy por la cabeza. Bueno, evidentemente ya han hablado mucho de Santa Cruz, de todo el potencial energético que tiene, la gran capacidad en todo sentido. Creo que es la segunda provincia en capacidad energética que estaba totalmente aislada y que gracias a Néstor y Cristina logramos unificarla al sistema interconectado nacional. Y también con Alicia se sigue tratando de conectar localidades. Así, por los fondos unirse, de las mineras, se está haciendo la línea de 132 que une el Pluma, Perito Moreno, Los Antiguos, con lo cual ahí vamos a eliminar energía renovable. Yo creo que otro tema muy importante es en el Consejo Federal. Yo represento a Santa Cruz en el Consejo Federal de Energía Eléctrica. El Consejo Federal de Energía Eléctrica en estos días ya llama una licitación para la línea, para el estudio de la línea de 500 que va a ir por el oeste, o sea que desde la represa Sepperman hasta Piedra del Águila. Muy importante, esto se va a hacer con fondos de las provincias, fondos de que lo va a hacer el CAF con fondos de las provincias. Las provincias, en función del aumento del Fondo Nacional de Energía Eléctrica, y debido a que desde el 2016 la Nación se retiró de las obras directamente, paralizó todas las obras, no había forma de continuar esas obras que eran importantes. Y entonces las provincias, al aumentarse el Fondo Nacional de Energía Eléctrica, se consiguió un 50% para fondear y comenzar esas obras. Esas obras, les digo, más o menos les comento alguna, se está terminando en este momento la línea de 500 de
Bahía Blanca, Viboratá, que estaba totalmente parada. Se terminó todas las líneas de 132 que salían de Viboratá a Mar del Plata, a toda la costa. En Misiones, obras que estaban totalmente paralizadas, también se realizaron. En Jujuy, o sea, en Santa Cruz tuvimos la suerte que también estaba paralizada, y como bien decía Martín recién, con YPF Luz, ellos le interesaba hacer, inyectar energía al sistema, y bueno, y logramos un convenio en el cual YPF iba a hacer construir la línea 132 de Caleta, donde Caleta, el problema que tenía una línea 66 totalmente saturada y no tenía ninguna posibilidad de crecimiento energético. Bueno, así les cuento más o menos qué es lo que hemos estado haciendo. Lo más importante me parece que es el tema de la licitación esta que va a salir estos días. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco con ustedes, porque no sé yo que soy conocido, son ustedes. Yo, Camesa, va a hablar sobre la situación presente y futuro de abastecimiento eléctrico, y lo harán a través de Fernando Pacini, que es licenciado en Administración de la UBA, magíster en energía, especializado en economía de gas y petróleo, con más de 15 años de experiencia en el sector. Actualmente es coordinador de combustible en Camesa, trabajó en ENERSA y en el Ministerio de Planificación Federal. Y Armando Ángel Marino es ingeniero electricista de 30 años en Camesa, se desempeña en la gerencia de análisis y control, anteriormente como especialista de área de logística operativa de combustible, y también coordinador de programa semanal y diario en la gerencia de coordinación operativa. Su carrera comenzó en agua y energía eléctrica. Bueno, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias Luis. Antes que nada agradecer a la comitiva que nos invitó, principalmente a vos, Lorena, que la verdad que te hemos molestado bastante en estos días previos. Y bueno, no dejar de mencionar, por supuesto, a los organizadores principales, la gobernación, el Ministerio de Producción. Y antes que nada también comentarles que dentro de la comitiva que se acercó a Río Gallegos de Camesa, también está con nosotros el ingeniero Gabriel Lediuche, ingeniero electricista, especialista y coordinador de estudios eléctricos de Camesa, con más de 25 años de experiencia, y bueno, también a disposición para cualquier consulta que quieran hacer referida específicamente a transporte eléctrico. Él es el indicado, así de bueno. Antes que nada, y a los efectos de que el ingeniero Marino pueda mostrar en las filuminas que van a proseguir un poco el diagnóstico de la situación en la cual hoy por hoy estamos desde el punto de vista energético, la situación por la que hemos pasado en este 2022 y lo que viene, ¿no? Las posibles necesidades de cara en el corto y mediano plazo, y por supuesto mostrar realmente cuáles son aquellas obras preponderantes, ultra necesarias para, por supuesto, no tener problemas futuros en el abastecimiento. Como ustedes sabrán, Camesa, además de ser el encargado del despacho de energía eléctrica, desde el 2012, mediante la resolución 95, es el encargado, digamos, de abastecer de combustibles líquidos a todas las centrales de la Argentina, y por supuesto tiene varias fuentes de abastecimiento. Es uno de los principales off-taker, digamos, de los contratos de Plan Gas 1, 2, ronda 4 y 5, que hace poco, digamos, se extendió con los plazos desde el 2024 a 2028. También, y tomando un poco el guante de Mario Metaza en la última conversación, en la última mesa que se dio, realmente poner en relevancia esta obra que se está realizando del gasoducto Néstor Kirchner, porque
porque realmente esto es un hito que va a cambiar realmente no solo la situación desde el punto de vista del abastecimiento, que por supuesto va a haber una clara sustitución de combustibles líquidos por gas natural, obviamente que eso va a repercutir en las finanzas y en la economía macro, digamos, de la Argentina, porque hay que reconocer que uno de los grandes problemas que hoy tenemos es la salida de divisas, por lo cual de esta forma, por supuesto que va a se producir una sustitución de importaciones en ese aspecto, pero por sobre todo también entender que hoy por hoy, más allá de que se incentive, como se ha incentivado con estos distintos planes que se han establecido, la producción local en Cuenca, es necesario remarcar que, por ejemplo, Camesa, el último verano, para ser más concreto, tuvo aproximadamente de 8 a 9 millones de metros cúbicos de corte, por transporte, porque los caños que están desde Neuquén hasta GBA, y principalmente nosotros tenemos consumo en litoral, están saturados, no pasa una gota más de gas por ahí. Entonces eso repercute de lleno en la posibilidad que tiene Camesa de abastecer al sistema. Entonces, un poco lo que decía Mario es verdad, realmente esto es un hito que va a generar un cambio. Más allá que este cambio, que está en su etapa 1, que seguramente mediados de junio, principios de junio, ya vamos a poder contar con los 11 millones de metros cúbicos, que también seguramente Camesa va a tomar el guante y posiblemente va a hacerse cargo de los contratos necesarios porque por supuesto es necesario para el abastecimiento eléctrico. Remarcar que no solamente es gasoducto hasta Alequeló, son obras complementarias en el tramo de TGS con Ordoqui, con 7 millones de metros cúbicos adicionales de gas. Eso va a permitir que haya un traspaso directamente hasta GBA de 7 millones de metros cúbicos, y la gran obra y tan importante obra que es Mercedes Cardales, que en verano, cuando no se choque con la inyección del buque de Escobar, va a poder trasladar de un sistema a otro hasta 15 millones de metros cúbicos. Eso, por supuesto, va a ser de gran importancia para que Camesa, por supuesto, pueda abastecer a sus centrales y, por sobre todo, también disminuir sus costos, ¿no? Sus costos de generación y, por ende, por sobre todas las cosas, beneficiar a los últimos dentro de esta cadena, que son los usuarios, ¿no? Tratando de reflejar una eficiencia económica traducida principalmente en un beneficio social, como pretendemos, ¿no? Así que bueno, yo no quiero seguir aburriéndolos con esto. Creo que lo importante son las conclusiones a las que el ingeniero Marino va a llegar, y bueno, muchas gracias desde ya. No pasa. Bueno, vamos a ir matando el tiempo mientras, bueno, de toda la potencialidad de los recursos, ya creo que se habló totalmente. Básicamente, de lo que yo les vengo a plantear un poco, porque de qué hablar en cuanto a abastecimiento a futuro, es ver cómo pasamos este último año, cómo fue el desempeño de la generación este último año. De ahí pasar por el pico de sistema que tuvimos en marzo del 2023, que se abastecieron 29.000 megavatios. Ahí estamos. Vamos a pasar el índice. Como le digo que me pase la diapositiva y listo. Ahí está. Bueno, el recurso está. Ya se habló lo suficiente, que hay generación renovable potencial, que hay gas. Entonces lo que falta son las canalizaciones para que eso se pueda distribuir en el mercado. ¿Qué es la primera pauta de cómo estamos hoy? Es como, primero, la potencia instalada del sistema, que son 43.000 megavatios. Pero cuando después nosotros empezamos a hilar fino, esos 43.000 megavatios se van transformando en 35.000 megavatios. ¿Dónde están esos 7.500 megavatios? Bueno, estuvieron básicamente en
indisponibilidades de las centrales nucleares, indisponibilidades que tenemos en el parque generador turbovapor, temperatura, como vamos a ver durante el pico del 13 de marzo. Entonces, en realidad, esos 43.000 megavatios se terminan transformando en 36.000 megavatios. Y si vamos a cómo se operó en el 21 contra el 22, en función de la sequía prolongada que está pasando todo el área del Comahue. El derrame está lejos de las medias históricas, o sea, el aporte, lo que está entrando a las centrales del Comahue, Futaleufú, está muy por debajo de lo que es la media histórica. También se dio en Yacyretá y en Salto Grande, tal es así que en el año 2021 tuvimos que hacer un monitoreo de las bombas de las centrales nucleares porque el río estaba tan bajo que había algún riesgo de disparo, tanto de ciclos combinados que se abastecen sobre el litoral en el Paraná, como en las centrales nucleares. O sea, es una situación atípica, pero básicamente también tuvimos el número de importación, que yo lo quería marcar, tuvimos, si bien se tomó a precios competitivos, mucho más barato que el marginal de mercado, esos 6.300 gigas representan un despacho medio de 720 megavatios. Eso es como un ciclo combinado que si lo hubiera tenido que reemplazar por gasoil, hoy tendría que haber tomado 1 millón de metros cúbicos de gasoil adicionales. Esto se dio porque, gracias a Dios, en Brasil y en el resto de las centrales pudimos contar con una hidrolicidad muy alta. Hoy, actualmente, los embalses de Brasil están con una capacidad de almacenamiento del 80%, lo que hace de que tengamos esos 720, es compartido, ¿no? Brasil, trajimos de Bolivia, trajimos de Uruguay, hemos hecho de todos lados, pero básicamente Brasil fue el que nos dio energía competitiva para poder pasar el año 2022, sumado a lo que ya dije antes de sequías, anomalías en el Comahue y también alguna indisponibilidad adicional en Atucha, Atucha 2, que ya lo conocen todos. Vamos, no sé si paso yo o pasa ahí. O me pasa alguien la siguiente. Apunto, pero no. Ahí está. Y ahí quedó. Ahí está. Pero vamos nomás. Bueno, básicamente nosotros, como le estaba diciendo, abastecimos 29.000 megavatios el 13 de marzo. Fue récord de energía, fue récord en energía, tuvimos 590 gigavatios horas de demanda y 29.000 megavatios en el pico, que en el verano es alrededor del 15%, perdón, eso es en la hora 15, en la hora resto. Esta matriz de generación, básicamente lo que está mostrando del 2005 al 2022, el crecimiento exponencial de la generación renovable, un perfil estable de generación térmica y una merma en la generación hidráulica, estamos hablando de megavatios medios, que ha hecho que el perfil se sostenga del térmico y que tenga que ser complementado con importación. También se ve que es un tanto irregular el desempeño de las centrales nucleares, que este último año estuvo en 850 megavatios medios. Vamos a pasar a la otra. A ver si te pasa. Bueno, quédate ahí que te digo que si no... Ahí está. ¿Qué pasó el 13 de marzo a las 15? Tuvimos un marzo que, si ustedes ven en la cantidad de días con temperaturas mayores a 25 grados, tuvimos casi 20 días, de los cuales 19 fueron continuos. Esa es la peor condición de abastecimiento que tiene el sistema. El estrés al que se somete el sistema cuando tenés 2 semanas de temperaturas extremas como la que tuvimos, hace que la diferencia entre la curva azul y la curva roja sea de 9.000 megavatios. O sea, sale todo el mundo. Y acá no hay tarifa, no hay nada, sale todo el mundo a prender todo lo que tiene. Y en el área GBA tuvimos un incremento de la demanda residencial en torno al 50%. Esos 9.000 megavatios fueron los que parte de la componente que hizo que el pico del sistema a las 15 sea de 29.000 megavatios. Si hacemos un desarrollo rápido para no meternos en el detalle de esa indisponibilidad que nosotros hablábamos, tuvimos 1.500 megavatios atribuibles solamente a temperatura. O sea, la eficiencia térmica
no voy a entrar en detalles técnicos, pero básicamente estamos 1 grado, 1 megavatio que vamos perdiendo. Entonces, en la generación, ¿no? Entonces, eso sumado a la potencia instalada térmica que teníamos, perdimos 1500 megavatios. Después teníamos 1000 megavatios de mantenimiento, Atucha 2 que no logra regresar porque tiene unas tareas bastante complejas, esperemos que esté para el invierno o pasado el invierno, otros 1000 megavatios, y después tenemos 4000 megavatios que son fallas intempestivas y, retomando un poco lo que decía Fernando, indisponibilidad de combustible. Y acá es donde está el salto importante del gasoducto Néstor Kirchner, porque cuando abastecimos estos 29.000 megavatios teníamos 800 megavatios parados en el NOA por falta de combustible. O sea, de haber tenido gas tendríamos 800 y un poquito más, si hacemos la cuenta fina, de cómo se abastece el sistema eléctrico. Entonces, hito fundamental, por eso todo tiene que ver con todo, es traer de que el gasoducto y en la parte de la reversión del área NOA, que es un área monocombustible, no hay otro combustible alternativo para abastecer el área NOA, nos trajo la merma de 800, 900 megavatios y puntualmente otros lugares también donde no se puede acceder con el gas. Pasamos a la otra diapositiva. Nosotros, el área nuestra hace un abastecimiento, esto es en un mediano plazo, también vemos el 2030, es un modelo determinístico que, para hacerlo corto, todo lo que nos pasó como historia es lo que nosotros esperamos hacia adelante, es determinístico. O sea, tenemos cargado toda la historia de los últimos 80 años en caudales, temperatura, y después se hacen proyecciones hacia adelante. Las principales novedades que tenemos: si creciéramos a un 3%, tendríamos que estar abasteciendo hacia el 2027 33.000 megavatios. No nos olvidemos que este pico de 29.000 que acabo de mencionar se pasó también con 2.400 megavatios de importación. O sea, básicamente lo que queremos puntualizar es que si tenemos que ir a un crecimiento de 3%, independiente de todas las novedades que ya están, cierre del ciclo combinado del Brigadier López, proyectos de cierre del ciclo combinado de la resolución 287, estamos planteando que hace falta generación optimista en el 2026, si vemos los tiempos en que se emplaza un equipamiento térmico, pero necesitamos primero 1.600 megavatios, alrededor de 1.600 megavatios en el área GBA, para reemplazo de la generación TV, que tiene un bajo perfil de disponibilidad, son unidades que tienen más de 50 años. Tenemos un perfil de abastecimiento normal en el área GBA de 10.500 megavatios, que pasamos en 11.200 megavatios, con cortes en la distribución, o sea, automatismo que van cortando la demanda. Y para recuperar reservas, que cuando yo hablo de reservas no hablo de reserva energética, sino de abastecer el pico básicamente, harían falta adicionalmente 1.200 megavatios más en ciclos combinados de generación. TG o ciclo combinado, nosotros estamos viendo TG en el área GBA por la versatilidad de poder despacharla solo en horarios de punta, de poder hacer arranques y paradas. Estamos poniendo también como hitos, cosas importantes, que Atucha 2 tiene que volver en servicio, son 750 megavatios, que no estuvieron ahora en este abastecimiento de pico, que se espera que esté este año. Va a haber una extensión de vida útil de Atucha, que es necesario, y entonces va a estar compensando los ingresos que tenemos en 370 megas en lo que es la resolución 287, vamos a perder también lo que es Atucha por la extensión de vida útil. Y estamos poniendo, me alegra que coincidamos con la gente de NARSA, que estamos poniendo nosotros CEPERNIC para el año 2027, que eso con el cierre de Añacuá, que es el brazo del derivador de Yacyretá, que iría a generación ahí, tendríamos más o menos 400 megavatios medios anuales que se estarían incrementando en el 2027. En obras de transporte no tenemos noticias en esto, o sea, el desarrollo, acá me acabo de enterar que se definió la opción del oeste, que la que nosotros también estábamos muy de acuerdo en que se haga la opción del Patagonia, el cierre de Patagonia por el oeste, pero en estos 3 años, 4 años, ni por generación térmica nueva, ni por obras de transporte, vamos a tener una novedad. El gasoducto sí, que es importantísimo que en el 2025 esté a pleno, pero vamos a tener una transición bastante complicada en lo que es abastecimiento de pico, porque estos 2.400 megavatios de importación que trajimos ahora
no tenemos nada garantizado de que se puedan sostener en el tiempo. Entonces, lo primero es generación térmica nueva en el área GBA y generación nueva en distintos, después el tema de dónde es materia de discusión, pero con esto estaríamos recomponiendo reservas de pico y todavía no hablamos de todo lo que traería aparejado las ampliaciones de transporte con el potencial que hablamos durante todo el día de hoy. Vamos a pasar muy rápido, pero discúlpenme. Bueno, básicamente historia y previsión. ¿Qué demanda estaríamos viendo nosotros con un crecimiento del 2,5 al 3%? Hago hincapié en el 2023, donde va a estar con crecimientos del 5%, pero es por la temperatura y la anomalía de temperatura que tuvimos en este verano. Pero poniendo crecimientos del 2,5% estaríamos en 165 teras y 33.000 megavatios de potencia que tendríamos que estar abasteciendo. Vamos pasando. ¿Qué pasó en el hidro? El hidro ahí no es un 0, sino que bajó a 24 teras el aporte de generación hidroeléctrica, un 21 muy seco, que no contribuyó en nada. Hemos tenido problemas porque se ha tenido que generar con el Comahue, las cotas de los principales embalses de Chocón y Piedra se están recuperando, pero hubo que atender energéticamente todo eso. Yacyretá y Salto Grande también estuvieron en mínimos históricos, con lo cual se ve ese pico que baja. Estamos recuperando en el 22, en el 23 también, y nosotros en las simulaciones apostamos a que vamos a tener por lo menos 2 años más de sequía, y en un momento, y no lo prolongamos porque vamos a ver en otras diapositivas, la hidrología es bastante cambiante de un año para el otro. Recién en el salto de 38 a 42 teras por la presencia de Cepernic y Añacuá, que la estamos considerando. Pasemos. Ahí estoy mostrando el Comahue. El Comahue se ve, digamos, la sequía también del 21. Y del 2006 al 2007 pasamos de un año al otro por el máximo de generación hidroeléctrica en el Comahue, y después estuvimos en una sequía extrema del 2007, donde también tuvimos que hacer reducciones voluntarias a la demanda. En ese momento, llámese, se tuvo que cortar a la industria en algún momento para poder recuperar déficit de energía, que es mucho peor que los déficits de potencia. Sigamos adelante. El consumo de gasoil, la presencia del gasoducto, de la reversión y de llegar con los 40 millones, tendría que mostrar esta curva de caída del consumo de gasoil. El tema de consumir gasoil en estos números no solamente es el tema de emisiones, sino del esfuerzo logístico que implica en barcos y en camiones para poder hacer generar de manera no es eficiente, poco eficiente, trae reducciones en la potencia disponible, quemar líquidos, la contaminación desde ya, pero tendríamos que estar en niveles en el 2027 de 300.000 metros cúbicos, donde nosotros hacemos una apuesta adicional también de que tendría que haber obras complementarias en el área de GBA para que las máquinas de Puerto, Costanera, Dock Sud tengan gas. Hoy por hoy tenemos un cuello de botella, y si se mantienen 300.000 metros cúbicos anuales de consumo de combustible, es porque todavía en este primer plan nada nos dice de que, obviamente lo estamos diciendo todos, que hay que llegar también con gas de alguna manera a las centrales del GBA. Vamos. Fuel, el mismo comportamiento que el gasoil, seguimos. Y los consumos de gas que van subiendo en función de el ingreso del gasoducto, y que estamos seguros de que alguien va a llenar ese gasoducto. Después llega un momento donde el consumo de gas en un sistema adaptado, no sé si irá ahora, pero bueno, si estuviéramos parados en el 2030 con un desarrollo del sistema de transporte de alta tensión, que estuviera haciendo todos los cierres que se prevén de Patagonia, del Comahue, cerrar Cuyo con el mercado, tener la matriz de renovables en el 20%, que ya vamos a ver que son 2.000 megavatios más de potencia instalada, y tuviéramos gas disponible, vamos a llegar a un momento donde va a estar compitiendo el gas en ciclos combinados con la generación renovable y con la duricidad. O sea, en las primaveras lo que se ve es que vamos a tener una sana competencia, donde ya tendríamos que tener también habilitados los mecanismos de exportación de gas o de exportación del producto de energía eléctrica. El 2030, que no está mostrado acá,
si hiciéramos todo, ponemos todo eso, obviamente también Néstor Kirchner en el servicio, o sea, con toda la hidrolicidad nueva, las líneas de transporte para poder evacuarlo, si no hay transporte en Patagonia nuevo, si no está la opción del oeste, las centrales van a vertido. Serparnik y Néstor Kirchner, con 900 megas actuales de exportación, más el renovable, todos compitiendo en el mismo caño, hay situaciones de vertido, hay que duplicarlo, con el corredor oeste se duplica estos 2000 megavatios, pero bueno, básicamente tendríamos oportunidades de exportación, no solamente de las que ya se vende gas natural, lo que se habló acá de hidrógeno, sino también de exportación de energía eléctrica a través de la conversora de Garabí, que cuando comenzó la conversora en los 90 era para una situación de exportación. Ahora estamos trayendo 6.000 gigas de energía para acá. Sigamos con la otra. El consumo anual de combustibles, desde 1.300.000 metros cúbicos a 300.000. Esos 300.000, la única manera que desaparezcan es que llegue gas al área GBA. Pasemos. La matriz como está compuesta, sin obras de transporte, no llegamos al 20%, está clarísimo eso, nos quedamos en el 15%, que es lo que nosotros hoy tenemos que simular, porque no tenemos tiempo físico para que las obras estén entrando en este periodo que estamos viendo 2024-2027. Están los esfuerzos en el MATER, las resoluciones nuevas del MATER, donde se está exprimiendo cada punto del sistema de transporte, el MATER que salió ahora con probabilidad del 92%, el MATER asociado con obra de transporte, pero estamos hablando también, y las manifestaciones de interés, el salto para llegar a la matriz del 20% tiene que venir acompañado de las obras de transporte. Sigamos. Esta más o menos la potencia instalada que teníamos nosotros en renovable. Acá no está lo último que ha salido del MATER, las manifestaciones de interés, pero estamos viendo un perfil de 2.000 megavatios de potencia instalada, con los cuales nosotros podríamos estar llegando a lo que dice la ley del 20% de renovable. La Secretaría también tiene estudios de llegar hasta el 30% de renovables. Tiene que haber una combinación estratégica entre las renovables, que ya están dispuestas por la ley, y la generación térmica para complementar esa intermitencia y para abastecer el pico. Sigamos. Y acá estamos mostrando un poco las obras, la situación actual. Hoy tenemos 1.000 megavatios, bajo todo concepto. Ahí tiene que salir Futaleufú, tiene que salir el renovable que está desarrollándose en el área, y tendría que salir también las centrales. Obviamente hay alguien que pierde en cuanto a vertido. Entonces ahora lo que está diciendo Luis, vamos a la otra diapositiva, está la opción del este, que estaba planteada también por las transportistas, dejaba 2.000 megavatios en la salida Madrid-Choele, vamos a la otra diapositiva, y esta es la que nosotros, que acaba de decir Luis recién de que sale la licitación, donde ir todos los beneficios que tiene, ¿no? de anillar el sistema patagónico, es fundamental, donde estaríamos manteniendo la línea, la doble eterna de Madrid-Choel, es más ventajoso todavía porque sacaríamos 2.600 megavatios de toda la región. Sigamos. Y esto es un poco viendo todo lo que pasa arriba de Patagonia, cerrando con un nuevo vínculo Comahue-Cuyo y la línea que va desde Cuyo al mercado, que es Diamante, Charlones, Plomer. Ahí también se están incrementando de 1.000 a 1.500 megavatios adicionales que se puede sacar de toda el área Comahue. Todo lo que es Plomer, SMIT, todas las estaciones del AMBA, el AMBA 1, se hace necesario porque tenemos el 60% de la demanda lo tenemos concentrado en Buenos Aires. Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Entonces, las obras que tenemos ahí, las estaciones transformadoras que forman parte del AMBA 1, contribuirían a ese cometido. Sigamos. Incremento de la generación, ya lo hablamos, lo que está aportando. La generación térmica, que cae el perfil total del térmico, pero lo que está subiendo es el perfil de generación en ciclo combinado. O sea, estamos generando de manera más eficiente. El consumo específico medio del sistema, que estaba en 2.200 kilocalorías, similar a una TV, en el año 2010, 2012, 2015, ahora está en un perfil de 1.900 kilocalorías, 1.800 kilocalorías, que es ir a consumos de ciclos combinados. Sigamos. Las conclusiones, cierro rápido. Recuperación de reservas, por más desarrollo que haya en el sistema de transporte, no estamos llegando en tiempo y forma. Cuando estén habilitadas las obras, tenemos otros problemas antes. Más se prorrogue el ingreso de las obras de transporte en 500, hay que traer hacia adelante
las obras de generación térmica. O traigo térmico más adelante o va a ser bastante complicado el abastecimiento con temperaturas medias, extremas. No sé si volvemos a tener 19 días continuos, pero las temperaturas altas, condicionamiento climático, llegaron para quedarse. 29.000 megavatios es una hipótesis que tenemos que tener ahora nosotros de abastecimiento máximo del sistema. No desarrollar el sistema de transporte, bueno, no llegamos a la meta del 20% renovable, no optimizamos las centrales hidroeléctricas y el gasoducto Néstor Kirchner tiene que tener la firmeza que está prevista porque nos va a ayudar a recuperar reservas, disminuir el consumo de combustibles y desde ya todo el tema de contaminantes. Creo que cerré rápido. No hay mucho más para decir. Muchas gracias por la atención. Sí, correcto. La gente charlone, cada vez que nos juntamos en el Consejo Federal, cada vez que nos juntamos aparece el charlone, porque eso es muy importante, ya que soluciona el problema en La Pampa, en Córdoba, en Santa Fe. O sea, es muy importante. Este charlone estuvo licitada como PPP y al final no salió, igual que el de la estación transformadora de Comodoro Rivadavia. Bueno, perfecto. Siguiendo, vamos a Transpa, la gente de Transpa, que va a hablar del sistema interconectado a la Patagonia, su situación actual y la ampliación de previstas. Acá Fernando Guerra es ingeniero industrial del ITBA. En El Salvador hizo una maestría, especialidad en planeamiento energético de la UBA, tiene una experiencia en distintos roles en empresas energéticas y desde el 2018 es gerente general en Transpa. Y José María Spinelli es ingeniero electricista en la Universidad del Sur de Bahía Blanca. Del 2006 al 2008 fue supervisión de protección de escada en EDES, jefe del sector de medición de la misma empresa, y luego ocupó el cargo de la zona norte de Transpa, del 2010 al 2015. En la actualidad se desempeña como gerente de explotación en Transpa y además es vocal de Atela. Bueno, Transpa estamos totalmente relacionados, ya que es la que nos mantiene la mayoría de las líneas que tenemos en la Patagonia. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente queremos agradecer nuestra participación acá y a todo el esfuerzo que ha hecho el Instituto de la Energía de Santa Cruz. Vemos que esto son reuniones muy importantes porque dan a conocer también los programas de crecimiento y realmente también aportan el trabajo conjunto no solo de todas las autoridades locales y provinciales de cada una y nacionales, sino también, digamos, queremos destacar, digamos, el aporte también que trae todos nuestros trabajadores que están en nuestras empresas. Realmente son gente muy comprometida y recordemos que estamos en una extensión de más de 650.000 kilómetros cuadrados donde realmente las condiciones son muy complicadas. La verdad que acá lo que queremos manifestarles, digamos, es la potencialidad que tiene la Patagonia, ya la hemos visto en todas las presentaciones, y la realidad que hoy estamos es donde le queremos mostrar cómo hoy está nuestra red. Quisiera destacar, digamos, que la Patagonia ha sido un amplio participante en lo que es la transición energética. Yo entiendo que diría que la posibilidad de crecimiento es más del doble de lo que hemos hecho, y si cuando veamos incluso todas las cosas que se han hecho en estos últimos 5 años, nada más, porque desde el año 2018 a la fecha se han puesto en marcha todos los parques eólicos que están funcionando en la República Argentina. Con lo cual, digamos, quiero destacar el trabajo conjunto de todas las instituciones. Y voy a dejar a José María para que rápidamente, para ser breve también en la presentación, los deje seguir y mostrar, digamos, cuál es la importancia del sistema de transporte
y cómo esto es un camino crítico para poder llegar al objetivo que todos queremos alcanzar. Desde ya, muchas gracias por la participación nuevamente. Gracias, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José María Spinelli. Luis ya comentó que soy gerente de explotación en Trampa. Agradezco en primer lugar, al igual que Fernando, por la invitación. Estamos encantados de estar acá. Agradecidos, encantados de poder participar y de aportar, de poner nuestra parte, ¿no es cierto?, en este segundo foro de transición energética sostenible. En ese sentido vamos a, primeramente, y agradecer por supuesto al Instituto de la Energía de Santa Cruz y al Ministerio de Producción y felicitarlos por la organización del evento. Vamos a mostrar un poquito la red de Trampa para que todos la puedan ver. Tiene una característica particular y justamente, ¿no es cierto?, queremos hacer hincapié en esa característica que tiene para justamente enlazarlo con esta transición energética que tenemos propuesta o enfrente, ¿no es cierto?, y que es objetivo de todos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de Trampa. Vamos a ver si puedo pasar las filmines. ¿Me pasás? A ver. Bueno, perdón. En esta filmina se puede ver la red de transporte de Trampa. A ver, Transpa es la concesionaria del sistema de transporte por distribución troncal en alta tensión de la Patagonia. Eso incluye el litoral atlántico de la provincia de Río Negro, toda la provincia del Chubut y toda la provincia de Santa Cruz. Acá podemos ver toda la red de Transpa en sus distintos colores por nivel de tensión. También podemos ver en rojo las líneas de 500 kV. Un poquito para hablar de Transpa en números. Dentro de la concesión del sistema de transporte patagónico tenemos 3.700 aproximados, 3.700 kilómetros de línea entre las distintas tensiones, 52 estaciones transformadoras y 3.480 MVA de transformación. Tenemos también dentro de la concesión 3 transportistas independientes que atienden y operan y mantienen alguna parte del sistema de transporte. En particular, el nodo Puerto Madryn, que es uno de los nodos más fuertes de la Patagonia, es el nodo al que acometen los 2 electroductos de Futaleufú de 330 kV. Y además, en el nodo Puerto Madryn hay nueva generación renovable que ya vamos a mostrar, y también desde allí se alimenta la planta de aluminio de Alvar. En azul podrán ver también hacia el sur cómo se extiende la red troncal de 132 desde Puerto Madryn hacia Trelew, desde Trelew a Florentino Meguino, donde también tenemos ahí generación hidráulica, y hacia el sur, en la próxima filmina seguimos. Hacia el oeste podemos ver en color fucsia las 2 líneas de 330 kV que salen de Futaleufú y son las que llegan justamente a Puerto Madryn. También vemos en azul la línea de 132 que alimenta Esquel, y en celeste más claro la línea de 132 que sale desde Esquel hacia el Coihue, y esas líneas son las que alimentan hoy la comarca andina. En particular, y ya para el sur de la provincia de Chubut, tenemos el nodo Comodoro Rivadavia. Podemos ver la línea de 500, que es la que va desde Puerto Madryn a Santa Cruz Norte. También podemos ver en color azul y color celeste las líneas de 132 del nodo Comodoro Rivadavia. Vamos a pasar de filmina y hacemos un poquito de zoom en Comodoro Rivadavia. Las estaciones transformadoras están señaladas con un circulito. Podemos ver cuáles son las vinculaciones en 132 en el nodo Comodoro Rivadavia. Básicamente la demanda del nodo está abastecida principalmente a través de la estación A1 y Barrio San Martín, y en la estación Patagonia tenemos generación firme de parte de Energía del Sur. Hacia el oeste salen líneas de 132 que alimentan demandas petroleras y mineras en su mayoría.
Ya en la provincia de Santa Cruz, la parte norte, tenemos un nodo que también es fuerte, porque tenemos la llegada de la línea Puerto Madryn y Santa Cruz Norte de 500, a la estación justamente de 500 Santa Cruz Norte, y desde allí tenemos salidas en 132 para alimentar también hacia el centro de la provincia de Santa Cruz, demandas petroleras, mineras, justamente también en esos corredores hay energía renovable. Tenemos la llegada de la línea Pico Truncado A1, que es la que vincula el nuevo Comodoro Rivadavia con Pico Truncado, y también salidas hacia el sur, como justamente mencionaban en la presentación anterior, esta nueva línea que se ha construido para justamente alimentar la localidad de Caleta Olivia, en donde está ingresando uno de los parques eólicos de YPF Luz. Hacia abajo vemos la línea de 500 que va desde Pico Truncado hacia Río Santa Cruz. Ya en el sur de la provincia de Santa Cruz vemos la llegada de la línea de 500 hacia la estación Esperanza, sale desde Río Santa Cruz y hacia la estación Esperanza, y desde la estación Esperanza salimos en 2 niveles de tensión, en 220 kV hacia Río Turbio, en 220 kV también hacia Río Gallegos, y en 132 para alimentar la localidad del Calafate. Bueno, antes de pasar a describir los parques eólicos, yo quería mostrarles un poco la red de Transpa, porque en particular la red de Transpa es típicamente radial. No tenemos anillos que permitan que ante la salida de servicio de un vínculo de transporte podamos mantener las demandas o la inyección de potencia, cualquiera sea, con características normales. Siempre vamos a tener o algún corte, alguna salida de servicio, o bien la imposibilidad de inyectar generación. No es una red preparada para trabajar en condición N-1 que le llamamos nosotros, ¿sí? Es una red que carece de vínculos alternativos o anillos que le aportan, justamente, todos sabemos que los anillos aportan confiabilidad y disponibilidad. Y es necesario que, desde el punto de vista del crecimiento de la matriz energética en la Patagonia en particular, porque tenemos esta característica de red radial, pero que además no abarca muchas regiones. Fíjense que no tenemos la totalidad, ni siquiera estamos cerca de alimentar todas las localidades de las provincias de Chubut y de Santa Cruz. Y tenemos muchas localidades aisladas del sistema, y entendemos que debemos equilibrar, ¿no es cierto?, las ampliaciones a futuro del sistema de transporte, como bien dijo el señor Marino, ¿no es cierto?, que son estrictamente necesarias, son de carácter urgente, ¿no es cierto?, deben equilibrar en el sentido, por supuesto, de una transición energética sostenible para justamente el crecimiento de las energías renovables o de nueva generación, que es necesaria en el sistema, pero sino también llegar, ¿no es cierto?, para permitir nuevas conexiones a localidades que están aisladas. Y todos esos proyectos, a nuestro entender, deben permitir, ¿no es cierto?, se deben diseñar y planificar para que justamente en el corto, mediano o largo plazo, sea que primero llegue la generación o primero llegue la alimentación a la localidad, deben permitir ambas cosas, deben garantizar, ¿no es cierto?, el desarrollo productivo, entendemos, de las provincias, ¿no es cierto?, en su totalidad. Vamos a mostrar en esta filmina los parques eólicos. Justamente estamos hablando de energías renovables. Bueno, acá se está solapando un poquito la escritura, pero bueno, a ver, lo que muestra la filmina es los parques eólicos instalados en la provincia de Chubut y en la provincia de Santa Cruz, que hoy en día están generando, y la potencia instalada. Fíjense que hoy tenemos una totalidad de 14 parques eólicos instalados en la provincia de Chubut y Santa Cruz, con una potencia total instalada de 1.400 megavatios. Justamente desde Camesa mostraban hace un ratito que el límite de la línea Puerto Madryn Cholet hoy es 1.000 megavatios. O sea que hoy tenemos un excedente en potencia eólica, ¿no es cierto?, en la Patagonia, y por supuesto en los momentos en que hay mucho recurso hay vertido eólico. El potencial, justamente el señor Marino también lo dijo, ¿no es cierto?, se habló muchísimo del potencial energético de la Patagonia, y eso lo reconocemos todos, eso es lo que
entendemos que hay que aprovechar, hay que hacer un máximo aprovechamiento del potencial que tiene, en particular estamos acá en la provincia de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y justamente el hecho de prever una planificación que tenga en cuenta nuevos electroductos troncales va a permitir justamente un máximo aprovechamiento del recurso eólico. Y hoy justamente la limitación es el transporte. Entonces, fíjense que la mayoría de los parques eólicos instalados en la provincia de Chubut y Santa Cruz se instalan cerca de las estaciones transformadoras de 500, ¿no es cierto? Y se instalaron aprovechando la capacidad disponible en los electroductos. ¿Eso qué implicó? Que a partir del momento de la llegada de los parques eólicos se utilice la máxima capacidad disponible de los electroductos y por lo tanto cambió la operación del sistema. Hoy en día Transpa ha adaptado sus procedimientos para operar los sistemas en su máxima capacidad. Y otra cosa que quiero destacar como importante es que justamente por ese motivo que se instalaron los parques eólicos con la capacidad remanente sin hacer nuevos electroductos, es que cada parque eólico tiene hoy un automatismo de desconexión automática de generación que permite justamente que la generación pueda estar disponible, ¿no es cierto?, en los casos en que hay salidas de servicio de vínculos. Bueno, voy a hablar muy brevemente. Hay ampliaciones proyectadas. Tengo que decir que hay una grandísima cantidad de necesidades y de ampliaciones que en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, y nosotros mismos hemos propuesto, pero principalmente los organismos de las provincias han propuesto, los ministerios de las provincias, ¿no es cierto?, y hemos charlado en innumerable cantidad de ocasiones sobre las ampliaciones necesarias, tanto para la provincia de Chubut como para la provincia de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y vamos a mostrar hoy algunas de las que son necesarias, pero más que nada porque hoy en día tienen un desarrollo ya, en el momento se están desarrollando o bien están por comenzar. Entonces, particularmente para la provincia de Chubut, hoy en día existe el proyecto de Corredor Andino que vinculará al final del proyecto la ciudad de Esquel con la estación transformadora de Los Perales. En su primera etapa va a salir de Esquel y va a llegar hasta Río Mayo. También hemos hablado muchas veces de la necesidad de cerrar el anillo entre tres ciudades importantísimas de la provincia de Chubut, como lo son Trelew, Rawson y Puerto Madryn. Eso nos permitiría tener un anillo y garantizar la alimentación entre ellas a la ciudad capital de la provincia. El corredor Garayal de Camarones, que hoy está en desarrollo, y la estación transformadora, que entendemos es un proyecto que hay que tener en cuenta, que es la estación transformadora de 500, en cercanías a la localidad de Comodoro Rivadavia. Ya yendo a la provincia de Santa Cruz, también podemos ver que hay ampliaciones, una en desarrollo, que es la obra de 132 que el señor Luis Barleta mencionó recién, hace un ratito, que es la que va a vincular el Pluma con Perito Moreno y también Los Antiguos. Hoy esa obra está en desarrollo y además también está en la etapa de solicitud de acceso y ampliación la obra de Río Santa Cruz, Puerto San Julián en 132 kV. Y por supuesto el proyecto final, ¿no es cierto?, como ha sido concebido desde un principio, llegar hasta Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz. Fíjense la extensión que tienen las provincias y todo el espacio y localidades que hay por cubrir, justamente, ¿no es cierto?, es necesario tenerlo en cuenta a nivel planificación. Entonces acá hago como una especie de resumen, ¿no es cierto?, en estas últimas dos filminas, y decimos que la red de transporte, repetimos un poco pero resumiendo, la red de transporte de Transpa es típicamente radial y el planeamiento de corto, mediano y largo plazo debe prever soluciones que habiliten distintas alternativas de alimentación a las localidades, comenzando por los centros urbanos de mayor concentración demográfica y productiva. En la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, el abastecimiento eléctrico de la mayoría de las localidades más importantes, Río Gallego, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado, dependen solamente de un único punto de conexión al SADI, por lo tanto, y no disponen hoy de alternativas de alimentación. Es importante que la planificación prevea justamente estos aspectos. Además, decimos que las obras necesarias para garantizar el abastecimiento eléctrico
¿no es cierto?, deben contar con transformadores de potencia de reserva, más teniendo en cuenta justamente la grandísima dificultad que tenemos hoy para fabricar un transformador, y las ampliaciones, ¿no es cierto?, que se proyecten deben poder diseñarse para prever no solamente la alimentación a localidades aisladas, sino que también nuevos módulos de generación renovable para el crecimiento y para ayudar a esta transición energética sostenible. Y creo que he resumido un poquito lo que transpartía para presentar. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Nos piden que nos apuremos, pero bueno, vamos a seguir. Sí, parece. De acuerdo, estimado Héctor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre generación distribuida, que va a ser la doctora Soledad Manín, que es abogada y traductora pública de la UBA, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, fue interventora en el ENRE y presidente de ADERA del 20 al 22. Es docente de grado y posgrados en el UBA y en el posgrado del CEAR. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, gracias a la provincia, a los organizadores y organizadores, a todos los que están presentes, pese a la intensidad de los contenidos que hace que, bueno, lleguemos por ahí un poquito cansados a hoy, a este momento. Así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. No sé si está ahí mi PowerPoint, si no, prescindiré de él. Ahí está. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hablar es de generación distribuida. Es un tema que conecta un poco lo que, digamos, mis ámbitos de conocimiento, porque tiene que ver con los usuarios particulares del servicio, usuarios residenciales, comercios, pequeños comercios que pueden acceder a generar su propia energía a través de la utilización de paneles solares y en su mayoría, digamos, de este tipo de generación también hay en biomasa, pero bueno, en general son paneles solares de energía fotovoltaica. Y la posibilidad es de generar la energía para el autoabastecimiento y además inyectar el excedente en la red, obteniendo, en el mejor de los casos, un crédito, un balance neto entre lo que consumen y lo que inyectan en la red, que les haría pagar cero, digamos, en estos casos, digamos, cuando se compensan ambos conceptos. El tema de la generación distribuida, nosotros lo vamos a hablar en el marco del régimen nacional de fomento a la generación distribuida, que ha sido replicado en prácticamente todas las provincias. Algunas de las provincias ya tenían leyes propias anteriormente, otras adaptaron sus leyes a la legislación nacional, y sabemos que la provincia está trabajando en reglamentar la ley de generación distribuida. Entonces, además de la paliza que nos da con la generación de todo tipo de energía renovable, no renovable y todo, ahora va a tener generación distribuida también, así que bueno, también es interesante para pensarlo ahora que se viene esta etapa de la reglamentación de la ley de generación distribuida. Nosotros nos referimos en los términos de la ley. ¿A qué queremos decir? Seguramente Luciano de Permer va a hablar de la generación distribuida en ámbitos rurales. En este caso va a ser diferente, porque nosotros estamos hablando en los términos de la ley que habla de un medidor bidireccional, por ejemplo, que es decir, que puede medir lo que nosotros consumimos y también puede medir lo que inyectamos en la red. Y bueno, esto en función de la intermitencia de la generación solar. Sabemos cuando hay un día nublado o de noche, bueno, no se genera energía solar, por lo tanto hay una determinada autonomía, pero en algún momento ese usuario probablemente va a requerir de la red, lo cual no va a poder ocurrir obviamente en casos de poblaciones rurales donde va a tener que utilizar solamente esa forma de generar energía, ¿no? En cuanto a los usuarios, me estoy adelantando y no estoy pasando a esto, pero bueno, ya vieron un montón de PowerPoint, así que este anterior, lo único que les voy a decir es,
obviamente esto tiene que ver con la generación solar, es una energía limpia, la famosa energía limpia que se habla cuando hablamos de los tratados internacionales a los que se compromete la Argentina, que en alguna manera es una situación injusta porque los países más desarrollados son quienes más contaminan el ambiente y por ahí generan este tipo de compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que el Objetivo 7 habla de energía segura, asequible y confiable. Entonces, bueno, nos deja una posición injusta, pero bueno, de alguna manera está dado, lo han dicho todos los oradores antes que yo, que vamos hacia ese modelo de transición energética. Y bueno, esto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y también hablaban recién de los 19 días de ola de calor y esto tiene que ver con el ambiente también. Esto tiene que ver con la aceleración de determinados procesos como el calentamiento global, las sequías que se han generado, bueno, lo vemos todos los días. Es una situación que más allá de que quizás la mayoría de ustedes que están acá saben del tema, saben de lo que estamos hablando, otros no, por ahí se acercaron por curiosidad, pero bueno, ya hoy por hoy no necesitamos ser especialistas o ingenieros como la mayoría de mis compañeros de panel. Yo soy abogada, así que no, pero hoy por hoy todos estamos sufriendo las repercusiones del calentamiento global, por lo tanto, bueno, esta es una herramienta más, no es el sumo, como me estoy adelantando quizá un montón, pero bueno, la ley 27424 es el régimen de generación distribuida y lo contextualicé en el marco regulador de la energía eléctrica. Yo les muestro acá, ustedes miran acá, pero me queda más cómodo eso. El marco regulatorio de la energía eléctrica, la ley del régimen de fomento de fuentes renovables de 2015, la ley general del ambiente, que ya creo que la dije, y en 2017 llega esta ley nacional de generación distribuida que, bueno, habla de algunas de las cuestiones que ya le mencioné. En principio declara el interés nacional de la generación distribuida para el autoconsumo y eventual inyección de excedentes. Esto lo que tiene de bueno este sistema es que se evitan pérdidas. Una de las ventajas que se hablan de la generación distribuida. Se evitan pérdidas porque no hay transporte, obviamente, llega directamente a quien la genera. Y bueno, la protección ambiental, que ya lo dijimos. El balance neto de facturación, que es cuando logramos a través de la inyección de un excedente que no consumimos y compensar, digamos. Y bueno, en muchos casos no se compensa totalmente, pero baja mucho la facturación. Y bueno, acá se habla de los beneficios. De algún modo se ha tratado de incentivar en estas leyes, que acá tengo todas las provincias, que casi todas tienen sus leyes ahí con la fecha de sanción. Son bastante recientes, todas las más viejas son del 2014, 2015, pero la mayoría son de 2017 para acá, todas las leyes de las provincias. Se han intentado dar incentivos en el entendimiento de las ventajas respecto de energía no renovable y poca contaminación y la autonomía que le permite a quien tiene el panel solar. Pero ayer miraba casualmente un documental de California donde se llega al otro extremo y donde directamente en ese estado de los Estados Unidos se pasó a una generación totalmente, digamos, de los barrios más pudientes, porque otro problema que tiene esto es el costo. O sea, hasta ahora estamos viendo lo bueno. Después vamos a ver lo malo, que es el elevado valor de los paneles solares para que una familia tipo que quiere poner generación distribuida en su domicilio. Es bastante costoso, si bien tiene digamos, se va a amortizar en algún momento esa inversión, pero bueno, para una familia una inversión de cercana a los $5.000, como vamos a ver, quizá es muchísimo. Entonces, ahí está la potencia que actualmente se genera en kilowatts en generación distribuida y la cantidad de usuarios generadores. Vemos que en Córdoba, Buenos Aires, está la mayor cantidad, Cava, y después Mendoza, La Pampa. Bueno, y ahí ya hay más poquitos en el resto de las provincias mencionadas.
Hay 995 instalaciones de generación distribuida, 16,77 mega, el 60% es residencial, o sea, casas de familia, comercios de industria el 35% y organismos oficiales y otros. Acá veo sin instalaciones en hogares de menores ingresos. Esto es lo que yo iba. En este documental de California se hablaba de que las personas más pudientes, digamos, eran quienes tenían los paneles solares y no pagaban en California por la energía de la red, porque se autoabastecían y no necesitaban de la red, digamos. Entonces para ellos era autonomía total y que bárbaro. Pero para los otros usuarios, los pobres, que no podían comprar los paneles solares, realmente, y no estaba, la red no estaba recibiendo el aporte de estos pudientes que sí podían, digamos, bancar. Entonces hay un perjuicio en, digamos, todo como todo llevado al extremo, ¿no? Si nosotros queremos ir a qué bárbaro que es esto, generación distribuida para todos y todas, y se acabó la red, no podemos, porque pasa esto, digamos, la red es para todos y para todas, la energía de red, y por eso está tan bueno que Santa Cruz haya entrado en el sistema interconectado, y la generación distribuida es un complemento, y tal vez habría que pensar en alguna herramienta para que sea más accesible, y máximo en algunos casos. Sabemos que, ahora van a hablar de Permer, que en las zonas rurales, bueno, es excelente, digamos, es ideal, es lo que se necesita, digamos, para abastecer. Pero también pensaba yo, si bien no está el fenómeno todavía dado, en los barrios de Buenos Aires, de la Cava, donde hay medidores comunitarios, tal vez se podría pensar en algo así. Pero obviamente no lo van a poder pagar los usuarios y lo debería de algún modo generar algún tipo de ayuda por parte del Estado o crédito, o proveerlo del Estado con un crédito de afuera. Es decir, es una posibilidad que se nos da, es una posibilidad interesante, pero hay que pensarla cuidadosamente en función de que no perjudique a la red y que no perjudique a los que no pueden acceder a este tipo de equipamientos. Bueno, la ley se planteaba 1000 gigas instalados al año 2030 y debería duplicarse todos los años para poder llegar a eso. Bueno, esto lleva a unos determinados trámites de aprobación que difieren en cada jurisdicción, ¿no? Pero básicamente hay que hacer un contrato con la distribuidora y presentar una serie de documentaciones, tener el espacio en el inmueble, obviamente, y el elevado costo del equipamiento es lo que ya dije, las tarifas subsidiadas para el consumo de la energía eléctrica en la red. Entonces, frente a tarifas relativamente bajas, tenemos este elevado costo de los paneles solares. Bueno, acá está un ejemplo que más o menos ya lo fui explicando. Y esto es lo que, si pongamos que una familia promedio quiere tener paneles solares para abaratar su energía o para, digamos, tener o llegar a compensarla eventualmente también y no tener que pagar un costo de energía extra por el servicio de la red. ¿Cuánto tiempo tardaría en pagar un préstamo para acceder a este tipo de equipamiento? Bueno, acá está según el nivel de ingreso y vemos que recién los niveles de ingreso altos, los últimos niveles de ingreso, sería, digamos, un porcentaje razonable destinar de sus ingresos para el pago de un préstamo para acceder a este tipo de paneles. Recién el 6, 7, o sea, 8, recién ahí es medianamente razonable lo que... Bueno, acá están los beneficios de los incentivos de la Ley Nacional, bonificación del costo de capital para la adquisición de sistemas de generación distribuida, préstamos a tasas subsidiadas o plazos especiales, incentivo a la energía inyectada, beneficios fiscales y financiamiento de investigaciones. Bueno, las reflexiones finales son un poco lo que he ido distribuyendo a lo largo de esta exposición.
Digamos, es un complemento, es innegable los beneficios que tiene de un nivel medioambiental y desde la autonomía. Tiene otros inconvenientes como son el costo y de todas maneras no brinda un servicio que sea continuo como el servicio público de energía eléctrica, sino que es un servicio que es interrumpible. Así que bueno, es una herramienta más para tener dentro del menú de posibilidades. No es la panacea, pero también es una herramienta importante, y seguramente cuando hablen de las poblaciones rurales, bueno, se va a destacar aún más la importancia. Así que, bueno, eso, dejarlos con estas reflexiones, y también fui medio rapidito porque estamos pasadas, así que bueno, cualquier cosa me consultan y gracias por el espacio. Sigue Iván Bronstein, que es licenciado en Ciencias Políticas, con una maestría en el CIARE, y además va a hablar sobre los proyectos que están trabajando en la Subsecretaría de Energía Eléctrica, donde él trabaja desde el año 2014. Así que, adelante. Si me das el micrófono, bueno, primero que nada, gracias Luis, gracias a la provincia, a la gobernadora Alicia Kirchner y a todos los organizadores por la invitación, a Nico Michudi, a Lorena, a Pablo Barrio Nuevo, a Matías. Estoy acá porque no pudo venir, hubo el incidente con la presentadora, no pudo venir el subsecretario Santiago Gianotti, el cual manda sus saludos, pero por un tema de agenda que el ministro le pidió una reunión mañana, hoy, no pudo estar, así que bueno, voy a hacer una presentación con la difícil tarea de presentar de que presentaron todos los muchachos, después de que ya muchas conclusiones están sobre la mesa, pero bueno, vamos a ver cómo me va. Tengo el desafío, o sea, la jornada, digamos, lo que está marcando es las potencialidades que tienen que ver en la transición energética que tiene la Argentina, pero claramente lo que están mostrando, sobre todo los colegas del panel, es el camino crítico que significa el transporte eléctrico en el desarrollo de la transición energética para lo que, digamos, un desarrollo que, como dijo la secretaria de Energía, y obviamente tengo que coincidir 100%, tiene que ser una transición energética a nuestro ritmo, a nuestro camino, sin comprar, digamos, modelos importados. Dicho esto, otra difícil tarea, pero muy grata, es contar lo que venimos haciendo, porque se viene haciendo y con qué nos encontramos. Me hago cargo, lo dijo Luis, yo empecé en el 2014 a trabajar en la Secretaría de Energía, pero me voy a hacer cargo desde el 2020 para acá, pongámosle. ¿Qué hubo que hacer? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con obra, como bien decía Luis, con el cual hemos trabajado mucho desde cuando él era presidente del CAF. Nos encontramos con obras totalmente paralizadas, obras que tenían un importante avance, que estaban a punto de culminarse y por desidia, digamos, se paralizó, con lo cual todo el esfuerzo que requiere, porque ahí no estoy agarrando el PowerPoint, pero bueno, vamos a... todo el esfuerzo que requiere, digamos, reactivar una obra, porque quedan proveedores colgados, quedan juicios, quedan toda una cuestión, ese esfuerzo se pudo ir haciendo, se reactivó, no la dijo Luis habló de Atlántica Sur, pero se reactivó Rincón Santa María, que son 470 kilómetros de línea en 500 kilovolt en el noreste argentino, esa se terminó Peguajó Henderson Villegas en 132 kilovolt, se terminó, ahora lo que decía Luis, Atlántica Sur, que une Viboratá con Bahía Blanca, el 30 de junio entraría en servicio si no pasa nada raro. Tenemos la estación transformadora 25 de mayo, también en 500 kilovolt, que si no pasa nada, próximamente también la tenemos en servicio para que los muchachos puedan hacer un mejor despacho, un despacho más económico. Eso en cuanto a la reactivación, y estoy hablando de obras de 500 y de 132. También tuvimos ahí
me acompaña el ingeniero Gustavo Kurokawa, con el cual laburamos cotidianamente. Tuvimos que reactivar obras incluso de media y de baja tensión. De media, por ejemplo, por dar algún ejemplo, Benito Juárez, avance del 75% de obra y estamos terminando ahora. Eso en cuanto a la reactivación. Después obras nuevas. Obras nuevas, la Secretaría de Energía, por ejemplo, ayer, voy a decir, licitó, hizo la apertura de sobres de la obra del Plan Federal, de la obra de la doble eterna del Bracho Villa Quintero en Tucumán. Además de eso, conté con qué nos encontramos, no conté cuándo se rompió, o sea, cuándo rompimos la inercia. En el 2020, cuando asume Federico Basualdo como subsecretario, se rompe, digamos, la inercia de paralización en las obras y de nula planificación. Eso hubo que romperlo, se logró hacer, digamos. Hace poquito nomás, nuevas obras. La instalación del segundo transformador de Chaco en 500 kilovolt. Hace nada instruimos a la Comisión 1 y al FOTAE a que hagan la instalación del primer STATCOM en la Argentina, que se va a instalar en Ezeiza. Instruimos a la Secretaría a que retome la instalación de los capacitores en Ezeiza. Todas obras, digamos, que generan beneficios en el sistema eléctrico y que estaban totalmente relegadas. Dije reactivación, dije obras nuevas, también hablaba de la comarca andina. Nosotros en comarca andina estamos financiando con un convenio nación municipio, nación provincia, junto con Chubut y Río Negro, todo lo que es el vínculo entre la ET Coihue, Puyén y Golondrinas. Me salía colibrí, me confundía de bichito. Bueno, planificación. Nula planificación, nos encontramos en el 2014. Ahora se empezó a desarrollar dos cuestiones. Plan Federal 3, que eso Luis Barleta trabajó mucho para que eso lleguemos a esta situación. Trabajó mucho en que ahora estamos en una etapa donde tenemos más de 10 obras en 10 provincias. El Plan Federal 3 son 22 obras en cada una de las provincias. Una sola obra es compartida por dos provincias, acá en la Patagonia, que es Neuquén y Río Negro, que es Alipiba, la interconexión de Alipiba. Esas 22 obras que se financian con créditos, digamos, extranjeros y con algo de que los muchachos le vendieron energía a Brasil, digamos, por el Fondo de Estabilización, Fondo de Exportación, para que el BID, el BEI y algunos bancos más puedan prestarnos plata, hubo un laburo previo infernal con la Secretaría de Asuntos Estratégicos para que nos prioricen el perfil. Esas 22 obras fueron propuestas por cada una de las provincias y, como bien contaba Luis, ya están en ejecución, todavía no, pero sí en proceso licitatorio. Como decía anteriormente, Tucumán, ayer tuvimos la apertura de sobres. Esta semana también tuvimos la apertura de sobres de las ofertas de Salta. Santa Cruz está encaminado a terminar y iniciar el proceso licitatorio. Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, podría nombrar muchas más que están ya en proceso licitatorio y próximas a ejecutarse. Voy a agarrar porque esto tiene que ver con la transición energética. ¿Por qué? Y no porque se los tengamos que haber vendido a los bancos, pero nosotros tuvimos que demostrar los beneficios de energías limpias que iban a poder entrar porque se hagan estas obras. Entonces tuvimos que hacer con el Consejo Federal y con el CAF un estudio infernal de consultorías para demostrar las toneladas, en algún lado está, las toneladas de dióxido de carbono que se ahorraban metiendo, es esto. Con todas las obras, en general se tratan de obras de línea del 132 más estaciones transformadoras. Y se intervienen 54 estaciones transformadoras nuevas. Todo este plan, que significa planificación y articulación, está en ejecución actualmente.
no en ejecución física, sino en ejecución del proceso. Hablando de planificación, se está por salir, digamos, se trabajó junto con CAMESA, que obviamente no tengo que hablar yo de la experiencia, digamos, que tiene CAMESA en el despacho y en las necesidades del sistema del transporte como camino crítico a la transición energética. Se trabajó con el Consejo Federal, junto con los comités regionales del Consejo Federal, lo dijo hoy la Secretaría de Energía, junto con las transportistas, junto con las distribuidoras, junto con CAMESA y mucho también con Transener como operadora de 500 kilovolt, se logró realizar y tener maduro un plan de transporte que próximamente será, digamos, si no pasa nada también, aprobado por resolución. Ese plan, que no existía, incluye priorizaciones, porque la Secretaría de Energía consulta a Transener, consulta a CAMESA, CAMESA nos devuelve cuáles son las prioridades del sistema. Entonces, tenemos un plan, digamos, que se está buscando parte del financiamiento. El plan completo son 10.000 millones de dólares, es un plan a 10 años. Se está buscando el financiamiento desde chino, financiamiento alemán, de donde venga, e incluso se está buscando alternativas locales. ¿Me querés contar? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, ya termino. No, este plan incluye, digamos, el plan de transporte global, trabajado con todos los actores del sector eléctrico, incluye el plan del AMBA. El plan del AMBA cuenta un poco en qué estamos, rápidamente, si Lorena me deja y no me corta. ¿Hay posibilidad que me corten el micrófono? El AMBA 1, porque también lo tenemos priorizado lo que es el AMBA 2 de la estación Oscar Smith. El AMBA 1, tenemos todos los estudios de impacto ambiental. Digo el AMBA 1 y por ahí dice, bueno, AMBA, ¿qué tiene que ver con Santa Cruz? Pero los muchachos no me pueden dejar mentir. Si no tenemos el AMBA 1, la nueva estación transformadora en Plomer, que se va a emplazar en Plomer, a la demanda, que lo que hace el transporte obviamente es juntar la generación con la demanda, a gran parte de la demanda no le entra un mega más, y por eso tenemos la dependencia que contaban de Central Puerto, de Central Costanera. Como no entra un mega más que se puede exportar desde la Patagonia al AMBA, la región metropolitana del AMBA, es altamente necesario. No solo por eso, ¿no? Por cuestiones de la potencia de cortocircuito que pueden explicar mejor los muchachos. El AMBA tenemos todos los estudios de impacto ambiental aprobados, tenemos toda la ingeniería de detalle aprobada, está casi finalizado lo que es el trámite de acceso en el ENRE y solo falta terminar de negociar el financiamiento con los capitales extranjeros. Como conclusión, para ya no aburrir, continuemos, digamos, discutiendo estas cuestiones. Hay mucho por hacer, hay que acelerar esta reactivación de obras que tuvimos, hay que acelerar, digamos, la planificación. Los desafíos están claros, digamos, necesitamos mejorar el sistema de transporte para poder, y voy a decir algo más, que tiene que ver con que también llegamos a esto porque los planes Renovar tuvieron una proliferación importantísima, digamos, de parques eólicos y parques solares, pero no se contempló en el 2016 toda la infraestructura que iba a ser necesaria posterior. Algo que también se está trabajando en la Secretaría de Energía tiene que ver con buscar el marco regulatorio para que pueda haber financiamiento privado y público, o sea, un financiamiento mixto para líneas de transporte y poder, digamos, avanzar en salir de este camino crítico que hoy está significando el transporte de energía eléctrica. Bueno, espero no haber aburrido. Les voy a mostrar que tenía muchísimas horas para mostrar que reactivamos y están en ejecución. Ojalá no se me quede acá. Bueno, lo que dijo Luis del tema de... Con esto sí termino, te lo prometo, Luis. Apáguenme.
lo que es la evacuación de la potencia de las represas del sur ya está instruido. El Consejo Federal ya tendría que estar terminando, digamos, la ingeniería básica para poder salir a licitar, y no solo eso, sino que se está haciendo los estudios desde Cobos, Antofagasta, hasta llegar a La Rioja Sur, con lo cual vamos a tener todos los estudios, porque algo con lo cual nos encontramos a la hora es que había pocas obras con todos los estudios, o actualizados, o toda la ingeniería básica como para salir a licitar. Lo que es la ruta 40, digamos, tendríamos que tener en breves toda la ingeniería básica como para, si tenemos el financiamiento, poder salir a licitar. Espero no haber aburrido, muchas gracias, gracias a todos, y gracias Luis, mi honor. Y para terminar, vamos a dar la palabra a Eugenio Kramer sobre el modelo de desarrollo de interconexión eléctrica. Él es licenciado en Comercio Internacional, diplomado en Desarrollo y Economía Social de la Flaxo, maestrando internacional en la Universidad de Córdoba, miembro de la Fundación Patagonia Tercer Milenio del Sindicato Regional Luz y Fuerza de la Patagonia, y del 2017 fue subsecretario de Planificación de Chubut, el 2020 al 2021, y actualmente subsecretario de Energía de Chubut. Muy importante esto de la Fundación Tercer Milenio Sindicato Luz y Fuerza Patagonia. Adelante, que tenemos a Pedro Antonio acá. Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecer a la organización, al gobierno de la provincia de Chubut, al Instituto de la Energía. La verdad que me toca una tarea difícil porque ya se ha hablado muchísimo. De Santa Cruz, perdón. Gracias, Pedro Antonio. Al Instituto de la Energía de Santa Cruz, y básicamente me toca una tarea compleja porque ya han hablado todos, se han tocado todos los temas, las obras se han dicho 10 veces cada una, así que sería redundante. Hemos escuchado la palabra del sector privado, hemos escuchado la palabra del Estado Nacional, de Camesa, y si bien me toca cumplir el rol de ser el subsecretario de Energía de la provincia de Chubut en este momento, no me puedo escapar de ese rol, pero en este momento me toca un poco llevar adelante el pensamiento respecto a la planificación que tiene el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia y que lleva adelante a partir de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, lo cual no es un trabajo fácil, pero claramente me llena de orgullo. Recién nombraban una estación transformadora con un nombre muy afecto al sindicato, que es la estación transformadora Oscar Smith, y eso marca un poco la historia que el sindicato ha tenido en la participación de la formulación de las políticas energéticas en la República Argentina, y en este caso en Chubut y en la Patagonia. Dicho esto, y ya claro que no me puedo escapar de mi pertenencia ideológica, después de haber escuchado a todos, pensaba en una frase que alguna vez dijo el general Perón, que decía que el capital tiene que estar al servicio de la economía, pero la economía tiene que estar al servicio de la comunidad, del bien social, y desde ahí tenemos que pensar esta planificación sin olvidarnos de la gente, de los pobladores. La provincia de Chubut tiene una realidad. Quiero meter otro tema, que es el tema del federalismo, que si bien se lo mencionó en algún momento, creo que es un tema crucial, y que la infraestructura energética, así como el resto de las infraestructuras que atraviesan el país, han manifestado a lo largo y a lo ancho de la historia que el modelo de desarrollo está asociado a la infraestructura y que esa infraestructura se determinó y se desarrolló a partir de la idea de una Argentina extractivista, agroexportadora en su momento y ahora enérgico exportadora, si se quiere, para inventar un nombre. Hace un rato también hablaban de la Patagonia trágica, y en aquel momento de la década infame cierta gente se enorgullecía de que Argentina fuera el granero del mundo cuando no podemos solucionar el hambre de Argentina, y hoy estamos un poco enorgulleciéndonos de que somos la pila del mundo, si se quiere, en función de la potencialidad energética, eólica que tenemos, pero no podemos solucionar el problema del acceso a la energía de las comunidades vecinas nuestras, como en el caso particularmente de la provincia de Mendoza de Chubut, la cual cuenta con 25 comunidades en el sistema aislado,
compañero José Luis no me deja mentir, 25 comunidades, 15.000 usuarios conectados, un costo altísimo. Recién cuando presentaban el proyecto de Chaltén, de la central de Paso, hablaban de 1 millón de litros de combustible, de diésel. La provincia de Chubut está en 10 millones de litros de gasoil. Y esta obra que se mostró en particular, que venimos impulsando desde el gobierno provincial, junto con el sindicato, particularmente porque al sindicato le toca la parte más difícil, que es la parte de los trabajadores que están en las centrales aisladas hoy, que la verdad que es una situación bastante compleja. Esta obra va a interconectar en la subestación Río Mayo. Hay 10 comunidades conectadas. Hoy actualmente existe un interconectado que conecta a 5 comunidades. Y en Gobernador Costa existe otro interconectado en 33 aislado que conecta a otras 5 comunidades, que están todas en el sistema aislado y que conforman parte de un corredor productivo, turístico, muy importante de la provincia de Chubut. A su vez, hay otra obra que se mencionó recién, que es la obra de interconexión de Garayal de Camarones, que es una obra que ya se licitó en 2 etapas, las estaciones transformadoras y la línea. Y esa línea va a conectar a una ciudad muy importante, en términos de actualidad, de historia y en términos de potencial, ya que Camarones es un puerto de agua profunda con un perfil pesquero y turístico muy alto, que no ha tenido la capacidad hasta ahora de desarrollarse en su plenitud por esta falta de energía. Entonces, por un lado me toca celebrar este impulso que le han dado a la federalización de la matriz energética, también entender y transmitir esta visión de que la matriz energética no debe ser pensada en términos aislados, sino que debe ser pensada como una parte vital de la matriz productiva. Y nosotros desde la Fundación y desde el sindicato venimos impulsando a través del gobierno una visión diferente hacia adentro de la provincia que se tenía la energía, y creo que fue la visión que se tuvo para sostener la privatización del sistema allá por el año 92, que fue de someter a la idea del libre mercado de la energía como un bien más de la economía, como ir a comprar un kilo de pan o comida al mercado. Y nosotros trabajamos a partir de la idea de que la energía es un bien estratégico, que identificamos al menos 3 puntos. Por un lado, el servicio público, que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Por el otro lado, el hecho de ser un insumo difundido. Héctor siempre me pide que hable de esto, porque el tema de insumo difundido puede ser un concepto básico, pero puede ser complejo. La energía forma parte de todas las cadenas de valor de la economía, de aquellas que son más intensivas, el uso de la electricidad, hasta la más básica, desde una panadería hasta una empresa como Aluar, necesitan de energía para producir, y creemos que el agregado de valor, que es algo que se habló continuamente a lo largo de todas las exposiciones, el agregado de valor en origen necesita de la energía para poder realizarse. Entonces, desde la provincia de Chubut impulsamos y hablamos de la diversificación de la matriz productiva, pero no hablamos de la diversificación de la matriz energética para darle energía a esas comunidades que tienen la posibilidad de agregar valor en origen. Digo, producción lanera, producción turística, producción vitivinícola, que hoy se manejan en el marco de economías marginales para la autosatisfacción de alguien que pueda hacerlo y alguna venta marginal de productos, pero que no tiene un impacto real en la economía. Y por último, un elemento más de la matriz productiva en sí misma, porque ahí sí la energía forma parte generadora de riqueza muy grande, y claramente en todas las exposiciones previas hemos visto cómo han proliferado los proyectos, las generaciones, las inversiones, cómo el mundo nos ve a nosotros como el lugar para venir a enterrar sus dólares o sus yuanes, pero en realidad, ¿qué de eso nos va a dejar a nosotros desarrollo? Y creo que lo que hoy se ha manifestado como una debilidad, que de hecho es una debilidad, la falta de interconexión, en un punto también puede ser como una ventana de oportunidad para usar ese tiempo en el cual estas obras se van a desarrollar, particularmente la obra de la segunda terna de 500 de la central Néstor Kirchner hacia el norte, para utilizar ese tiempo para el desarrollo tecnológico, para la integración de las cadenas de valor que construyen y diseñan los implementos para la generación tanto hidráulica, eólica, solar, etcétera, etcétera. Así que bueno, la verdad que no me quiero extender mucho más, tengo bastante más para decir al respecto, pero quiero felicitar a la organización, a los discursos políticos que hubo al principio, cuando se habló de la integración del sector del conocimiento. Estaban los chicos sentados en la escuela allá y uno ve la posibilidad de que esos chicos se puedan quedar acá, que sea una decisión personal quedarse o irse, ¿no? Que sea una decisión forzada, irse porque no tenemos en el lugar la posibilidad de quedarnos. En Chubut pasa eso,
ha habido un proceso de éxodo rural muy grande, y hoy esos campos, como si se hubiese planificado la desertificación o la despoblación de la meseta central de la provincia de Chubut, esos campos están siendo adquiridos por grupos empresarios a los fines de generar renovables. Entonces, se me ocurre pensar que claramente el recurso renovable es el viento, pero el recurso no renovable y el recurso por el cual se compite en la generación renovable es el suelo. Y tenemos que defender el suelo, y el suelo es soberanía, y la población de ese suelo, y el arraigo cultural y territorial y productivo es soberanía también, y eso hay que defenderlo. Por eso creemos que también tiene que haber un esquema, y esto me tomo un poquito de lo que venía hablando la compañera respecto a la generación distribuida, y hago un pequeño comentario respecto a un proyecto que el gobernador impulsó en la legislatura provincial este año, en la apertura de sesiones, que es un proyecto de ley que se denomina de soberanía energética, que toma un poco de todos los elementos que hay en el marco regulatorio nacional para integrar un mercado eléctrico provincial, crear una empresa provincial de energía que participe tanto en el sector del transporte interno dentro de la provincia, en colaboración con Transpa, pero que también le dé la posibilidad a las comunidades del interior a través de la generación distribuida comunitaria, en función de esto que muy bien mencionaba la compañera respecto a que hoy la generación distribuida en términos residenciales es para aquellos que tienen la capacidad de pagarlo y no para los que no lo tienen. Entonces, a través del sistema distribuido, a través del sistema de distribución cooperativo que tiene la provincia de Chubut, utilizamos la figura de la cooperativa como la asociación de usuarios para que se puedan generar proyectos comunes en cada una de las poblaciones y utilizar la expansión progresiva que va a tener la red de interconexión para que esas comunidades puedan comercializar energía a través de la empresa provincial dentro del mercado eléctrico provincial y no ser la empresa provincial la que comercialice la producción propia en el territorio, y de esa forma generar también una herramienta de transferencia de ingresos a través de la comercialización de energía hacia el territorio vía el aprovechamiento local del recurso viento, que es un poco la gran fortaleza de las renovables en la provincia de Chubut. Así que bueno, dicho esto, no me quiero extender mucho más, agradecer, lamentablemente el tiempo es tirano, así que gracias Luis, gracias a la organización y gracias a los compañeros. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos, a Gabriel, que tuvo de apoyo logístico, a Armando, a Fernando, a Eugenio, a Soledad, a Iván, a Fernando y a José María. Muchísimas gracias, creo una buena contribución sobre este tema y fundamental para la provincia de Santa Cruz. Bueno, muchísimas gracias. No.